estoy entrando. Hay un par de gatas finas que me andan buscando. Sé que tú piensas en maldades, estoy al tanto. Ella se vuelve loca cuando entra en el mambo. Yeah, cuando entra en el mambo. Esa baby sabe bien que me estoy elevando. Yeah, cuando entramos en el mambo. Salgo con todos los poderes y me voy volando. Baby, tú estás hecha para mí. Yo la vi bailando en el VIP. Quiero tenerla encima de mí, bien lento. Baby, tú estás hecha para mí. Yo la vi bailando en el VIP. Quiero tenerla encima de mí, bien lento. Esto no es ATP, las baby están llegando. Y Chapa y Castelo, los ritmos me están bajando. Cerreo HDP, para un poco con tanto. Traigo data fresca por si andas necesitando. Baby, tú estás hecha para mí. Yo la vi bailando en el VIP. Quiero tenerla encima de mí, bien lento. A la cabina, estoy entrando. Hay un par de gatas finas que me andan buscando. Sé que tú piensas en maldades, estoy al tanto. Ella se vuelve loca cuando entra en el mambo. Yeah, cuando entra en el mambo. Esa baby sabe bien que me estoy elevando. Yeah, cuando entramos en el mambo. Salgo con todos los poderes y me voy volando. Entro como un fucking loco, todos me gritan CRO. Estoy explotando el party como una molotov. Caigo lento, bien lento, bien lento, bien lento. Caigo lento, bien lento, bien lento, bien lento. Entro como un fucking loco, todos me gritan CRO. Estoy explotando el party como una molotov. Caigo lento, bien lento, bien lento, bien lento. Caigo lento, bien lento, bien lento, bien lento. Baby, tú estás hecha para mí. Yo la vi bailando en el VIP. Quiero tenerla encima de mí, bien lento. Baby, tú estás hecha para mí. Yo la vi bailando en el VIP. Quiero tenerla encima de mí, bien lento. No me habla bonito, tampoco me trata bien. A mí me da lo mismo, yo nunca me voy a envolver. Yo nunca la amé, nunca la quise ni la voy a querer. Solo se lo meto cuando nos vamos a ver. High quality. Nunca me amó, yo nunca la amé, pero chingamos bien rico, chingamos bien rico. Nunca me amó, yo nunca la amé, pero chingamos bien rico, chingamos bien rico.
Yo nunca la amé y ella tampoco. Yo me enamoré de su culo y su coco me quita el estrés. Chingamos los locos, no hay sentimientos cuando la toco. Ella no me quiere, ella no me ama. Ella solo quiere tenerme en su cama. Me chinga, se viene, después ni me llama. No me pelea, no me reclama. Por el lado tengo par de potras y no me jode. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Pero si él la jode, le saco la corta. Le hablo claro, nunca la engaño. Chingamos en la sala, en el cuarto, en el baño. Yo no la amo, a veces le extraño, es mejor. ¿Quién no le gusta? Buenas, 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 buenas. Hola gente, pan que voy a subir un poquito la cámara. Perdón, pasa que la tuvimos que sacar. ¿Cómo la ven ahí? Claro, la llevamos abajo. Claro, la tengo que llevar abajo. Hola, hola, hola. Está un poco torcida, hola, ¿no? hola, hola. ¿Qué? Acá, ¿Mío? se escapa. ¿Tengo un mechón que se escapa? Sí, 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 sí. ¿No lo ves? Mirá. No, no veo nada. Acá. Estoy hecho mierda, amigo. Estoy hecho mierda. La realidad es que mi... Hola gente, che, está redoblada la cámara, perdón, paren. Ahí va, ¿no? ¿Ahí mejor? ¿O no? No, está doblada, Mosqui. ¿Pero para qué lado está doblada? Yo no me doy cuenta, Nito. No, gordo, ¿cómo que no? Nunca Sí, me sí. di... Para mí está bien. No, no, no. Para mí no. también, ¿eh? Te soy sincero. No. Antes estaba doblada, ahora la veo bien. No, fíjate la mesa, mira la mesa. Sí, amigo, pero la mesa tiene la fundita esta que te da... O sea, esto no está derecho, claramente. Tiene siempre algún desperfecto porque No, se gordo, apoya así con la mano con la pija muerta. Pero debe tener algún... ¿Está inclinado o no? Capaz porque yo tengo tetas, entonces te das cuenta por la inclinación hacia adelante. Si vos mirás mi pecho y mi pecho está recto, quiere No, decir ahí. que está inclinada. Ahí. Si mi pecho está curvo, quiere decir que no está inclinado. Pará, Seco, no me digas muy torcida, explícame para qué. Digo, ¿para qué lado? O sea, ¿para allá? Siempre tenés que mirar el... No, para allá. ¿Por dónde te quedas? Está inclinada hacia la derecha. Está igual, manga de hijos de puta. Díganle que está igual. Tengo el mismo short que ayer, amigo. Terrible. A esta altura prácticamente un indígena, el vallito. Ahí también está torcida, gente. No lo cambiemos acá, Es el mismo mate que estamos tomando de las 7 de la Pero tarde. estaba bien. 7 de la tarde, mismo mate. Bueno, ya fue, lo dejo ahí, gente. Ya Mismo está. mate hace Ya está, quizá ya está, ya 4. Está bien, boludo. ¿Qué Mira hay? que comenta esto. Sí, no está mal. Queda ahí, queda ahí. Bueno, amigo, ya sé que soy bueno haciendo mate. No me hace falta que me lo digas todo el tiempo. Ya lo sé. O sea, evidentemente tengo un par de cosas en las que soy bueno, muy bueno. Una de esas, hacer mate. Voy a dar so back. ¿Qué? Volví. Bolito. Cada tanto hago las cosas bien, amigo. Bien. Cada un mes aproximadamente te tiro una joyita. Bien. Cada un mes. Che, ahí no está torcido, ahí está perfecto, bro. Generosa, la verdad. Ahí está perfecto. Está bien ahí, boludo. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto, literal. ¿Qué fruta sería Bauletti? Ahora, ¿sabes que tengo mucho para hablar sobre eso? Buena De pregunta. hecho, hoy va a ser un stream dedicado a las frutas. ¿Qué fruta sería? Bauletti Sería siempre- como... para mí el siempre brócoli. banana. No, el brócoli. ¿Qué achura serías? No, es frutas estamos hablando por el tema de las frutas. Claro. Por el tema de TikTok. Estoy Bueno, totalmente pero adicto. te pregunto antes de ver un TikTok. De hecho, Yo no sé cuál es infiel, cuál es gatera, Yo cuál es tampoco, pero putera, tenés no sé. cara de banana. Cuál es falopera, no sé. Para mí eso es banana. Y ahora, ¿Por qué? La banana... ¿Me das? ¿Me para das mí, una banana? para mí es el brócoli. Yo me doy vibras, Para tomate. mí. ¿Cómo? Tomate. Mira, boche. A mí me da más vibra, gordo. El Tengo tomate cosas de del los otro. tres. Los gustos de Mosqui, las minas de Mernuel y bueno, la cara de Bauletti. Está bueno. Bueno, pero si tenés... Si tenés, claro, si tenés la mina de Mernuel, evidentemente habla bien de mí, flaco. Estás hablando bien de mi cara si tenés las minas que tiene Mernuel. O No- tiene mucho chamullo, capaz. O no sé, claro, capaz tenés... Bueno, en todo caso tenés los chamullos de Bauletti. Recordemos que Bauletti revolucionó a la Argentina en el año 2025 con Te felicito, sos un Joe y demás. ¿Sabías eso? Hace poco una mina me dijo, yo los conocí a ustedes porque entré a laburar a un lugar nuevo. Septiembre del año pasado aproximadamente entré a ¿Esto va a ser laburar. así durante todo el stream? No. Sí, amigo. Sí, No. acostumbrate a Argentina. Esto Bueno, le pasa en todas las mesas. Esto es lo que pasa en de Argentina, trabajo, un de país donde se escuela, toma de mate. universidad, de Pero todo. yo los banco, todo como se ir. toma mate. El tema es que yo amo el mate, me Sí, encanta. sí, sí. El tema es que yo sé que ustedes toman mate por moda. Vos sos primero Cerrá nada el orto, madrileño. cerrá el orto, si tomo todo el Yo día. tomo mate de los 16 años, más de un termo por Dale, día. Todo el día, amigo, tomás dos termos por día tomás todo el mate de día. leche y arrancaste a tomar mate cuando arrancaste a streamear. No, Cuando estudiabas mano a mano no tomabas mate. porque ¿Qué eran las más? 5 de la mañana. No, pero cuando estudiabas en mi Tomaba casa. antes. En mi casa, en mi casa. Me estoy jodiendo. Sí, tomaba, amigo. Me Yo estoy iba y jodiendo. no tenía Era termo. Lo único que consumía. Me cebaba de la pava la mosca. Era villera, la mosca. Mate de la pava tomaba. Tuvo 4 meses viviendo en tu casa y nunca se le ocurrió comprar un termo. Me cebaba de la pava eléctrica. Claro, yo dije que sea este, pues me mudé a Madrid, dije el mate no me lo llevo, espero, me compro uno allá. Y no conseguía y la pasé mal en serio. Y ahí me di cuenta que era adicto. En Madrid. Sí. No es de adicto igual, amigo. Pero yo, sí, Yo lo todos tomo, los días yo lo tomo sinceramente por ansiedad. O sea, primero que nada me gusta, obviamente. Pero segundo, si no tomo mate, realmente es como que todo el tiempo necesito tener algo en la boca. Todo el tiempo. Bien.
Todo el tiempo, amigo, necesito tener algo, estar haciendo algo. Es un drama con hacer algo, estar activo. Y el mate me ayuda a hacer algo, boludo. No estar clavadito así mirando el techo como un pelotudo mental. Bien. Yo sea de paso lo que estaba diciendo, me dijo una chica el otro día en un boliche Sí. que ella nos conoció a nosotros porque entró a laburar en un lugar nuevo, en un lugar donde eran todos pibes en la oficina. Era un Sí. equipo que eran 11 pibes y ella. Y cuando entra, uno de los pibes dice, oh, un Joe, dice. Y te lo conoció por eso. Y dijeron, ¿qué significa un show? Y le explicaron. Bien. Le dijeron, no, porque los pibes chamullan diciendo que alguien es un show. Bien. Está bueno. ¿Qué? Fueron algo. No, qué bonito. Oye, amigo. Lo único torcido son ustedes, dicen. Yo no banqué esos chamullos, me parecen berretas. Ahí también, así que estoy de tu lado. Les conseguí un saludo de una fruta. ¿Me estás jodiendo que me saludó una fruta en serio? ¿Pero qué? ¿La fruta dijo saludos a Mernuel? No te creo. No te creo. No te creo. Cuenten un poco sus vidas. Literalmente la contamos ayer en el asado. No estamos diciendo. Yo estoy. ¿Cómo se llama cuando cambias tus hábitos? Cambiar hábitos. Cambiar hábitos. Cambiando Mosqui. mis hábitos. Está bien. Gracias. Estoy cambiando mis hábitos. El que está cambiando sus hábitos mucho es Mosqui, que lo quiero felicitar por lo temprano que se levantó hoy. Hoy, yo puedo contar mi post asado. A ver. No, terrible. Post asado termina ¿El post asado? 1:30. No, ¿qué ni media? 12:30 terminó el asado. Pero hasta que. Bueno, sí, pero en el interín medio que subí, qué sé yo, pero de 1:30 a 7 de la mañana estuve en el sillón. Bien. Ahí fui, me moví y me quedé. Pará, ¿7:30 de qué? La mañana. ¿7:30 de la mañana en el sillón? Sí, porque yo fue así. Hasta las 5 me quedé hablando con el Baulo. Yo estaba. El Baulo se quedó dormido. No me quedé dormido. Estábamos charlando sin parar con la mosca, sin parar. Era la mejor charla de la historia. Y en un momento el chabón se pone a hablar por teléfono, boludo. ¿Qué voy a hacer? ¿Metiste llamadita? La concha Sí, de tu sí, madre, sí, boludo. Pará. ¿Qué carajo voy a hacer, No. boludo? Aparte ni siquiera puso altavoz. Así. Ah, listo, bueno, mandame a dormir directamente. Y tiene razón, acá tiene razón. No, No, la se charla, lo doy, se lo doy. La charla estaba en un momento muy bearish. O sea, ya se veía caer que terminaba, no quedaba más nada. Amigos, si Bearish. no paré de hablar. No paré, era una radio la vallita. El mercado está bearish cuando va para abajo, o bullish cuando Bullish va cuando para está en alza. mirá, no sabía. Falta más latón, pibe. Mirá. Carrito Yo, mata. pará, en serio, creo que hablar conmigo, una charla mano a mano, tipo, te sangran a los oídos. Porque soy realmente una radio. No paro de hablar, no sé parar. No, un problema no sé no parar. hablas tanto. Dale, amigo. Pero no. En algún momento te ponías a ver Twitter y en realidad yo la llamaba cuando vos me empezás a meter Twitter. Es que metí un poquito porque, Bueno. ya, tengo 4 horas de charla, amigo. ¿Qué te Bueno, pensás? Tampoco soy un hasta pulpo. Twitter. Bueno, bien, pero hablaron 4 horas. Sí. Sí. ¿Y a qué hora te dormiste? Pará, hay un parate. A ver. 5:30 el Baulo dormido comienza a hablar solo. Yo no, me dijo hoy, yo no sabía. Nada, me dormí. ¿Puedo decir lo que lo que pasó pasó? seguramente, yo me quedé dormido en el sillón. Seguramente Mosqui me quiso llevar a la cama. Mosqui, no te pueden levantar una pierna. No, pero me quiso despertar para que vaya a la cama. Eso digo. Ok. ¿No? No, yo dije, Amigo, ¿vos nunca te pasó de que un amigo se quede dormido al lado tuyo? Porque lo que hiciste está muy mal. Vos no me podés dejar dormido en el sillón. A mí me dejó en el sillón. Me levanté 9 AM, sol, y ahí me fui solo arriba. Antes de que levantar y decirme, Paulo, vamos a la cama, vamos a la cama. Está mal. Es una locura que me dejó. Sí, está pará, mal, voy a está mal. contar Ahora lo me dejó con No, todo no, dormido. no, voy a contar lo que hizo. 5:30 el Baulo así. Al minuto se quedó dormido. Me mira, Dorcan. ¿Cuánto está el Chori Domínguez? ¿Qué? Chori, Pará, así. Me sigue en Instagram el Chori Chori Domínguez. Domínguez. Pará. Le mando un abrazo grande. ¿Qué sí, Mabel? No, me estás jodiendo. Yo te dije, ¿qué? Grité. Sí. ¿Qué sí, Mabel? Ya me quedé, ¿qué carajo será Mabel? No, Mabel. A todo esto, la persona en llamada escuchó concretamente, porque estaba en altavoz, escuchó concretamente y dijo, ¿qué? Yo, no, el Baulo, ¿qué pasa, amigo? ¿Cómo dormido? Dijiste, estoy yo dormido. ¿Me estás jodiendo? No. Me lloré de la risa 5 minutos. Por aparte me mira como, ¿cuánto está el Chori Domínguez? No, rarísimo. Yo Realmente no. no me acuerdo, claramente, porque voy a decir algo, hablar solo mientras dormís es lo más normal del mundo. No, todos somos sonámbulos, no, todos. no. Ahora la gente no se da cuenta porque dormí solo, pero todos somos sonámbulos. Yo hablo dormido mucho. Pero Mosqui habla más dormido que vos. Yo, Mosqui, voy a decir algo. Vos sos la persona que yo compartí una cama más rara que tuve en mi vida. Pero sin dudas, ¿eh? No, pero no me Sos- conociste. Yo tengo una, dormí Mosqui, te una levantaste en lo de mi de la abuela. cama dormido. Me levanté, Sí. me paré arriba de la mesita de luz y yo había visto Karate Kid. ¿Qué? Y empecé a tirar la grulla.
Hacía. ¿Tu abuela la que entregaba? Te rompí la cabeza. Es la nona. Pará, decime si eso No, no. la otra. La otra. Ok, la Pará, sana. ¿me estás jodiendo? No, ¡La grulla! Y la gente dice que es normal. la grulla. ¿Qué le ven normal a eso? Y eso lo vio mi vieja. Me dijo, te levantaste a la madrugada. ¿Pero qué te pensás que era Te Kung Fu para- Panda, pelotudo? Te paraste arriba de la mesa de luz y empezaste a tirar patadas karatecas. Y yo Pero eso, para mí no supongo es. que la grulla. Igual eso generalmente lo que pasa es cuando alguien muere dentro de una casa, empieza a ver, viste, espíritus, todo eso. Empiezas a ver personas, se te aparece gente, cosas así. Entonces capaz no fuiste vos el que se paró, capaz tenías un espíritu adentro que te generó pararte y hizo todo por vos. Yo por ejemplo, a mí mi catequista una vez me contó que se fue a un retiro espiritual y una noche, tac, tipo, él como que se paró arriba de la cama, pero él no se quiso parar, lo paró una fuerza. Capaz por eso. Es turbia. Puede ser que tengas No, un... Que tengas no. Yo soy sonámbulo. Que tengas algo adentro, ¿entendés? Que te maneje tu vida. No, lo saco y lo peleo. No, sé si puedes sacarlo. O sea, el chabón por él, Pará. literal, empezó a Yo no- gritar. Yo no puedo dejar pasar que se paró en una Bueno, pero mesita. capaz lo paró un espíritu. No, yo no... Bueno, mira, te voy a hacer corta. Yo con ese tema de espíritu, yo no entro ni en chiste. A mí me dan mucho miedo. O sea, vos lo ves con una ligandad que yo me Pero asusto. obvio, amigo, mucho. porque hay que hablar de las Yo me cosas, asusto, boludo. gordo, la paso muy amigo, mal. Pero gordo, no te va a Yo pasar creo nada. en todo eso. Yo también, pero lo hablo igual. Bueno, a mí me da mucho miedo. Yo mucho creo en los miedo. fantasmas, pero si tocas un chiste con un fantasma lo voy a hacer. ¿Para quién llamo a...? No, y el pibe empezó a decir así, tipo, salí, andate. Se te marca un huevo, gordo. No, ¿Sí? es falso. Se te marca un huevo acá. No, ¿Querés no tatuar? están- Calen los huevos. No están acá mis huevos. Si tiraste a barrer. No están acá mis huevos. Te juro que no, amigo. Es una locura, amigo. Es una locura porque no están ahí mis huevos, boludo. La gente habla boludeces. Y se me marcan los huevos, sí, tengo los huevos bien puestos. Soy hombre y tengo 2 pelotas gigantes. No, que es trinco en un medium. Están todos re locos. No sé qué es, pero no me interesa. Medium, Pero no, hubo no, inmenso. no importa. No importa. A mí, yo posta, no sé la gente del chat, la mayoría capaz que no cree, yo creo en absolutamente todo. De hecho, cuando veo películas, siento que me va a pasar algo. O sea, soy muy cagón y no solo soy cagón, sino que soy como muy creyente en todo eso. Hay una gran O sea, no diferencia. jodo ni en chiste, Bueno. nunca jodería con eso. Van como vos que con el tema de no jugar a la Ouija ni nada de eso, pero a mí me da miedo. Hay una gran diferencia entre ser cagón y ser un pelotudo. Yo te banco a morir lo de no jugar a la Ouija, te banco a morir lo de respetar, ser respetuoso, creer en todo. Ahora tampoco no voy a poder contar una historia que me contó No, mi obvio, catequista, obvio. boludo. Podés contar. Sí, A mí mi me da catequista miedo. me contó eso. Yo no hice nada. A mí mi Podés catequista contar. cuando me lo contó yo también me recagué y por un par de semanas dormía pensando que iba a venir una fuerza y me iba a levantar hasta el techo. De hecho, capaz que hoy mientras duermo me agarra ahí parálisis y empiezo a levantarme hasta el techo solo. ¿Tuviste alguna vez parálisis de sueño? No, Son muchos. no. Yo una vez- No sé lo que es, amigo. Yo descubrí el concepto de parálisis de sueño con ustedes, en un stream de terror. Bueno, yo una No sé vez lo tuve que una parálisis de sueño en la que veía a cómo se llama la mala a Maléfica entrando a la habitación de mi mamá. Veía a Maléfica entrando a la habitación de mi mamá y mi mamá saliendo. Entonces, tipo, Maléfica, ella, yo la vi a ella, dada vuelta, entrando a la habitación de mi mamá. A ella, literalmente a ella, lo juro. Ah, pero pero dada animada. vuelta. Claro, Amigo, animada. esta es una terrible pelotuda. No, no, te no, puede dar no, miedo, no. amigo. Bueno, no sé lo mal que la No pasé te yo. puede dar miedo también, No, no diga boludeces, no sé lo mal que la pasé amigo, yo. si te da miedo la cornuda de Maléfica, por Bueno, favor, no puedes, a mí no me puedes da- tener a mí más me- respeto por nada en la vida, A mí amigo. me da mucho miedo. Maléfica. Cállense que estoy sola. Bueno, perdonen, es algo que me da... ¿Qué se me están riendo, boludo? Aparte, Eso es por el seguramente, poder, Remo. es Tenía algo- 12 años. Probablemente te fumaste un porro de Tenía la 12 Nicole. años. Ya te fumabas un porrito, Manuel. No, gordo, a los ¿A 12 qué edad años. probaste el porro? Lo probé la primera vez a los 18 años. Ah, bueno, temprano, gordo. pero yo esperaba otra cosa. No. ¿A qué edad probaste del alcohol? Y a los 18 años. 17. Nah. No, 16. ¿A qué edad probaste la marca? No, nunca la probé. Bien. No, Mosqui, nunca la probé ni la probaría. ¿a qué edad probaste la marca? 19. Paseo al corte. Figueroa. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el problema? No. Si lo digo yo, Pero pará, creo que la no. gente me lo puede llegar a Pero creer. no. Si lo dice Mosqui, no hay chance que le Pero creas, pará, ¿entendés? Paseo al Corta Figueroa, no es en Figueroa al Corta, amigo. Decís Paseo al Corta y listo, no es en Figueroa al Corta. Nada Ese que es el ver, problema, flaco, no boludo. tiene nada que ver Figueroa al Corta con Paseo al Corta. Nadie te cree, Manuel. Figueroa Alcorta ¿Ves? es una O sea, si yo calle, digo boludo. que. Si Mosqui dice que probó, no sé, algo, va a decir, no, no le creen. Si yo digo que Pará, yo no lo pará, probé, no me alcohol. creen. ¿Sabés alcohol- que A los 14. Sí, yo también, 14 años. Y 14, 13 porro, años. no, 17. Yo el porro también a los 14 La años. madre que me parió. Pero porque tenía. Siempre voy a decir algo. Siempre uno se maneja por las influencias. O sea, cuando si ustedes quieren conocer una persona, no miren a la persona, miren quién lo rodea. ¿Eh? Fuera de joda. O sea, vos sos quien te rodea. Vos sos de la gente que te rodeas.
Perdón, Quieras pero o no. Te lo juro por mi vida que sí, boludo. Porque quieras o no, la gente que vos te rodeas cuando sos chica, no te estoy diciendo a esta edad, te estoy diciendo a los 12 años, 11 años, 10, 13 años, 14 años, 15 años, 16 años en tu adolescencia, la mayoría de las veces vos terminás siendo lo que a vos te rodea y tu círculo. Tu círculo te condiciona. Porque, por ejemplo, si tenés un círculo que toda la noche sale y se escabia y no sé cosa, y vos sos el único que no, vas a terminar capaz escabeando por miedo de pertenecer. Entonces, el Obvio, miedo de pertenecer, pero podés- generalmente. podés gambetear ese círculo y limpiarlo. Es muy difícil lo que estás proponiendo. Hola, Doc. Es Hay muy mucha difícil. gente que le chupa bien la pija a su círculo y que termina siendo una persona completamente diferente a la que lo acompañó cuando era chico. Bueno, Por ejemplo, futbolistas. Por ejemplo, basquetbolistas. está bien. ¿Por qué te enojas? Porque está yendo a un caso muy específico. O sea, querés ir. Bueno, yo ponele Está yendo a algo yo toda muy mi vida específico. tuve amigos millonarios. Y yo no me considero un chetito. No te regales, amigo. Te lo digo en criollo, no te regales. ¿Por qué? Yo te voy a decir algo. Yo, por ejemplo, cuando era más chico, a los 13, 14 años, me rodeaba de capaz mucha gente medio como que medio en una. Y terminaba queriendo pertenecer a esa gente, capaz probando porro, probando cosas, por el simple hecho de pertenecer y, por ejemplo, el simple hecho de decir, ok, no quiero que me traten como un pelotudo, ¿entendés? O no quiero que me traten como un virgo, deben pertenecer. Generalmente, para mí termina pasando eso la mayoría de las veces. Es como que vos terminás queriendo pertenecer o no queriendo que te dejen afuera. O mismo si tenés un hermano más grande, si querés pertenecer a tus hermanos más grandes también. Me pasaba con mi primo. Para mí no. O sea, entiendo lo que sí, pero. Yo, por ejemplo, nunca probé el porro. Y todos mis amigos probaron. Y fuman porro cuando nos juntamos. Pero tus amigos no fumaban porro a los 14 años. No. Que tus 18. amigos conocieron el porro que era el porro traído de Holanda a los No, 18, pará, ¿por 19 qué? años, boludo. Mirá que nada, no Yo le estoy pegues a hablando mis de, amigos, yo mirá estoy que hablando de, nada. por ejemplo, los amigos de Mosky. Mosky capaz no le gustaba tomar alcohol a los 14 años. 12, Y bueno, una merca en la, y bueno, a Mosky no le quedó capaz en el momento no le no quedó no otra. tiene nada que ver, amigo. Mosqui porque era de Rosario. Que ahí la merca es como tomar almorzar. Se droga mucho en Rosario, ¿no? Hay mucha droga. Una milanesa con papa es un vasito de tusi, O sea, la verdad que no. No. ¿no? Creería que no. Pero No que sé. está el tema de los No, narcos. Está el tema de los narcos, pero que no es equivalente a. Claro, es verdad, es verdad. No Pero- metamos con los rosarinos que yo los quiero, los rosarinos. No, las rosarinas, por supuesto. Bien. Para. Es verdad lo que decís, Pero pero. O sea, siento que cuando sos pibito estás en una etapa de transformación y vas probando y vas haciendo cosas hasta definir tu identidad. Yo, Bien. por ejemplo, la saga quería ser Spider-Man. Después me cambié a Batman. Y hoy sueño con ser Batman. Tipo, si tengo que elegir a alguien es Batman. No a Spider-Man, ¿entendés? Y yo de chiquito. Cuando salía de la sala. ¿Qué momento de Qué la difícil vida? ser tu psicólogo, Mierda. gordo. Salir del cine. Qué de difícil noche ser tu psicólogo, gordo. es increíble. O sea, salir del cine. Es un momento como que. Esa es la sensación que te la da. El cine. ¿Qué más? ¿Vos te decís algo? Un estacionamiento vacío. A la madrugada. Qué difícil ser tu psicólogo. Son momentos en los que uno dice, acá vale la pena. El boliche no. Me iba a poner ese boliche, no me genera eso el boliche. ¿Pero en qué sentido? ¿Salir de noche? Salir del boliche es algo bajón. Y no, amigo, yo aparte Me arruina me todo. voy del boliche de día, no me voy de noche. Nadie se va de noche. Yo me voy de noche siempre. Nah, Jamás me voy de día. en invierno. En Nunca verano es muy me- difícil, amigo. Si no a me las voy. 5 ya de día. Me voy a las 5. No, nunca a las 5. Yo no me voy de Sí, día. me saludó una fruta. hijo Yo de puta. tengo una para agregarte, amigo. Momentos que vale la pena estar vivo, Bauletti. ya. Aeropuerto de madrugada. Sí. No lo quise decir, pero sí. ¿Por qué? Coincido completamente. ¿Por qué? Porque. Pará, amigo, tampoco comer. tampoco que la gente que, o sea, debe haber alguno que nos ve que sabe lo No, que no, habla. no, Amigo, pasa pará. que- no, estoy- genuinamente sí, pero no es el mismo nivel. Porque hay mucha gente, no. No, de madrugada no hay nadie, boludo. ¿Dónde me saludó una fruta? No, En la sala de embarque, en la puerta de embarque no hay nadie. No me pasó de estar Hermoso. solo. Bueno, a mí me pasó, gordo. No me ha pasado, Me recontra pasó, boludo. El último viaje que hice, el de Londres, hermoso. Metí una escalita ¿Dónde? en Nueva York. Escala en Nueva York de 3 horas, 4 de la mañana, no había nadie. Nadie. Me clavé un macchiato, mejor producto de la República Argentina, del planeta Tierra en general, el caramel macchiato. Si no lo comes es porque tenés un problema, un trastorno con las Y no, calorías. pero comas Disfrutalo, un café, gozalo, igual. porque es un deleite. Se come prácticamente porque tiene las mismas calorías que una hamburguesa. Y mientras me Café. comía el macchiato, me tomaba el macchiatito, bueno, me hice una paja y después me puse a verlos ustedes, amigo. Porque la experiencia horaria. Que de acordás el día que se le cortó wifi y todo eso, no sé, una de las cuantas veces cortaba wifi en Al Río. Pero lo del cine me parece una pelotudez a mí, la verdad. Lo del No, cine a mí me playaba algo mucho con el cine que la gente me va a bancar. Que yo, por ejemplo, entraba de cine de día y salía de noche y pensaba que estaba en una película yo. O en algo raro.
Tipo, flasheaba cualquiera. No sé por qué me pasaba eso. O sea, entrar de día y salís. De noche, No, amigo. Porque te drogabas, Merluel. ¡No! ¡Es Yo normal! ya te conozco y te conocí desde bebé. Y A mí vos me la sos- bajé de día, ¿vale? O sea, no sos merquero, pero te gusta el roce. No. Entonces, si te gusta el roce con la distinción, con el químico. No, mira, a la gente le pasa, boludo. Sí, sí, sí. No, Sí, amigo. sí, están todos viendo que sí, boludo. Videos de ¿Viste? Dross. Pasa que no. ¿Qué sé yo? No, boludo. Les juro que Yo sí. creo que no. Eso amigo. a mí me recontra pasaba. la Bueno, verdad- esa fue mi parálisis de sueño. ¿La tuya, Mosky? Tuve más de 1000. ¿Cómo más de mí? ¿Cómo más de 1000 flacos? Posta, más de 200 tuve. Yo hubo una época que tenía 4 o 5 por noche. Y venía un fantasma acercándose a mí. Y no me podía mover. ¿Qué? ¿Y ahí qué haces? Te lo Veía chapás. tipo siluetas. Te lo chapás. Pero a Mosky no le decís nada, boludo. No. es que. Yo A la- ver, primero que nada, no le creo. No, Fue sí, por yo le día. creo, yo le creo. Yo estaba, te lo cuento tal cual. Primero que nada, yo no miento. No soy como vos. Estaba dormido, tuki. Entonces vos te despertás. Tipo, yo abro los ojos, soy consciente. Es como que, ok, estoy acá, pero no puedo mover las manos, las piernas. Y tengo algo que se me empieza a acelerar. Tac, 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 tac. El corazón me va a 1000. Ya hace mucho no me pasa. Y veo venir algo que me viene a hacer daño concreto. Suele ser silueta, fantasma. Pero para, eso te pasa hoy en día. Yo me acuerdo que. No, hace mucho que no. Amigo, me el otro día pasó- estábamos manejando y me dijiste. ¿Estaba yo manejando? Escuché Pero esto. eso no es parálisis del sueño. No, ya sé, estaba manejando. Para que entienda la persona que es Mosky. mira. Es un cerebro para analizar. Para Mosky, cuando se muera, hay que agarrar el cerebro y que lo lleven a analizarlo. Estaba yo manejando, Mosky. también, vale. Mosky al lado mío, no sé qué cosa. Y me dice, pará, me dice. Acabo de ver a Balsa atrás, me dice. Yo digo, ¿a Balsa atrás? Pero Balsa Te- estaba, me dice- estaba yendo al mismo lugar. No, en el auto. Capaz que Balsa estaba en su auto. y ¡En estaba- el auto mío! No, a mí me En pasa- mi auto. Igual para, No, a Me veces. dice, retrasado. me dice, Para ver si acabo de tiene- ver a Balsa atrás, me dice. Ahora yo veo, capaz que estoy así y veo la ladera, la veo y pasa un puma por ahí, ¿entendés? Sí, eso me lo dijiste. Pero para mí eso. O estoy ahí y veo un bebé, Stewie de Family Guy. Para Está mí, ahí, para mí ¿entendés? es por el Se va. cortisol, eso, es por el cortisol. Y pasa que amigo, yo pensé que yo hago todo. O sea, mi ritmo. Yo Es me por el debería- cortisol. a la hora que me debería levantar me duermo. Por eso, Claro. pensá que Me tu- duermo de día yo, a las 8 de la mañana. Cuando te Pensá arranco que, me voy a dormir. amigo, tu ritmo cardíaco hoy en día no entiende los mensajes que vos les mandás. Claro. Y pensé que son 10.000 Entonces, pasos por por eso- día. Yo tengo 10.000 pasos por mes. Subir para hacer stream, bajar, la Por- tota. Son 10.000 pasos Por eso mes. cuando te invito a jugar al fútbol, a los 10 minutos pedís el cambio. Y pedí el- Igual es cierto, dicen que hay que hacer 10.000 pasos por día. Yo Nah, nadie que esté en el chat hace 10 minutos por Amigo, día. es clave. Más que nada la gente que va a trabajar, capaz, la gente que tiene colegio lejos, que No, camina. no. Pero la gente que capaz tiene, no sé, que Amigo, un es- sábado no hace Te 10.000 juro pasos que por sí, día, amigo. Hoy en día está muy de moda. O sea, en realidad es muy sano, muy saludable y hace muy bien. A ver, ¿querés que te diga Pero cuánto hoy en día yo? está muy viral en TikTok, en todos lados, y hay gente que mete mucho, mucho meten 10K por día. Yo generalmente trato Pará, ¿y de cómo me meter- fijo eso? No, hay una aplicación que no la tenés claramente. porque Sí, no amigo, tenés salud activado. se llama. Pero ves. Sí, pero no la tenés activada, amigo. No la tenés activada. ¿Cómo No, no es no? verso, no es verso. Buenísimo. Es buenísimo caminar, No, caminar Tipo, sí. te soluciona la pero vida. que el contapaso ese para mí no sirve. Para mí tampoco. Hago así me cuenta como un paso, Yo capaz. coincido. Yo tengo una pregunta. Si yo, por ejemplo, yo meto mucho. No es tanto 10.000 por día, igual, es cierto. Es Yo bastante. Yo meto mucho caminata en casa. Tipo. ¿Cuenta? Ah, camino otra por mi cosa que quiero cuarto, decir. Otra cosa meto que- sí. jugadas de fútbol. Hoy le pego al hiciste, arco. ¿no? Sí, sí, todo el Hoy día. hiciste, Todo el hiciste día. también el otro día. Se Siempre. escucha todo desde el living. Se escuchan tus pasos, amigo. Hago siempre. Recién gané 2-1 el sábado, vuelvo al fútbol. 10 de la mañana juego con los pibes y lo gané 2-1 en la última. Me tiré así de palomita al piso y se tiraron todos los pibes arriba. Hermoso. ¿Qué? A las 10 de la mañana jugaba Bober el sábado. Es mi vuelta al fútbol. Hace como un mes que no juego. La última vez que jugué hice un gol y ganamos. Y recién estábamos jugando, iba 1-1, enganché para adentro, segundo palo y adentro. Se lo grito en la cara al arquero, me tiro de palomita así, cancha medio lluviosa. Vienen todos los pibes, se tiran en piña y cuando salgo hago así y se lo digo a mi novia que está afuera. Así que hago. Mira, te dice algo. No sos de hacer goles. No tenés novia. Hace un mes que no jugás porque te emborrachás todos los días anterior. Sos suplente. Tus amigos tampoco le importa tanto si ganan. A nadie le importa tanto. Nadie No, lo ve. no, eso sí. Bueno, a tus amigos nomás y hasta ahí. O sea, no. Eso es terrible. Amigo, hoy en día ¿Cuál estoy es la pasando por una emoción? situación que me da mucha vergüenza, que es que yo con mis amigos del colegio y de la facultad juego al fútbol los sábados. ¿Qué pasa? Somos 15 en el equipo. Sí. Los muchachos, no te puedo explicar lo Zaira, no te Pará, quiere. No te puedo explicar lo que la viven los muchachos. Yo también, También, pero ahora voy a explicar por qué. Los muchachos, ninguno sale a bailar los viernes. Muy Todo bien. para estar fresquito el sábado. Dicen, no, Muy no, bien.
Si jugamos el sábado no sale. Muy bien, boludo. Soy el único que sale todos los viernes y ya me da vergüenza, amigo. Yo llego a la entrada en calor y están todos nuevos, todos inmediatos. Llega la vallita con olor a vodka, olor a perfume. No va de largo. Me da mucha vergüenza. Pero ya me da vergüenza porque soy el único. Antes había 2, 3. Hoy día nadie sale. Todos ¿Nadie se vas? fueron a jugar. Por ejemplo, Ay, Tomo, por favor. te juro que no, amigo. Te juro que no. La vive como loco. La vive. No sale. El sábado por ejemplo jugamos a las 10 de la mañana. Bueno, pero porque se comprometen con lo que Yo ya hacen, dije, Santiago. este viernes no salgo. Bien. No salgo. Bien. No salgo Bien. porque si juego a las 10 de la mañana no puedo, tengo que ir de largo. No. Pero después... No, para mí no salgas. No salgo. De hecho, yo me retiré por un tiempo de la. Como 15 juegos, yo juego 11, no juego 7. Juego 11. De la salida me retiré. No te retiraste una mierda, amigo. Sí. El sábado salimos. No. El sábado. No. Te juro, sí, te juro. Te juro, no te juro. Bueno, pues ya. Bueno, dale a vos, yo no voy a ir. Dale, amigo. No me quieras llevar por un camino malo. Yo no voy No a es un ir. camino malo. Yo no voy a salir por un Es un tiempo. error pensar que es un camino malo. Bueno, no voy a salir por un tiempo. Si trabajás toda la semana, está bien que el fin de semana puedas. Obvio, pero divertirte con tus amigos. ¿Vos vas a salir? Yo lo sé. Dale, vos. Lo traje a la Dale, mano. vos que. Ay, pero ¿qué tenés que pedir permiso? Todo. Ya, Tiene que pasar por. Ya ayer Ah, ok. gestioné todo. Tengo que ganar a Boletti. Me hice cargo del celular. Dije, mirá, el sábado, no sé qué, tic, gestioné por acá, por allá, enganché una del changuito ceballo, bicicleta, gestión. Ya está todo hablado para que la mosquita vuelva a salir con el baúl el sábado. No, me preguntó Boletti, me contás para venir el sábado. ¿A dónde? Asadito, a Roca, y le dije, vamos. Vamos. Hermoso. No. Pero ¿desde cuándo? Pará, quiero saber algo. ¿Desde cuándo se arregla a salir un sábado un lunes? No solo eso, hay un grupo para terrible. allá, mesa, pa. Eso es terrible esto, Yo hoy me levanté a las... ¿Para cuánto está? No importa, después lo hablamos. 6 dígitos. Bueno, subimos una historia de una cosa. No, vamos a arreglar. Subimos un flechabús, algo. ¿Algo se puede arreglar? Algo, tranquilo, una historia. Tranquilo. Yo digo, Le subí una historia a los muchachos. Pará, hoy boludo, me levanto a las 12:30 del mediodía, me levanto, agarro el celular así medio dormido, mensaje de Vals, hinchando la pelota. Último mensaje, no sé, tuki, y de repente veo un mensaje que decía mesa sábado. O sea, te añadió. No. Flaco. No, bueno. Organizar una mesa. Voy a decir algo y se lo digo a la gente que lo haga. Un lunes. Organizar Pará. una mesa de un sábado, un lunes a la mañana, es de criminal, hermano. Pará, y el chabón- Es de criminal. y el Sí, ch- tengo re verde los ojos, ¿o no? yo banco, Escuchá esto. El amigo que la organiza, que es un amigo mío de la facultad, que lo amo, una banda. manda selfie en la oficina. Tipo, el chabón estaba con el Excel. Con el Excel, tac, y organiza una mesa y señala la mesa de la oficina para el sábado. No, Y yo digo, no. flaco, pará, por favor. No, me no. tomamos unos mates, boludo. Para No, qué no. carajo hago esta semana. Porque No, no no. sé ni qué iba a hacer de mi vida mañana. No sé ni qué iba a hacer de mi vida el jueves. ¿Qué No, sé no. yo? Pará. Pero te pará. la sube, yo banco. ¿Qué Aparte bancás? del mar. Y la verdad que sí. Y estar en la facu un lunes o algo así, a mí me gustaba ya ver qué hacer. Obvio. Está bueno, boludo. Amigo, yo a la facultad iba directamente a tomar apuntes, a prepararme para el final, a dejar la vida por mi futuro y también a planificar mi fin de semana. Tampoco la pelotudez. Literalmente es el alma del... Vení por acá porque si no leemos de enojar. Es el alma del ribotril, digamos. Todo lo que es ribotril, No, metanol, no. ¿cómo se llama? Melatol. Para mí es muy Melatol. fuerte. Muy Para mí, bueno. El melatol es hermoso. Para mí es muy fuerte organizar una Mi vida. salida un lunes. Yo banco más que con vos que lo organizamos capaz o en el mismo día. Sí, pero voy a decir algo. No, bueno, Nosotros pero vos no estamos en tenés una la posición posibilidad de gordo que tiene la privilegiada, gente, claro. En Claro. la cual decís, voy al boliche Claro. y te esperan para ir. Te esperan No como... Claro. Gordo, existe. te No esperan existe. Claro. con un trono te esperan en carreta directamente para que pase por una alfombra roja. En general tenés que. La gente tiene que agarrar con tiempo para- sacarme si querés que comer. Claro. Juntar la plata. Es verdad. feliz. Es verdad. No es Tenés tan razón, tenés fácil. razón. Igual, no sé, o sea, de la gente que nos mira y que mira los videos de YouTube y eso, no sé cuántos salen a bailar. Calculo que muy poco, debe ser un 2%. 3%. ¿Cuál es tu plan? Si no, ¿cuántas salidas a bailar? ¿Cuál es tu plan favorito? No, amigo, a mí lo que me pasa, hablando en serio, mi plan favorito es juntarme con mis amigos y ver fútbol, generalmente. Bien, Juntarme, por ejemplo, mañana me junto con un amigo de Arsenal Sporting y ya me motivo. bien. Pero me pasa Bueno, algo, bien. boludo, que me pasó el sábado, que yo banco la de que no hay que salir siempre porque no está bueno. No, gordo. Que la noche no te da nada bueno, banco, coincido. Pero al mismo tiempo, boludo, un sábado a la noche, un viernes a la noche, ¿qué me voy a quedar en mi casa solo? No tengo... Primero no tengo novia para quedarme con mi novia, que bueno, en ese caso es una opción muy buena y ahí respeto mucho. ¿Qué poronga voy a hacer? O sea, de verdad, pregunto genuinamente, sábado, Jugando a la 11:30 de la noche. Claro, no sos gordo Amigo, como. me cago. Claro, no es gordo como. No, primero que nada, para ¿Y los jugar... pibes no se juntan? Salen, boludo, los pibes. Nah. Sí, amigo, mis ¿Todos? amigos. No, mitad y mitad. No, mis amigos No, salen. la mitad se no, queda la con mitad ella. tiene novia. Claro. Mitad, la mitad tiene novia, la otra mitad sale. ¿Qué Claro. voy a hacer yo? Voy a decir, no, muchachos. No sabes qué hacíamos, Mosqui, no Hoy me sabíamos. bajo, muchachos. Flaco, ¿qué poronga voy a hacer? No hay idea. ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos con nosotros cuando cortábamos stream?
Lleno de hormigas, boludo. que Es ya una vivíamos- poronga vivía en casa, la concha de su madre. Vivíamos en verano, nosotros. Verano de 15 años. Todo Dormíamos a las 6 de la mañana. No, bueno, pero eso está bien igual. No, pero ¿qué hacíamos? ¿Qué nos quedamos viendo Prison Break? Y sí, No, depende. no, vos Mac, chavas, No, Ca- boludo, muchas veces no. 3-4 por semana No. en el garche. En 3, el 4 por hotel. semana metía. Y sí, sí. ¿En serio? Sí, sí, igual era por temporada, a veces era 6 de 7. Recordarás. ¿Qué? ¿Qué? A veces me pegaste. No. O sea, ¿en serio? No me acuerdo, boludo. Sí. Hay un muy buen plan, me parece asado, tomar cartas. Te banco, Sí, pero a las 4 de la mañana yo ya. te banco, pero a las 2 de la mañana ya estoy Bueno, en para pedo. mí de última es hacer eso y ir a dormir. ¿Eh? Estoy en pedo y necesito hacer algo. De última ahí es dormir. Igual sí. Me pasó, boludo, el otro día, literal, tomé 6 birras y dije, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar a dormir. Mal. No, ¿qué pasa con qué es 6-7? ¿6-7 qué? No, es un meme. ¿Para cuándo la operación, Bauletti? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué quieres que me opere, amigo? Pedime la operación que quiero, yo la hago, porque tengo Brovich. os de 4-10. ¿De qué querés que me opere? A ver, te leo, amigo querido, te leo. Yo te voy a decir algo. El hombro, bueno, bien, bien, bien. El naso, bien. Fimosis. El naso es increíble. El naso, aparte en mayúscula, el naso. La cara. La cara, ojos de la pija. No. Bien, cara completa, pelo, la altura. Lo re- Uy, qué lindo. Uy, Qué lindo tenía medir 5 5 centímetros más. El otro día se me fue larga. Se me fue larga el otro día. No, lo del otro día, un desastre. Pará, no sé de qué hablas, Ah, No sé de qué vas a hablar. ok. no. Sí, sí, sí. Lo de la. ¿Puedo decir? A ver. Pero pará, no entiendo de qué. O sea, sí iba a decir eso, pero no sé de qué episodio hablas. Zaira. Nah. Zaira ¿No? que subió su historia, es una edit Zairetti recién. No, boludo. Zaira el otro día fue en zapatillas y se notó concretamente que soy más alto que Sí, ella. pero ¿por qué? Tenía unas zapatillas Zara que las tiene Goncho, las tiene todo el mundo y te dan nada, 1 centímetro, 2 centímetros. Gordo, pero. No te dan nada, te juro que no te dan nada. No Algo te dan nada. tenías ahí. Mirá que yo uso. Amigo, no. Santiago, ¿vos metés Sí, eso? jugué a correr, amigo. Sí, no con ese calzado. Ah, ok. No con ese calzado, no. O sea, No, bueno, me pasó eso el otro día. El- No, te juro que no. el jueves con Eva. Con Eva. El jueves que salimos con Eva. Metiste unas plataformas altas, gordo. No me acuerdo, puede ser. Pero Sí. pasa que tengo las botas Timberland que me dan, 3, 4 me dan. Y bueno, bastante, boludo. Sí, bastante. Es bastante. 4 me dan, pero para mí vale. Para mí no. No, yo te dan como morir. O sea, realmente lo digo. Pero los pones a Mosky. Porque Mosky, Bueno, pero Mosky al menos era tu compañía en Pero eso. Mosky es el pelotudo que decide salir con una Samba, que son las zapatillas menos plataformeras del mundo, No, boludo. la panza, digo yo. La van, peor Pero a vos todavía. no te importa, además. Peor, no le importa nada a él. No te importa ser A mí bajito. sí me importa, pero por una cuestión de que me gusta estar como a la altura de la gente y como ver buena vista panorámica. Bien. O sea, para mí... Chupa un huevo. A vos yo te van como morir igual y te chupo como Mosky. Y sí, porque. Yo no podría. Yo de hecho cuando era el más bajito, usaba unas plataformas para que me den altura. Yo Yo uso nunca usaría. cuando salgo a bailar solo. Solo cuando salgo a bailar uso. ¿Metés plataforma en serio? No me dan... O sea, ponele que A ver, entre las todo, 4 cm. ¿Las puedes traer? ¿Las puedes traer? No. ¿Vos metés plataforma? No meto plataforma de mogul, tengo unas zapatillas, unas botas Timberland Está mintiendo. que me dan 4 centímetros, tienen plataforma propia, eso hago. Ok. No, yo metí unas plataformas. No sé qué es, o sea, ¿cómo sería meter unas plataformas? En la suela. Máscara no metés para, boludo. Sí, en la suela. ¿En serio? Sí, en la suela. ¿Y Cuando era eso chico. para, ¿cuánto sale? Ah, no sé, gordo, no ¿Muy sé. caro eso? Y pero hay gente que lo debe hacer. ¿Cuánto Vos, me yo iba, te tengo que venir que a uno te importe 1,71. ser un enano. Es como que me hizo 1,20 m, no te importa hacer un corchito. Vos sos feliz siendo un corchito igual. Y Claro. capaz estás con gente alrededor que todos te sacan 15, 20 centímetros, pero vos sos feliz siendo un corchito y ver todos. Sí. Y eso es muy envidiable. Porque yo no podría vivir, tipo, yo soy. No somos tan diferentes de altura, la verdad. O sea, sí, pero no. Pero yo, cuando era mucho más bajito, me recostaba ser bajito a mí. A ver, poné una foto que tengo los 3 de joda. ¿Hay? No sé, que manden. Pero. No, sí, el Valle de Joda se nota. Se No, sube. Vals, Se pone tacos. No, igual. Vos te ponés. Pasa que meto mucha punta de pie yo, No. Eso es terrible, boludo. Vos caminando con Santiago y Santiago camina así. Así camina, Así. Pero porque me acostumbré, amigo. Te juro que me acostumbré. Así. Me acostumbré, no es Así, solo. No en solo- punta de pie, No, amigo. Pero no, es locura. No solo en boliche. ¿Por es qué solo lo locura. haces? No Me entiendo. acostumbré. No, pero ¿por qué? No, ¿por qué No sé, la amigo. plataforma? No, ¿por qué puntita? No, que plataforma uso zapatillas con plataforma. Bueno, a eso digo. Sí, sí. ¿Pero por qué? Porque... No sé, sinceramente no sé, amigo. Me gusta vestirme bien para salir, para empezar. No, yo creo que mucha Entonces- gente le dice poner para levante.
Claro. Para mí no me cambia Pero nada. para mí no te cambia Me nada. cambia ¿Qué no, amigo? Las minas les re importa la altura. No. Sí, pero no. En mi caso ya. La Veo verdad. como que mi altura ya. Igual para mí ¿sabes? es una inseguridad capaz. Yo soy. Bueno, yo voy a decir algo. Yo soy muy inseguro con mi tema de mi altura. Hoy en día no tanto porque no soy tan bajito. Carajo, un poco, amigo, amigo. pero yo era muy chico. Bueno, pero no estés muy con chico. mujeres más alta que vos y listo. Amigo, mi primer novia. Mirá, párate. ¿Por qué? Párate. Igual es verdad, amigo. Yo. Mi primer novia, yo tenía 14 años y mi novia era. No, ponete bien. Mi novia era. Vos estás con plataforma. No, gordo. Tiene ¿qué? chancla, flaco. Tengo No son chancla. plataformas. Plataforma. Tengo chancla, mirá. Mi novia era, por ejemplo como si midiese por acá y yo eras vos. Cuando yo tenía 14 años. Banco. No, bueno, es que le chupaba la teta. Y más o menos, era una locura, amigo. Era muy le dar un bajito. beso y vas a las tetas. Era muy bajito, realmente era muy bajito. ¿En serio? Rarísimo. Re Sí, incómodo amigo. para ella. Y bueno, qué sé yo, O sea, te quería dar un beso y tenía que bajar de un por ascensor. algo, bueno, por algo duré 2 meses. Por algo boludo. estuvo con tu mejor amigo, ¿no? Nah, igual no fue eso. Estoy diciendo cuando yo tenía 14 años, te estoy diciendo. 13 años. Ah, ok. No, menos, 13 años, 12 años. Iba a primaria. Ok. Pero- Igual a 14 años puede pasar eso. Sí, bueno, porque las mujeres son, que generalmente a esa edad son más Dale, altas. también con mil. No sé, amigo. Yo a mí no tengo ningún. Porque aparte ya se sabe que yo soy el del medio de los tres. O sea, Sí. cualquier persona lo sabe. Si no, boludo, buscas una foto mía al lado de Mernuel y generalmente estoy un poquito más bajo de Mernuel, así que chupa la pija. No es serio tener novia a los 14, pará, boludo. Coincido Coincido, putamente, coincido, coincido. No es serio. Yo lo No, dije, no hasta, existe. hasta los 18 estás obligado a ser asexual. Obligado. Si no, te estás mintiendo a vos mismo. Está bueno. Yo no. Pero Saludo bueno. grande a todos los que tengan pareja. De los Que nos ven ahí, ¿no? La gente que está en cuarto año, tercer año, que nos banca a morir. A ver, ¿cuánto mide la Están gente? mintiendo, muchachos. Quiero saber cuánto mide la gente que nos mira. ¿Cuál es el promedio de Argentina? Para mí 1,75. está de moda. Está de moda. Che, mucho, Castigar al enano. mucho en los Sí, 70, sí, ¿eh? sí, sí, obvio. sí, sí. De moda. Cuando yo era chico no tenía nada de malo ser enano. Nada, al contrario, era cool. Es verdad. Era cool. ¡No! Sí, sí, amigo, en el colegio. Nunca fue cool ser O enano. sea que yo era muy enano y jugaba muy bien al fútbol. Entonces, Bueno, ahí sí. Era como. Pero, Bueno, me decían te enano. digo algo, ¿sabés quién salvó para mí al tema de los enanos? Messi. Messi y Maradona. Y más que nada Messi de nuestra generación. ¿Pero qué tiene Por- que ver, y porque amigo? jugaba bien al fútbol Yo no y jugaba, era como enano, sí, bueno. Sí, sí. ¿Me bancás? Obvio. Sí, eso sí. Cuando Me- sos chiquitito en el colegio, Pues jugabas sí, bien al fútbol, te dicen pulga. Claro, boludo. Bueno, a mí me decían decían, pulga. bueno, yo jugaba al fútbol y me decían payasito. Por Aymar. Nah. Pero si no da la Nah. sinapsis, amigo. Cuando Nah. vos eras chico, Aymar jugaba en el Benfica, nadie miraba al Benfica. Qué pena. O sea, no enganchaste la época Aymar, Qué River con Ángel, con Saviola. No, Yo tenía- Y tus amigos no sabían quién era Aymar. Yo tenía, Tu papá, capaz. yo tenía 15 años. Toma. Yo tenía 15 años y a mí me decían payasito. 15 años. Vos cuando tenías Payasito. 15 años, Aymar había vuelto a River, ponele. No sé si Sí, había amigo, vuelto arriba. Aymar vuelve en el 2015. Bueno, yo ahí tenía 16. No, menos. Si ahí te Ah, 14 tenía. Bueno, yo tenía 14, 15 años y me decían payasito. Puede ser. El payasito hombre. me decían payasito. Yo de chico era muy bueno. Después, bueno, tuve. Igual a los 15 ya eras malo, gordo. No, A esa no. edad ya se No, fue la ventaja. te juro que no. Sí, gordo. No, te juro que no. Payaso por lo boludo, Emo. Pará, te juro que no, Te Ya juro a que los no. 15, payaso, ¿qué es? No, te juro que no. Por la cara, Emo. Pará, boludo. Te estoy diciendo que no, en serio, gente. Pero es una moda, es una moda. Es una moda, y- es una moda. Es una moda y hay que hacerse cargo de que todo lo que se sube a esa moda nos pueden chupar bien la pija. Así nomás, nos pueden chupar bien la pija. Me ha pasado igual de que. De que te digan no por ser No, de bajito. que venga un alto y caiga David. ¿Sí? Sí, obvio. Mirá, mira mi foto. Sí, ah. Oh, oh, Las puntitas que está haciendo acá, la Valetti. maldita está. Parece que Goncho mide 1.20, che. Buen pelo ese, Pabletti. Estaba muy bien mi pelo ahí, Fue el segundo día que me teñí, estaba muy bien. Por favor. Siempre puntitas, siempre puntitas. No. Y mucha puntita, ¿Ese boludo. anillo? ¿Este anillo? Sí, lo perdí. Perdí todo, amigo. Este anillo, En gordo. un momento yo salía con 5 anillos y Ey, con cadenas, hace muy anillo. poco. Sí, este anillo de una mina que fuiste vos. No lo digas, gordo. No lo Se digas. lo olvidó, yo me la afané y lo empecé a usar. Mash. El emo me dice, no, se olvidó este anillo, ¿qué? Maldita, la agarra, lo usó todo, 5 meses usando el mismo anillo, era de una mina del emo. Mash. Y después, bueno, lamentablemente me lo tuve que meter en el ojete porque lo perdí en una fiesta, creo. Y hoy en día estoy saliendo sin accesorios, amigo. Estoy pobre. Nada, cadena. Completamente pobre. Cadena, ¿no? Pensá que no tengo una marca, no tengo un chivito, no tengo guita, no tengo un peso, no tengo nada, así que sale sin anillo, Ay, sin boludo, cadena, es sin una nada. locura eso. Face card, plataformas, jean, que lo usé ya más o menos 15 veces, y otra cosa. Otra cosa, el accesorio. Para mí el accesorio más importante es Yo tengo unas el cadenitas. reloj. No lo tengo. Sí, bueno, yo uso el Crosby, que me vuelve loco. El último Bien. que me dio Coco me vuelve loco. Acá está el saludo de la fruta, a ver.
Me vuelve Me loco. estás jodiendo y me saluda la fruta. ¿Ustedes no enteraron todavía lo de la fruta? No, cerrá el orto, vasador de clítoris. Nada que ver, nada que ver. Nunca levanté la cabeza en una foto en mi vida. No digas pelotudeces. Siempre miro para abajo. Puto. A ver esta garcha. Y quiero mandarles un saludo a mis amigos los Mernosquetti, que siempre cuentan las historias de las frutas junto a su comunidad. Los quiero. ¡Qué Hola, yo soy tierna! Igual estás Frutilú, y infiel, ¿o quiero no? mandarles un saludo a mis amigos los Frutillini. Mernosquetti. Frutillini que es siempre infiel. miran las Frutillini, historias punta de de las gallo. frutas junto a Frutillini su es la peor. comunidad. Muy infiel, Los Frutillini. quiero. Hola, No, yo no, soy Frutillini Frutilú es la más y quiero infiel del mandarles un mundo. saludo Mirá a mis vos, amigos boludo. No. Hoy estuve todo el día, pero todo el día intentando hacer un video y Ah, no pude. no. Dice que es la hija de Frutillini. Bueno, la respetamos. La verdad. Bien. Mernosquetti, que siempre ¿Cuál es tu propuesta con los aplausos? Pasa Romperme que el yo oído, romperse desarrollé el un Mosqui. trauma en aquel momento en el que Mosqui se va a Dubái. Sí. Fueron 2 meses donde yo me levantaba todos los días 4:30 de la mañana y no podía dormir porque del cuarto de al lado se escuchaba así todos los días durante 2 meses hasta que Mosqui volvió de Dubái. Entonces ya ese trauma se me impregnó y hoy en día lo único que puedo hacer es aplaudir. Y como es de las pocas cosas que hago bien y sé aplaudir con ruido, lo hago. Hago 3 cosas bien. ¿Chiflió? Y aplaudir, No sé, pero ¿qué estás no sé, diciendo? de hecho, cuando voy a la ¿Qué estás cancha, diciendo? ¿Qué estás diciendo? cuando sale el equipo rival, como no sé chiflar, puteo. Viste que cuando sale, por ejemplo, va a salir un superclásico, ¿Qué estás diciendo? sale Boca a la cancha, ahora ya no puede estar al mismo tiempo. ¿Cómo? ¿Qué error? Chiquitapia, hermano, ¿querés encariñarte un poco con la gente del fútbol? Lo único que te pido, no te pido muy difícil, volvamos a que salga primero el visitante, lluvia de chiflidos y después el local, hermano. ¿Qué es esa trolez putaza de que salgan los dos juntos? Basta, viejo. Nos robaron todo. Hasta eso nos robaron. Era hermoso. Salía el visitante y se caía a la cancha, chiflido. ¡Hijo de puta! Y después cada vez más fuerte mi buen amigo, cada vez más fuerte. Mi buen amigo, y cada vez más porque se venía. Ya sabía que se venía. ¡Basta! Hijos de puta, nos robaron todo. ¡Basta! Mosqui, el Colo Barco, mira los streams, mira. A ver. ¿En serio? Polo Barco. Ay, lo perdí, amigo. Pará, coincido plenamente. Es una locura lo que nos hicieron, amigo. Sí, Bueno, sí. yo era de los que puteaban. Cualquiera, amigo. Cualquiera. No, cualquiera. ¿Puteabas qué? Tengo un video grabado de la Sudamericana 2014, un Samsung pedorro que tenía en el momento, que lo grababa mi viejo, y viste que lluvia de chiflido, y siempre de fondito se escucha un ¡La concha de tu madre, Boca! ¡Hijo de pu... Bueno, no me sumaba el insulto. Más. Banco, bueno. No, hoy vi El Tribunero. Vi El ¿Qué Tribunero, que es un producto histórico del señor Lucas Rodríguez, que lo ha vuelto a hacer. Y fue como ver un partido con visitantes, amigo. Es como que yo siento que hoy volvieron los visitantes en El Tribunero. Increíble, increíble. Muy gracioso, muy... O sea, extraño eso, boludo. Extraño todo lo que viene El Tribunero hoy, lo extraño. Nada, Acá las quería frutas que son. A ver. Increíble. Ay, lo borró. Lo borró por cagones, no hay que olvidarse que lo borró por cagones. Putenlo, putenlo. No, yo putenlo. estoy. No, igual no, vos no entraste en mi adicción. Lo mío ya es una adicción. ¿De las frutas? Mi TikTok está contaminado por eso, amigo. yo Pero estoy bien contaminado. de la cabeza, amigo. Yo no voy a entrar en una adicción de que son frutas infieles Podés cogiendo mechar, entre ellas, pero cagando no. a su mujer y su marido, amigo. En todo caso me veo una seccioncita, a una cosita de a todo nada, a una pelotudez. Por ejemplo, yo en un momento entré en una adicción con a todo nada y no podía parar de ver el juego ese del Chau. No. ¿Cuál? La adicción real de las preguntas, amigo. No tengo. Chau. No. Sí, amigo. Toda fruta, gente. Chau. Y caías. Tiene un problema grave con las frutas. ¿Cuánto mide cada uno? Mernuel 174, Bauletti 171, La Mosquita 166. Sí. Me lo dijo una persona, yo te pido perdón, pero yo no te puedo. ¿Quién? ¿Quién te lo dijo? Sí, gordo. ¿Quién te lo contó? O sea, hice la comparación. ¿Con quién? Ah. No. ¿Cuánto? ¿Estás arriba? Bastante. Sí, gordo. ¿Qué quién? Y sí. Que. No. Ah. No. Claro. Pará, estaba en. Pensá que ella mide Cinco. 165, Y mide. yo, alevosa diferencia. ¿Cuánto? No. No es alevoso. Vos te pones unos borseos y. No es No, alevoso. alevosa, Claro. alevosa. ¿Sí? En caramelo yo vi que te sacaba diferencia. ¿Caramelo? Sí. Pero tu error es no meter plataforma en el boliche, amigo. Te pones. Pero no le importe, yo banco que no le importe. No. Banco que no le Bueno, importe. Lo que pasa es que es injusto. Es injusto ¿Por porque qué? todas las mujeres salen con plataforma, todas. Bueno, ¿qué te Taco, importa, boludo? ¿Qué te texana. importa? Y bueno, amigo, te ponen. Si vos estás saliendo con una chica que es pareja a la altura, tipo 1,70, 1,70, si es que está ahí hermano a mano, Sí. no te puede cagar con taco. Ponete que se ponga unas Dunk, Nike a la mierda, amigo, porque en realidad no, pero te arruina la vida porque ella se va a 1,75 y vos quedás pagando. Quedás en Rapipago, pago fácil, no sé, marcado de crédito. Es una locura. Es verdad. Pero bueno, son opiniones. Yo lo banco Mosqui que no le importe, Todo siempre va a ser medido en opiniones,
nunca vamos a encontrar un término objetivo. Es verdad que a Mosky ya no le importan muchas cosas porque ya no le interesa la A Mosky conquista. nunca le importó. Nunca me importó, No no sé. mientas. Nunca le importó. En su Jamás me época- compré la Jamás le camisa importó la de conquista. Mosky. En la época en la que Mosky priorizaba la conquista, sí. Mosky, ¿viste cómo salía? ¿Cómo se vestía Mosky, amigo? ¿Querías tomarte un stand de Mosky viejo? Buscame al mosquito No, pero un noche momento, de salir. en un momento en el que le pedí a Dios, por favor, que le caiga una mina del cielo. Mira, Jamás me... el nada momento. hizo, nada. Ni siquiera perfume. Tenía uno ahí No, eso que... es terrible. Amigo, a vos... vos te Mosky compraste- viajó sin. No te le compraste importó un nunca perfume perfume. árabe. Vos te compraste el perfume árabe, ¿cómo se llama? El 9... 9 pm. 9 pm. Mosky se compró el 9 pm en noviembre de 2024. Yo me Sí. acuerdo porque lo hablé con él y yo no Sí. sabía cuál comprarme y lo charlamos y yo me compré el Honor and Glory. Sí. Sí. El 9 pm todavía tiene la mitad. Lo compró en noviembre del 24 y tiene la mitad, no es joda, La mitad. Es una locura, me lo regaló. Lo abandoné. A ver. No, pero usabas poco. Estoy buscando una foto de vieja de En el Mosky, día a eh. día Muy no buen usaba. perfume. El azul tenés que ver. El 9 pm azul es buenísimo. No Buenísimo. usaba en el día a día. Estoy buscando una foto vieja de Mosky, eh. Si no iba a ningún lado. Lo comí con el emo. voy a comer Mido perfume. 1,87. Nah, amigo, pero igual. Yo, por ejemplo, tengo que ir al dentista, me pongo perfume. Sí. ¿Por qué no? Está bueno. Puede ser el dentista. Bueno, a otro lado. Mirá. Nah, Este era un día de Mosky, amigo. qué pedazo de billuca. amigo. Este era un día de Mosky. Así Mira, pasaba el día de Mosky. bueno, este es muy fachero, seguro. Pero dale bola a tu cabello, mosca. Importado puntual porque la cabellera es envidiable. Sí. Importado.ar sigue vivo. ¿Cuánto vale? No, no. Yo me quiero comprar ahora una prenda Mirá, de Abercrombie. así, bueno, ahí bien Mosky, acá viene, eh. Sí, acá bastante bien, gordo. Un gran jopo siempre. Acá bastante bien. Mira lo que es la tirada, ¿sabes? Parecida a la que comimos ayer, ¿no? Para eso no era tira. Era. ¿No? No sé qué era. Acá bastante Ah, bien, es un gente. cordero, cordero, ¿no? Cordero, ¿no? ¿Qué pinta es un cordero? ¿no? Bastante bien acá. Hermoso. Ya, estoy por descomponer, no comí ¿Tengo nada. más? No, no comiste nada. A ver, ¿por qué haces esas Hay cosas? fideos con pollo y No, cocinero. pero ¿por qué? Los dos, lo voy a decir a los dos. Yo ¿Por qué? limpiando el intestino. ¿Por qué permanentemente se quejan de que no comieron nada en todo Yo el comí, día? yo comí. Bueno, hoy comiste, pero Yo muchas comí. veces decís no comí nada en todo el día. ¿Por qué no comes? Porque me encanta quejarme, me encanta vivir de la queja. Coman, manga de pelotudos, aliméntense, si es lo más lindo que hay. Comer, no hay nada A en ver. esta Yo vida tengo cat que te haga más intestino. feliz que comer. Nada, nada. De hecho, tengo que cocinar el Yo lomo. me levanté, amigo, Mira, agarré Mosky. el paquete 3D que había sobrado ayer, lo hice concha. Después agarré las batatas cuento, las hice concha. Tomé mate, me clavé un yogurcito con banana, arándano, miel y me dejé preparado para hacer un bife con huevo y palta ahora a las 3 de la mañana, hermoso. Ah, me yo voy dormí a a las 7 hacer. de la mañana. No, tengo que hacer el lomo. Pero amigo, Porque hay que si no se promediar las pudre. 30.000 calorías, es la única forma de ser feliz. Obvio, hay que comer, amigo, comamos y seamos felices. Si estamos acá para comer, no somos amigos, estamos acá para comer juntos y listo. Bueno. No fue el minuto presencial de masa exponiendo la. No sé qué medio ambiente. decir. ¿Qué carajo decís? Flaco, no entendí nada. Así estábamos. No, yo decía algo, se me nota mucho pasado un día. Bergman, ¿no? Miriam Bergman. La, la no higiene se me nota mucho a mí. Eso. Soy la persona que más se Pero porque nota. sos muy blanco, gordo. No es por eso. Primero, ¿No? porque me crece mucho la barba. ¿Ojeras? Yo por día, las ojeras me matan. Barba, Amigo, las ojeras de Mosky. barbas de un día. Eso es a horas de intentar conquistar. ¿O no? Claro. A horas de la gran El final. pelo se me engrasa mucho. La mosquita Todo- llegó. todo me Llegó remarca. bien al Mirá, partido. para que veas. Los awards de Mosky, che. Bueno, yo también estaba mal porque yo tuve mi excusa. Vos fuiste desde casa con una sin planchar. O sea, no te importaba nada, gordo. Vos igual tampoco estás muy bien ahí, gordo. Pero porque yo tenía excusa, yo estaba en lo de una mujer. Yo estaba en una chica y dije, bueno, y salí disparado. ¿Entendés? Sí, Y Mosky iba todo arrugado, boludo. No me importaba nada, Me acuerdo de ese día en el cual me hicieron la cama para que no vaya, pero bueno, está bien. Un poco sí. ¿Y qué más? A ver, tengo una más de Mosky. Pasa, yo te sacaba fotos Mosky. Posta, la cantidad de fotos que te sacaba yo. Era ¿Tengo una más? especie de objeto. No tengo más. Ay, no tengo más. Era la No, cosificación de Mosky. había más, pero no sé qué pasa que no bajan, boludo. O sea, si me las manda la gente, las puedo llegar a buscar. Pero, mira, acá está. Acá, esto fue cuando fuimos La visa. a hacer lo de la visa. Esto fue cuando fuimos a hacer lo de la ¿Qué visa. tomaba, Mosquito? Una agüita, Ah, seguramente. una Waldo. Terrible. Terrible. No. Y en ese momento, bueno, hoy estás volviendo un poco a esa época. No hay una posibilidad de que Mosky haya dormido en esa foto. Ya te. No dormí. No dormía. Sin dormir. No, no dormía, no dormía. Bien. Una mosca que ahí promediaba. De largo. No. O sea, pone que la semana tiene 5 días, más o menos 3 días vos metías de largo. Y dormías después a la tarde-noche. Sí. Puede ser. Al menos 3 días de largo O le sea, metías. no había horario en realidad. Puede dormir de día, Bueno, eso de es una noche. locura, amigo. Es como decir que en la vida no hay horario. Sí hay horario porque el sol aparece a tal Yo entiendo hora. lo que dice, que en ese momento de nuestra vida no había horario. Fue un momento específico en el que Mosky, yo lo levantaba a las 9:30 para prender stream. 9:30 se despertaba la mosca. Decía, bueno, listo, vamos a aprender. Yo me Y de ahí en acuerdo, adelante era, bueno, vamos a ver qué hace. Rescatar algo de comida. Yo era un perro.
Claro. Papá rescataba algo que había comida la familia de Lemo, sobraba media piseta fría, yo bajaba. Arroz, capaz. Carbohidrato, energía. Capaz que había un arrocito para Simón con arroz con No. carne mechada. Ustedes metían una aquí insólita que era que 10 minutos antes de prender, entre los dos se turnaban para ir a Fredo a comprar un café. Amigo, la marginalidad que no, o sea, iban a Fredo y volvían con 2 cafés. Andaba a Alfredo a comprarme un café. Ya. Una pareja marginal directamente. Era una pareja en extinción. Ay, Una locura, eran me buenas acuerdo. épocas igual, ¿Es un café de Fredo? No, flaco, la verdad que Era No, buenas después épocas. era el del Mac. El del Mac. Antes de terminar sí o sí café. Antes de terminar sí o sí café del Mac. Sí o sí. Pero en el stream, ¿cómo estabas? ¿Muerto? Era una depresión, amigo. Era una- No, yo tenía mucho pico. Claro. Mucho pico era pam 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 pum Claro. pum pum pam 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 Claro. pam pam pam. Claro. Recordemos Capaz que después fue a las 2 horas. Una época donde los amigos de Kik tenían un... Estaba bueno, ¿no? Era importante. Y sí. Sí, de hecho nosotros nos pasamos tarde, Y era como jugar en Arabia Saudita. Hacía la diferencia. Pero nos pasamos tarde, se fueron todos menos Sí, nosotros sí, en un momento. bueno, pero- Nosotros nos quedamos en Twitch porque estábamos subiendo, me acuerdo, teníamos 1000, 2000, hicimos, bueno, nos quedamos acá. Y un día dijimos, bueno, nos vamos, qué sé yo. Se fue y ahí nos fuimos. Y te jugaba la MLS, amigo. Está bien, Claro. yo respeto completamente. Si ustedes Y pudiesen ahora elegir- la banda juega en el Brasileirão. No, a ver, la banda está en el... No, incluso producto. Es el producto de Chiquitapia, la banda. Es el producto, Sí, hoy en día, amigo. Hoy en día la Te pego un banda, teguazo playback, la banda se va. a nivel económico, está esperando que aparezca un player. Que aparezca- Pero basta con el colobarco, ya lo abrí 4 veces y hizo una Ponga mina la en tara que la culo, banda flaco. Muda toda su tropa a una aplicación china, una naca así. Esto es una... En serio, basta de mandar esa verga, el Alguna colobarco. china no quiere aterrizar en el mercado acá, por ¿Cuándo favor. aparece una nueva? La puta madre que lo remil parió. Pará, estamos bien acá. No, es un chiste, cortamos barra. Estamos bien, boludo, pedímoslo a Eddie. Hermano de Eddie, hermano de Kiki, nosotros nos dan todo. Claro. Todo lo que queremos nos lo dan. Pecable, Claro. brillante, olvidate. Claro. Pero me acuerdo que en esa época era una época... Mirá, si quieres me puedo ¡Buya! redimir a los videos de YouTube. ¿Dónde estaba esa? Y el Luzu probablemente, amigo. Claro. Seguramente Balsita cenando con Noquiato, el Pollo Álvarez La polla. y Coralo. Está bien, que ya pase bien, Esperemos que pague él por lo menos la cena, porque Narnol lo invitó toda la cena los últimos 150 años, que tenga la decencia de pagarle a los amigos de la luz. A ver si encuentro. Mira, acá. Esta es la imagen de Mosky, Mosky obviamente entrando desde Discord, ¿no? ¿Sí? Y No, sí. pero acá me levantaba a las... No, está bien. ¿Sí? Mosky. Y estaba afeitado y bañado. No, amigo. Mosky. Es verdad, no estabas tan mal, Nunca apareció en Discord mal. Claro, acá ya estabas despierto hace bastante. Sí. Y 5 horas. Claro. Es verdad, Ay, Mikus. ¿Cómo? Mikus. Mikus. Es verdad, acá estaba bien, No es tira, ¿verdad? ¿Y cuál fue entonces para vos Me lo saco, uno amigo. heavy? Se cayó toda la montaña. No, ¿Cuál fue para vos, Mosky? Aterrizó muy mal. no te creo. Igual está bien. Ya está muy lavado. No te creo nada, amigo. Lo que me decís no te lo creo. Lo que vos me lo digas no te lo voy a creer. Este stream, para los que se acuerdan, Mosky terminó yéndose a dormir en un stream. ¿Cuál? Mira, te cuida el editor, ni lo puso, perdón. Dejá de robarle el oxígeno a tus amigos. ¿Qué? Mirá. Por la nariz, boludo. Bueno, este stream Mosky se tiró a dormir atrás. Cuando te la nariz grande respirás, chupas todo Pero lo si que- no tengo la nariz grande yo. Normal. Mosky se tiró a dormir acá. Amigo, este stream, Mosky se termina... No, este stream... Yo no sé vos cómo estás vivo. No, hubo un stream que me acuerdo que... Pará, ¿cómo? O sea, yo como mal un mes solo así y me agarra, me titila el párpado, me duele la cabeza, insomnio. O sea, me caga todo y siempre comí mucho mejor que vos. Sí. Vos no tomás agua. O sea, tu hígado, o sea, es como que es una piedra negra, ¿entendés? Tu intestino. No. ¿Qué le Es entra? un Al bodoque. intestino le tiene que Es un entrar cosa bodoque. buena. Es un bodoque. Es un poco que harina, Adoquín. harina, Y, ¿qué tiene el intestino? harina, azúcar, alcohol, droga. ¿Sabías que No hay un nutriente en el intestino. No, vos sabés El que- chabón nunca en su vida fue gordo. Nunca en su vida estuvo mal. No, Emo. ¿Qué hizo? No El vi. cringetean ahí y el Emo no la pone mal. Ay, no vi, ¿qué hizo? El Emo se... No, era el... No lo vi, ¿Viste el zorro? ¿Qué tiene, gordo? ¿Viste el zorro, el gordito que tenía 3 pelos? Sí, el que 3 para un lado, 3 para el otro. Sí, ¿Estoy muy mal, en serio? Sí, sí. pero tenía un libro ese. Pero pará, Libro, gordo. hablando La página tenía totalmente libro. en serio. Ahí estuve muy mal. Ahí no la pones. No, amigo. ¿Sabes quién te pareces ahí? ¿Qué quién? Ay, no, iba a decir alguien. A Grisas. No. ¿Te iba a pone decir Carleto? Un futbolista iba a decir. Pará, estoy muy mal ahí, gente, dígame la verdad. No Emo, Infinitos a Frente, Megamente, es de los locos Adams,
Vomito, Don Frentón, puto. Bueno, Tremendo la puteada, putazo. sí, horrible me dicen. Bueno, Tremendo listo. putazo. Volvemos. Volvemos lo de siempre, entonces. Volvemos lo de siempre. No, pará, es tengo verdad. un dato. Igual pará, lo tuyo te pasa solo a vos. Eso de sentirte mal cuando haces todo mal, te pasa a vos. Me arruina. Es tuyo eso. No, pasa que... Yo, amigo, puedo tomarme. O sea, puedo hacer todo mal y estar bien igual. Sí, pero viste que cada vez te va pegando más. No, ya tenés no. resaca, el otro día tenías cara de dormido, ya te va afectando. No, te va afectando. no, pero Vos, no digo yo salir. ahora- Olvídate de salir. No estoy dando de salir, Estoy dando que puedo comerme una hamburguesa con papa, una milanapo, sí, y estoy bárbaro. Bueno, yo por eso estoy limpiando el intestino. Sí, eso es una pelotudez. El intestino... estudié el tema. A ver. Yo igual daría todo por ser Manuel. El intestino, Yo daría mi vida entera por ser Manuel. el 90% de lo que le llega a tu cerebro pasa por el intestino. Bien. Y eso, el intestino es lo que genera que vos puedas sacar la hormona de la felicidad. Entonces, si tu intestino está mal, no podés sentir felicidad. Bueno. Sí, a ese nivel. ¿En serio? Sí. Y el intestino ¿Pero por se dolores? nutre- O sea, comer mal Pero por dolores. Comer mal te, te caga lleva la a la vida. depresión. Sí. ¿Pero por dolores? Pero no es solo Para comer que, mal. amigo, Sedentarismo influye. Para mí dormir mal estás influye. confundiendo la anemia. No. Pará, pero por Porque dolores. Si vos estás anémico, No, porque el intestino es lo que es un tubo que te saca lo malo y lleva lo bueno. obvio. Y cuando vos le das todo malo, pasa todo lo malo y llega al cerebro. Entonces estás mal de A mí, cuerpo y mente. cuando era más chico, me dijeron que el intestino es como el segundo cerebro. Sí, claro. O sea, Tiene lo acabo de leer en el chat, pero bueno. lo millones mismo. de neuronas tiene el intestino. Yo también lo leí, por eso te dije, me pareció raro. Sí, sí. Claro, millones de neuronas. Si está mal desde el intestino, es muy difícil que esté bien mentalmente. Maldito, te cruzo todos los sábados en Roca Bruja y siempre pareces drogado. No opines. Claro. Perdón, pero falso, porque nunca me robé en mi vida. No, Bueno, pero dijo pero- que pareces. Soy el único de los tres Bueno, el alcohol es... que no probó la droga. No es Digo una que droga. pareces. Perdón, pero el alcohol no es una droga. Dijo que pareces. No, que está, dijo, parece respecto a lo que drogado. decís, Mosquito, yo daría todo por ser Manuel. Yo haría todo por poder comer McDonald's todos los días. Todo. O sea, me encantaría. Mostaza. Pero me hace muy mal, mostaza. Pero me hace muy mal, amigo, pasar por auto mostaza todos los días. Me hace muy mal, amigo. O Pero sea, vos dijiste que... en realidad es lo mejor que hay. O sea, si están viendo esto en sus casas, muchachos, no sé qué están esperando para ir a mostaza. Vayan y empáchense de mostaza porque es todo lo que necesitas para vivir. Bien. Pero no puedo, boludo. Yo tengo que. Es como que ¿Qué? me hace tan bien que tengo que comer cada tanto una ensalada o algo para sentirme un poco mal. Porque no puedo, Bien. si comiese mostaza todos los días sería millonario, mi vida sería perfecta. Es verdad. Pero cada tanto tengo que comerme un pedazo de pan. Sacadón, tenés que mierda, bajar un me poco hace a lo- ojete bien. Para sentirme un poquito un chupapija, un fracasado, que es lo que soy. Bien. No puedo- si yo, amigo, viviese a mostaza, hoy en día sería lo más. Porque mostaza es toda la vitamina que necesitas para estar vivo. Pero bueno, Ah, ya está. Se entendió. Claro, Tranquilos. pero el chivo. Si quieres un chivo. No me dan un sope. Es raro, boludo. La verdad que Raro. es raro. Nunca me di un sope de mostaza. Es raro. ¿A qué están adictos ustedes en TikTok? ¿Qué están consumiendo ahora? Porque yo dije las frutas, quiero ser ustedes ahora. O también estás en el tema frutas. No. Sí, ¿No? Sí, me sale bastante. Tuve una época, ya lo corté. Antes de que sea este boom. Sí. No, ya era boom. Sí. Miraba mucho fruta. De hecho, me di 60% ya me las vi. Bien. Sí. Fruta, amigo. Y hoy me ¿hace sale cuánto? mucho- Pará, antes que sea boom, que te cagas. Porque hace unas 2 semanas lo estamos relacionando. No, y bueno, un mes. Hace un Sí, mes. pero la ¿Qué fruta. es mi vida? Cuando nosotros lo reaccionamos ya eran boom hace bastante. Sí. Mirá, entra cualquiera de fruta y ha bajado un mes. Tiene un montón No, de. la pregunta fue ¿a qué están ¿Me adictos estás ustedes en jodiendo? TikTok? No, amigo. ¿Hace cuánto, gordo? No. Baja. No, amigo, mirá. Bueno, pero esta no sube nada. ¿Cómo que no, Esta boludo? tiene 10. Buscaba una buena. Aparte no tiene tantas vistas. Yo tengo la que tiene millones. Para mí, Estás un montón. te mando frutas Ya a mis llevo un amigas. montón, sí, es verdad. El tema de la fruta, boludo, es que no define lo que... ¿Esta? Bueno, este tema... Sí, es verdad. ¿Esta? Tiene razón el enano. No, gordo, estas no son de frutas. Son de otra cosa, amigo. Son de utensilios. Claro, no es lo Bueno, mismo. fíjate la de la palta, porque no sé cuándo es. O sea, la primera que hubo así. No, gordo, la palta. Esta es el primero. No. Emo, pero te digo paja, mira la de abajo. A ver, La ¿cuál? palta de abajo, ajá, esa. La palta de abajo. O la de brócoli. Pero no es lo mismo. ¿Qué vas a comparar esto, boludo, con lo que con las historias de frutas, Santi? Ponele al lado, a ver, el de brócoli, a la izquierda. No, pará. Vamos a verlo, no sé qué es, no sé qué es. Pero no tiene nada que ver, esto es un... No lo vi.
¿Me vas a dejar así? ¡Rápido! No me quites el hueso. Úntame unas gotitas de limón y envuélveme en plástico. Esto sí, Así pero- te digo verde 3 días más. Me estás arrancando No la es lo- piel. no son ¡Qué historias de desastre! frutas, Para la amigo. próxima, apenas apagues el fuego, pásame a un tazón con mucho No tiene hielo. nada que ver con las historias de frutas. O sea, la primera historia de fruta que Bueno, hubo pero yo lo fue veía hace esta. Platanito, más de un mes. Esta. ¿quieres que hagamos un No, poco esto de es 4 jugo días, esta ¿no? noche? Por eso, esta fue la primera que Más, hizo. pero esta... No, Manuel, si hace 4 días. No, esta cuenta te estoy diciendo. Ah, Carapantufla, Pará, dale. chupame la pija. El huevo, cuando vos haces huevo duro, tenés que ponerle en agua con hielo. Nunca lo hice. ¿Por qué hace que hacer esa mierda? ¿Para qué es? No, va. Chupa la pija. Yo agarro la cáscara, la saco así, con Obvio, huevo. nadie hace eso. Y adentro, ¿qué esa pelota? Nadie hace eso. Por favor. ¿Vieron que Cocker reacciona a las frutas ahora? Nah, Terrible. increíble. Se hizo el que no, se hizo el que no. Me bardió a mí, me puteó a mí con las frutas y míralo, a ver. Mirá el pelado. Ojalá estuvieras aquí conmigo. Mirá el pelado. Ay, la extraña siempre, amigo. A los clientes les ¡Basura encanta inmunda! los ten- Las criticabas cuando yo lo epa, hacía. despacio. Me puteabas. Todo allá, cariño, aquí el local se siente muy vacío sin ti. Oh, pobrecita. La barba. Pedazo de puta. Vos no podés hacerlo. Yo estoy al lado de Mosky que parece un pibe de 19 años. Mirá el primer comentario. Mirá lo que sos vos, Coco. Tenés 40 años y 15 empresas, hijo de puta. No me Tienes vas un a invitar a emprendimiento que pasar. gana $200.000 por día. Solo a ver, deja esa frutita de pueblo y quédate conmigo, que serás el dueño de todo. Mirá, boludo, basura inmunda. ¡Camilo! Esta la vi. Yo también la vi. El único fiel. Mi esposa es una mujer. Bueno, de hecho intenté hacer uno hoy yo. ¿Quieren que se lo muestre? Déjame. ¿Sí? Deja, amigo, deja. Bueno, A ver, No me si no preguntaste queda a mí, otra. amigo. me bajé una aplicación. ¿Cómo? Qué triste, amigo. Le preguntaste a una voz. ¿Quieren que se lo muestre? ¿Qué tu para ti de No, TikTok? dijiste, aquí estás adicto en TikTok. No, aquí es tan adicto, dije. Y Y Mosky Mosky me respondió. contestó. ¿Y vos? Una morochita. La que Mirá, aparece siempre. La que está siempre en el like del gallo. Quizás 15 veces ha aparecido. en mirá, lo voy a TikTok. mostrar. Siempre la misma. Siempre. Yo intenté hacer uno que pagué $15 por semana. $15 por semana. Y porque me dijeron que era este. Lo intenté buscar. Y mira lo que es, amigo. Mira la garcha que me hizo. ¿Pero qué? Video ¿Vos? GPT se llama. Ah, tipo ¿Y chat ¿Ya lo GPT. subiste o no? Ay, no lo tengo. Yo no soy... Acá está. Para hablar. Mirá. No me The enamoré female orange meets a cucumber at the bar and is de unfaithful. Sarita. This cucumber turns out to be the cousin of the orange, Vale, Mosky. so she tells him, and they propose to be a throuple. The newly formed trio embraces their unique relationship, celebrating their love in a vibrant Este intenté hacer yo. cafe filled with color and joy. They find happiness in their Esto me unconventional hizo, amigo. demonstrating Una cagada, ¿o no? La verdad era poronga, la verdad. Me reí más con el gol doblete. Es que ni siquiera lo hizo bien. Y pagué $15. Yo lo que quise hacer es que básicamente había dos naranjas que estaban cenando felices. Eran pareja. ¿Cuánto es $15? Y $15 En pesos son argentinos. ¿De cuánto estamos hablando? hoy? 25 lucas. Más o menos. Che, no, boludo. ¿En serio? Eso, amigo. Me quiero morir. Estoy intentando cancelar la tarjeta, todo, pero no puedo, gordo. No, Intento no me deja. tiraste 25 lucas en eso. Sí, me mínimo quiero pedí morir. un reembolso, amigo. Me quiero morir. Pedí un me reembolso quiero porque morir. están viendo la cara de pelotudo. Me quiero La morir. realidad es esa, cancelar la suscripción, hace algo. Me quiero morir. Bueno, y básicamente lo que yo quería hacer era intentar hacer eso. Y no podía, amigo. No podía. Y yo lo que quería hacer era una historia. ¿Qué historia que se me ocurrió? A ver. Son una pareja de dos naranjas, pero una naranja le es infiel con un pepino. El pepino es el primo del ¿Por qué naranjito. todo infidelidad? Bueno, porque de eso tratan, ¿o no? Que No. el concepto de las frutas es una fruta cagando a su pareja Pero fruta. yo quiero... ¡Basta! ¿Qué Bueno, yo querés, también. boludo? No Yo hay, también no hay quiero- cuál es el quiero una entretenimiento fiel. si son felices y listo. Quiero una fiel, quiero que sean felices, quiero un final feliz. Pero bueno, no va a pasar porque el concepto es... ¿Hay uno caen que sea un a final su cuerpo. feliz? Bueno, y quiero hacer alguien que me pueda hacer uno de las frutas que sea de Dubai y otro ¿Cuál? que sea de las frutas del tema de Zaireti. ¿Qué? Quiero Zaireti y Dubai. Zaireti que conste básicamente de una fruta que sea, por ejemplo, una pantufla, con acá una pantufla, y después, por ejemplo, una cereza como muy linda, todo. Y como que la pantufla intenta estar con la cereza, pero no puede, como que le da flores todo, y la cereza termina estando con un, no sé, un melón o un vino francés. Entonces termina estando no sé qué cosa, y la pantufla como que dice, no, él es su amigo. Y es como y es poner la pantufla como muy boluda, pensando que el melón es amigo de la cereza. Y como que nunca se lo cree. Yo nunca dije, no, son amigos. Sí, cuando te contaron lo de caramelo dijiste, capaz son amigos, dijiste. Y me lo dijiste a mí. Santiago, eso nunca lo dijiste. Pero cuando te contaron que la vieron con un pibe en caramelo, vos dijiste, bueno, pero capaz es su amigo, me dijiste a mí. ¿O no? Y yo, amigo, con Lisa, re bailo en caramelo. Sí, bueno, ¿qué tiene que Amiga. ver, Lisa, boludo? Digo, ¿Qué tiene que ver? Y después quiero uno que sea sobre Dubai.
¿Y cómo sería? Y no sé, boludo. Por ejemplo, son, no sé. No, hay 3 bananas. Bueno, 3 bananas si querés. Va, no. Pasa que ahí ya tenés a una de las personas involucradas que se lo apoda la banana. Entonces es difícil hacer un Bueno, juego claro, de habría una palabras banana sin tremendo rancia. chupapija y putaniero. Pero ¿cómo a nadie se le ocurrió todavía, boludo, hacer una de esos? No, Pero no, porque no no se lo hacen puede. estos pajeros del chat, lo hace gente Claro. que Yo tiene intenté, un máster boludo. en Harvard, boludo. No sé, debe ser difícil hacer esa garcha. ¿Qué es esto? Pero yo no soy de Scorpio, hermano. Mernuel, yo no soy de Scorpio. Es una mina esta. ¿Qué es esto? Yo no soy de Scorpio, además. ¿Vos sos Capricornio? Sí. ¿En serio? Sí. Vale, vos sos Acuario, ¿verdad? Capricornio, Pero yo papá. no soy de... Se ríe la Emma. Entiendo. Un poco, o sea. No sé por qué me da risa esta boludez. Creo que es una naranja. Pero aparte, o sea, ustedes son ustedes y esta es la naranja sola. Eso es lo que te iba a decir. Yo soy yo, Mauletti, y vos, ¿qué A ver qué sos? dice, a ver qué dice igual. Viene con su peso de ojos, ¿sabes? Porque los límites son importantes. La única fruta que se pela sola, independiente del nacimiento. Tiene hilo blanco entre los gajos que nadie saca de todo. Eso es un mundo interior. Está bien, está bien. Está bien. No entendí lo último. No, yo tampoco entendí nada. Pero yo no soy de Scorpio, para el que me haya puesto ¿De qué Scorpio. sos? Géminis, ¿no? Géminis, amigo. La verdad. O sea, ¿qué querés que te diga, gordo? ¿Puedo ver los TikToks de la gente del chat? Sí. Ahora, cuando quieran, quiero que manden buenos TikToks. Dice, ¿Qué? chicos, si fueran profesores, ¿qué materia darían? Yo, por supuesto, sería profesor de inglés. Primero que nada, porque creo que es de las pocas cosas buenas que tengo, que hablo bien inglés. Y aparte, el rubro generalmente te nutre bien. O sea, Bien. está muy bien la famosa sala de profesores. Bien, Siento que la mejor es la de inglés. bien. O sea, es ¿Vos? donde más tenés para pertenecer, digamos. ¿Vos? Yo sería profe de historia. Historia, te re veo más con historia. Sí. Y yo sería... Profe... Psicología. No, Ya si llegas tarde. filosofía. Bueno, está bien. Filosofía. Porrero. Profesor de Fumador filosofía. de porro, ¿Sí? nato. Sí. No, o vos de geografía también. Sabe mucho Me de gusta países. más la geografía. A ver, ¿te puedo hacer un test de geografía de cuánto sabes? Sí. Posemo debería ser profesor de educación sexual también. Ojo, no sé tanto. Educación sexual de integral. océanos, capitales sí, países también. Pero vos sabes mucho de capitales. Datos. ¿Sabes mucho? Y creería que Pará, sí. Tipo, igual- si yo te hago un test y acertás todo, yo te doy lo que quieras. No quiero nada. Ok, tenés Bueno, que adivinar esa me ya. mataste. Harare es la capital de... Tanzania. Guatemala, amigo. Ah, pero no dice, gordo. No, pero al final. No, pero vamos a una que diga. Quiero ver que diga. Igual, no lo sé. Por ¿No? de África no sé nada. Es el tema. También. Ah, claro. Lo quemaron Si a Mock. querés. Spamean en el chat. Quizá veis número 100. ¿Con Ya a esta altura, cada stream es lo quemaron a Mock. No sé, amigo, están poniendo. Se chupa la pilla. ¿En qué momento deja de ser lo quemaron? Claro, Ya está, da. flaco, no lo están Da. quemando. Ay, te quemaron. No, flaco, no me quemaron. ¿Pero con qué lo quemaron? A ver. Sí, amigo, pero no todo puede ser quemar. No todo es quemar. Pero de nuevo no lo pueden haber quemado de no todo nuevo. es quemar, boludo. No todo puede ser ¿Qué? quemar. No, no es este Moki. No, este es Moki. Pará, déjalo. No, pará. Dejalo, gordo. Déjalo. Dale, amigo. A ver, bueno, ¿vas con este? Me sacas Pará, el mira, video, quiero me ver pone qué la- Yo también quiero ver qué es. Capital de país de mierda, Pará. boludo. Uy, se asusta la mosca. Mándenlo, boludo. No, ¿qué es eso? Ah, ya quedó de chiste, ok, ya quedó de chiste. Ok. Todo es lo quemaron. Ok, no, pero lo que quedó de chiste. No hay nada. No, Después no, te no. sube, no, tenés que te sube el pibe ese que tiene la foto de Tranquilo. Madrid. Dice, ¿cómo lo queman a la mosca? Tranquilo. Ok, hagamos algo. Nah, Si adivinas 50 ¿De 100? de 100, 70 de 100, 80 de 100. 80. No, 70. No, pero para, no hagamos 100, Yo- hagamos la mitad. ¿50? Sí. Es que pues, ay, varía mucho. Ok. 35 metros. ¿35 metés de 50? Sí. Ey, lo dijiste. 35 metros. Si no meto. Ok, si no metés, yo dono 20 suscripciones. No tenemos tanta plata para andar donando. No, Yo lo dono. No. ¿Cuál no hay chance que pierda, eh? No hay chance de pierda. Mete, Moki, amigo ahí. Dale, bueno, si vos perdés con Muy mármol. polenta ayer, amigo. Muy polenta. Bueno, pues perdés con mármol. La vengo pasando mal. amigo, 35 de por 50, ¿Listo? Buena suerte. ¿Cuál es la capital de Serbia? Belgrado. 1-1.
Belgrado. No. La sabía yo. Haití. Los Cayos. Puerto Príncipe. Desastre, Moca. Una de dos. Etiopía. Mosca. Voy a decir la B. Addis ¡Vamos! Abeba. 2 de 3. Corea del Norte. Sí, esta sí es Pyongyang. 3 de 4. Pyongyang. El Salvador. San Salvador. 4 de Fácil, 5. Bien. San Salvador. Costa de Marfil. Uy. Sí, ¿sabes? La C. Yamoussoukro. 4 de 6. Guatemala. Ciudad de Guatemala. Bien. Ciudad 5 de Guatemala. 7. Costa Rica. Costa Rica, San José, seguro. 6. San José. Bien, Mosca. Malasia. Malasia, Kuala Lumpur. Gran ciudad. 7. Kuala Lumpur. Marruecos. Tecnológica. Rabat. 8. Rabat. Túnez. La B, no la sé. Claro, es Túnez. Ay, no. Ya, vos, ¿cómo va a ser la misma? Kazajistán. 8. La B. Nur Sultán. Bien. Sí, 9. sí. Che, bien, China. Mosca. China, Pekín. 10. Pekín. Arabia Saudita. Ah, real. Fácil. 11. Riyadh. Pakistán. La C. Islamabad. Ay, 11, gordo. Polonia. 11. Colonia Varsovia. 12. Varsovia. Ciudad favorita. Panamá. Ciudad de Panamá. 13. Ciudad de Bien. Panamá. Bien. ¿Te aumento un poco el nivel? Rumania. Vale. Rumania es Bucarest. Te aumento, Te aumenté. Bucarest. Argentina. Buenos Aires. ¿Cuánto va, gente? Buenos Aires. 15, ¿no? Corea del Sur. Seúl. 16. Seúl. A mí me matan las África. Noruega. Noruega, Oslo. 17. Oslo. Bien, Mosca, estás re bien, amigo. Italia. Roma. 18. Roma. Capitales de Italia. Roma. Tailandia. Bangkok. Sí. Bangkok. 19. Tenés que llegar a San Vicente 30. y las Granadinas. Ah. Kingston. 20. Bien, Mosca. Lituania. Esta es Vilna. Vilna. Senegal. Senegal. Senegal es Dakar. Dakar. 22. Jamaica. ¿Qué? Kingston. 23. Qatar. Doha. Cairo es Egipto. Doha. Inconsistente. Nueva Zelanda. Zelanda, Wellington. 26, ¿no? Portugal. Lisboa. 27. Lisboa. Bosnia y Herzegovina. Sarajevo. Sarajevo. Mi mamá fue de viaje ahí. Gordo era Turquía. Ottawa y Brasilia. Ah. Turquía, Estambul. Ankara. No, Ankara. Ankara, no Sí. le leí. Ruanda. Me mató. 27 Kigali. horas. Kigali. ¡Vamos! Nicaragua. Managua. Managua. Kenia. Nairobi. Nairobi. Una locura, amigo. Oman es Mascate. Mascate esta. Nueva Delhi es India, ¿no? Finlandia. Te quedan 4 más. Finlandia es Helsinki. Helsinki. Sí, la es. Irak. Che, amigo. Bagdad. Bagdad. Sí. Chipre. Nicosia. El Cario. Nicosia. Ah. España. Ahí. Manila es. ¿Para qué opinas? Madrid. Manila es de. Libia. Alepo. Trípoli. Ya vos. Eslovaquia. Bratislava. Bratislava. Líbano. 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 Beirut. No, ni a Beirut. meter. Ah. Irlanda. Dublín. Poné por 2. ¿Sí? Dublín. Sí. Ya terminas igual. Bolivia. Sucre o La Paz, tiene 2. Sucre. Pensé que era La Paz. Andorra. Andorra la Vieja. Andorra la Vieja. ¿Te quedan 4? Alemania. Sí, igual ya ganaste. Berlín. Berlín. Bien, Mosca. Brasil. Brasilia. Brasilia. Países Bajos. Ámsterdam. Ahora, hasta que pierda ahora. Ámsterdam. Ok. Hasta que pierdas. Cuba. Cuba, La Habana, papá. ¿La Habana? La Habana. Nauru. Kabul. No, Yaren. Yarén. ¡Ah!
Bien igual, bien. ¿Cómo voy a perder ahí? Bien. Bien, amigo. Che, ¿Cuánto bien, metí? gordo. No, me vale diste re como... bastante. 36. No, ¿qué 36? 36. No, metió como 44, gordo. 42 lo había metido. 44 metió. No, para el 42. Chupete en orto. Estaba leyendo el chat. No, es mentira lo de Sarita, basta. No. Y ahora lo voy a terminar post stream. Terrible. 39. 40. Boludo, horrible. ¿Cómo 39? No metió 39. Erró 6, gente. Erró 8, dice. No, erró 6. 44. No, re bien, amiga. Re bien, gordo. Yo no sé nada de capitales, por ejemplo. No, igual había muchos que eran muy fáciles por las opciones, amigo. No, sin opciones no me ayudaron casi ninguna. Pero ni leyó las opciones para mí. No. Muy yo pocas. Doy fe de que vos sabés mucho, güey. No, 5 pegué por opciones con él. Pero había una que era Múnich, Hamburgo y... Bueno, ahí sí. Pero para mí, Berlín, era Berlín. boludo, no. Costa Rica, San José, Panamá. Bueno, las de Europa creo que todas. No, vos Casi sabés todo. Senegal, como no sé cómo se dice eso. ¿Cuál es? Ah, pero porque me suena. ¿Cómo era de Senegal? No me acuerdo. No, boludo, me deprimí porque se lesionó Wembanyama, amigo. Quiero morir. Muy triste. Quiero morir. A 2 semanas de los playoffs. Buenísimo. ¿Por cuánto tiempo se lesionó? No sé, pero salió con un golpe en la costilla y no va a volver. Nada, terrible. Devastante, realmente. Devastador. ¿Qué es esto, amigo? Me mandaron un video caca. Bueno, es momento para que el que quiera ganar algo de guita, si nos hace reír o si nos hace algo, a mí me va a pasar con las frutas capaz, mande su TikTok, que hace mucho no lo hacemos, es una sección que se va a subir para YouTube, para mañana, va a estar en YouTube esta sección, así que el que quiera mandar su TikTok, el que diga, che, ¿sabés qué? Yo tengo un TikTok muy bueno, que a estos pibes les va a gustar, si a mí me gusta mucho, yo lo abro así, pero lo abro de una y al ganador se lo lleva, Realmente hace mucho no lo hacemos. Maru, querida, no vamos a ir a ninguno de esos dos lugares que estás diciendo en el corto plazo. No sé por qué lo das por hecho. Así que, ¿cuándo viajan a Madrid, a México? La verdad es que no. A ver Cuando decís cuándo estás dando por hecho algo que no... No está en... No, ¿qué es esto? ¿Cómo quiero recibir más leche que nunca? ¿Qué es esto? Mi amor, ¿cómo te fue en tu despedida de soltera? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque hoy es mi despedida de soltera. Quiero recibir más leche que nunca porque hoy es mi despedida de soltera. No. ¡Vamos, chicos! Mi amor, ¿cómo te fue en tu despedida de soltera? ¿Quieres decir algo? Amor, me duelen mucho las una piernas. punta? Bailé mucho Pará. con las chicas. Me voy a bañar. Todos me lo hicieron bien, pero uno de ellos sí me hizo sentir en la luna. Quiero esa banana para mí solita otra vez. A ti te estaba buscando. Te ofrezco $20,000 por una noche conmigo. Acepto, solo porque necesito el dinero. Jamás me habían llenado tanto. paga Gracias ella. por dejarme llena y feliz. Pará, Me pero ¿qué es alegra que esto? estés ¿Qué se feliz. convirtieron en las frutas, amigo? ¿Dónde estabas? En la casa de mi mamá. ¿En qué se te lo convirtieron las juro. frutas? Vamos arriba a llamar a mi bendita suegra. Suegra, mi hija viene de tu casa. No, mijo. Mi hija no me visitas desde hace un mes. Mejor dime de dónde vienes o esto se acabó. Te diré la Para vos, no, es infidelidad en la despedida de soltero, no vale. Eso iba a decir, para mí no. ¿Para vos no? No. ¿Cómo? ¿Despedida de soltero qué? ¿No? A ver, es una tremenda infidelidad. Habla muy mal de la persona en cuestión. ¿Pero vos qué harías en tu despedida de soltero? Yo posta que yo estaría con mis amigos, pero nunca cagaría a mi mujer No, en una no. despedida de soltero, amigo. O sea, Mi despedida de locura. soltero sería ¿Qué es esa pelotudez de decir? muy aburrida. ¿Pero qué es esa pelotudez de decir? No, sí, en tu despedida de soltero tenés que estar que- con no sé qué. Es lo peor que hay. Estás a días de casarte y estás con otra persona. ¿Para qué? ¿De qué tenés que despedir? Si vos estás feliz con lo que sos en teoría, no hace falta que estés ¿Sabés con que otra Dak cosa. Prescott estaba a 3 días de casarse y por una infidelidad en su despedida de soltero de ella, rompieron todo? Y lo banco morir. Lo banco Mirá morir. la bombita que te tiro. ¿Vos qué? O sea, La superestrella. para, tuvo una infidelidad en la despedida de soltero. Sí. O sea, lo cagaron a Y él. también él le ofreció. Pero para acá hay despedida de soltero. Él le quería meter un prenup y la mina no quería. Yo no haría ¿Qué? despedida de soltero. Yo tampoco haría. Bueno, no lo haría. No. No lo necesito. No. Depende de a qué te referís igual. Una despedida de soltero puede ser, por ejemplo, la despedida de soltero de Germán Beder fue en un sillón en Barcelona comiendo chocolate y tomando Sprite Zero a las 4:30 de la mañana mientras jugaba Barracas contra News. Bueno, bien, eso es una buena despedida de soltero. Jugaban a ver quién era mejor entre Batistuta y Bueno, Romero eso es Sanz. una buena despedida de Banco, soltero. Banco. Pero a mí me sabe a poco eso. Búsqueme No aquí. te digo meter una orgía como esta muchacha. Pero una despedida de soltero puede ser una fiesta. El tema de mí es la cantidad de plata que gastan los seres humanos para todo lo que conlleva un casamiento. Y bueno, Y capaz sí. que la despedida de soltero me la ahorro, amigo. Y sí. Me ahorro eso, man. Bien. ¿Sabes lo que vale una fiesta de Bien casamiento? pensado. ¿Cómo es esa? Estamos hablando de más Porque de... son todas frutas. No, bueno, pero no puede vender todo. Pará, pero ¿cómo termina la otra, la frutillita? ¿No era de frutas? Adicta a la happy. No, puede ser Una otra banana cosa negra también. que sí es un cemental y me deja llena por todos lados. Te vas de mi casa y se cancela nuestro... ¿Tienes o esto se acabó? ¿Cómo? Te diré la verdad. Conocí a una banana negra que sí es un cemental y me deja llena por todos lados. Nah, bueno.
casa y se cancela nuestra boda. No me culpes a mí, culpa la vida que te dio una microbanana. ¡No! Por pico. Mira lo que te puede pasar a vos, amigo. ¿Por tener la pija chica? Por tener la ¿Por pija tener chica. la chica la cagó? Sí, gordo. Tranquilo igual, amigo. No va a pasar esto en la vida real. Nadie te va a dejar por tu micropene. Ni por tu fimosis. Capaz es chiquitito pero poderoso. Igual siento que es Se la banca. muy común esto. ¿Qué? Que alguien te deje por tener la pija chica. No, gordo. ¿No? No, gordo. Yo No es nunca común. me dejaría a nadie por tener la pija chica. Bueno, Vos sos ya sé. Pero digo, yo, si fuese... No. Si fuese mujer. No, amigo, es muy fuerte, ¿no? Si No, vos parece amás a alguien... casada. Claro, en todo Claro. caso, infidelidad. Y no se entera nadie. También está mal. Sí, bueno, pero te digo lo que sucede. Claro, puede ser. Eso siento que ¿Y sucede pero más. para qué te casás? Claro, No, ¿para qué te no, casarías? no, yo no sería infiel nunca en mi vida, obvio. ¿Pero para qué te ¿Por casarías? qué te casás si tipo lo cagas por eso? Y porque capaz te gusta todo lo que conlleva esa persona, te enamora realmente todo, menos que tenga la pija chica. No, amigo. Entonces no te gusta. Y pero pará, boludo, pasa que no es tan importante tener la pija chica, es una pelotudez. No, es importante. Es No el sexo. es importante. A la hora de elegir tu compañero de vida, ¿cómo va a ser importante que tenga la poronga chica? Flaco, me chupa un huevo. Este ten de vaso lo vi, pero no me gusta nada. el Me ten de come vaso. las dos bien pelotas. A ver, este. Hacelo en el Discord. No, acá está bien. El tema del Discord, boludo, es que... ¡Eh! ¿Qué pensaron que estaba Pipino Cuevas. Pensaron que estaba dormido. No, te despertaste, boludo. Casi te agarramos. Sabe. Pensaron que dormía. No, amigo. Es una barbaridad. No. ¡Eh! No, vos ¿Qué sí haces si te despertás? ¿Qué haces si te despertás No, y tenés es todo el pelo así? Pero vos pensaste que... como- Cómplice, lamentablemente, cómplice. Ok. ¿Qué hago si me despierto y tengo el pelo así? Sí. No hablo nunca más con los que lo hicieron. No me peleo, no le pego a nadie, me distancio para siempre. ¿Te enojaría mucho? Obvio, me distancio. ¿En serio? ¿Nunca más? Nunca más. Yo tengo una anécdota que a mí me raparon sin querer. Me distancio a otro nivel, ¿eh? Yo estoy muy contento con mi pelo hoy en día. A mí- Me costó mucho estar contento con mi pelo. Un pelazo hoy en día y yo te juro por mi alma entera que no te dirijo nunca más la palabra. A mí me raparon una vez sin querer. ¿Cuándo? O sea, una vez yo... Es imposible tapar sin querer. No, le dije a mi peluquero... Si el peluquero es un perro, puede ser. Le dije a mi peluquero que yo quería rapado, pero yo quería rapado a los costados, no todo rapado. Nunca pensé que iba a entender todo rapado. Y lo primero que hizo es hacerme así. ¿Por qué no le dijiste de y que me era rapó? Porque no sabía lo que era. no existía la palabra degradé. Y yo estaba en segundo año, le dije, quiero rapado, le dije, ¿No? quiero ¿Tú rapado. un degradé en la pija? Tipo rapado a los costados y pelo en el pene. ¿No? ¿No existe? ¿Nadie lo hace? Ok. Listo. Está bien, quedó claro. ¿Un degradé en el pene? ¿Cómo es eso? Claro. Te afeitas a los costados y dejas la pija con pelo. Es un degradé. Ah, pero vos solo lo haces. Nunca lo hice. Ah. Pregunto. No, claramente nunca lo hice, pues soy un chabón completamente normal y que priorizo mi higiene y mi limpieza todos los días. Pero bueno, no sé. Ok. No sé. Pregunto, capaz que hay gente que lo hace. Ok. No sé cómo funciona. Van a llorar, me pone. ¿En serio voy a llorar con esto? La sociedad está perdida. ¿En serio voy a llorar con esto? Ya te digo, no. Ay, es una familia demasiado perfecta para que termine bien, ¿eh? Ya Sí. te digo, mira, voy a dar mi predicción antes de verlo. A ver. Él se acuesta con 17 prostitutas por noche. Y caga a la pobre mujer No. que encima se pone al hombro a la familia y es la laburante de los tres. Bien. Mi predict es que él es putañero, adicto al alcohol, adicto a las putas y se caga en su familia. Viéndolo así, lo veo atorrante. Lo veo putañero. A ver. Me voy por ustedes a trabajar duro a Estados Unidos. Te vamos a esperar, mi platanazo. Sí. ¿Sí? Es más vieja Todo esa. esto es por mi familia. No, gracias por la familia, No gordo. voy a fallarles. No es fácil, pero vale la pena. Gracias por la familia, mi amigo. Fresita y platanacito. tú decís que lo cagan. Sí, lo caga ella. Extraño tanto a mi platanazo, pero es muy difícil estar sin él. Hola, Fresita. ¡No! ¿Necesitas ayuda? No debería, gracias, pero ya que tanto insistes, ¿podrías ayudarme en algo? No estás sola, aquí estoy yo. No quiero tener problemas. Esto está mal. Nadie Mirá, lo sabe. Santiago, erraste heavy. Solo es un momento. Nadie se enterará de lo que hacemos a Che, escondidas. creció bastante ya el pendejo. ¿Eh? ¿Cuánto se fue, boludo? Todo es para ellos, lucharé por Él ellos. es un amor, amigo. Los amo. Todo está cambiando. Él es un amor, Él gordo. no sabe nada. ¿Quién es él? Es un amigo. Ese calvo verde quiere reemplazar a mi papá. Bien. Voy a volver. Ya es momento de regresar con mi familia Platanacito. ¿Se y enteró? me necesita. No puede ser. ¿Voy a Él decir va a algo? volver.
Poné pausa. Va a descubrir todo. Todo lo que dije pasó al revés. Es récord, ¿eh? Para mí es récord en la historia de stream. Todo al revés. Ey, no, pero vos no estabas. O sea, hice toda una teoría, toda una explicación y erré todo. No pegó una, no amigo. hubo- Ni siquiera el planteo táctico de Gallardo en la Bombonera contra Úbeda fue tan errado. O sea, No, todo no al revés. pegaste una. Ella fue la mala. Relájate, mi fresita. Yo me encargo de todo. Esta te basura. preocupes. Ya llegué, Banano Platanazo está de vuelta. Pobrecito, Ya te boludo. digo que sí. No, quiero ver si lo encuentra o no, boludo. ¿Sí? ¿Cómo es? A ver. Ah, no sabemos si lo ¿Y puso no? ¿O no? ¿No? Ahí está, sí, No esa. hay piñas. ¡Capítulo 7! Amigo, quiero saber si lo puso o no lo puso. Capítulo 2. Capítulo 2. Platanazo no esperaba verte pronto. Los extrañé, familia. ¿Para Y a mi quién es? Platanacito Junior. Fresa, ¿él quién es? ¿Cómo que Es no? el pastor de la iglesia, mi Platanazo. Mirá Se cómo le ofreció a miente, en ayudar. la cara te miente. Papá, ese calvo verde quiere reemplazarte. Ha estado viniendo a ver a mamá todos los días. ¡Bien, Phineas! No te preocupes, Platanacito Junior. Estoy enterado de todo. Bien. No. Esto lo debe de Ah, saber. lo sabía, Banano te dije. Platanazo, él no se merece esto. Che, buena historia esta, Banano Platanazo, tengo que contarte algo. Hola, Piña, dime qué pasa. Ah, se lo Tú contó. no mereces esto. Fresa tiene a alguien más, es el Sancho. Perdón, es raro esto. ¿Son frutas que Ahora, venden pero frutas? La piña esta, ¿cómo mierda está? O sea, ¿por qué la piña sabe de la existencia de Platanazo? Estamos hablando del único lugar en donde todo el mundo se conoce con todo No, el mundo. amigos, se conocen porque debe ser la que está cerca. Bueno, voy a decir algo. Yo no lo llamaría. Si yo me entero, si vos te vas, amo de cuenta que vos te Sí. contrata Coca-Cola y Sí. te vas 4 meses a Sí. vivir a Los Ángeles Sí. para streamear para Coca-Cola porque Sí. te pagan mucha plata y no lo puedes rechazar. Sí. Y yo en ese lapso voy a un boliche y veo a tu pareja, No. que no existe, pero bueno, a tu hipotética pareja, cagándote, yo me guardo la data. Yo me la guardo. No te llamo y te digo, Emito, está pasando esto. Pero porque no te quiero cagar la psiquis. Te arruino. Si te lo digo, te arruino la vida. Te la arruino. Te corcheás. Estás yo solo te en Los lo diría Ángeles, te sin- corcheás. Yo te lo diría sin dudas. ¿Sí? Y yo Sí, también. obvio De última, no sé, capaz volvés por ella, te cagó. Claro, volvés boludo. al ¿Qué pedo. estás diciendo, Santi? Bueno, anda al rincón a pensar un rato si piensas así. Está mal. Vos tenés que decir las cosas de frente. No podés ¿Cuándo ocultar fue las la última cosas. vez que dije algo acertado? No, hace mucho tiempo, amigo. Tipo, mi última... ¿Cuál fue el último Hoy destello erraste de- todo. La última vez que alguien me escuchó y dijo, ¿cómo te banco, pibe? ¿Puedo tomar en serio? ¿Qué No, fue? amigo. Playback del 2024. Algo futbolístico, Hablaste seguro. de los dientes de Enzo Fernández. Sí. Sí. Sí, sí, 2024. Te dije que yo me haría los dientes densos. Sí. Sí. Algo futbolístico seguro. Che, perdón, te voy a decir algo. ¿No es rarísimo que sean frutas que venden frutas? No. Es como tener es como la esclavitud, boludo. Totalmente normal. Hay frutas que venden frutas. Es normal, pedazo de chupapija. Normal, amigo, no Hay te hombres cases. que venden hombres. Está mal. Bueno, pero es la esclavitud. Tienes que volver bueno, y está verlo mal. con tus propios ojos. Entiendo, muchas gracias, Piña, por avisarme. Pronto estaré de regreso y me las van a pagar los dos. Me hiciste mucha falta, Platanazo. Mirá Ahora vos, regreso. qué forra, Por mi boludo. opinión, ¿Qué? el platanazo se quiere coger a la piña, pero la quiere dejar chueca, renga. ¿El platanazo a la Mira, piña? Esto termina con el plátano Voy a comprar llenando de unas leche a la cosas. piña. Está ¿Sí? bien, yo Sí. disfrutaré mi cena. Pará, quiero terminar de verlo. Esto termina con la banana enterrándole el pene a la piña. Capítulo 4. Para que son 1000 capítulos, viejo. Es una barbaridad de Pasa, capítulos. pasa, Ya está, pasa. pases. Capítulo 5. Chupa un huevo. ¿Por qué está blanca? ¿Por qué está blanca? Capítulo 6. ¿Qué es esto? Qué larga la hace este gallego, puto. Ah, ni siquiera es ella, es otra. Y ya. Qué larga la hace galleguito. Capítulo 7. No, gordo, erraste. Capítulo 7. No, se la cojo. No, termina. Aparte la piña habla por sí sola su nombre, entera como un coyote. Banan. Capítulo 9. ¿Pero qué le tiraste, Haz lo gordo? que creas. Capítulo Gracias, 10. doctores. No apareció más la piña. La piña me pareció más, boludo. ¡Ahí está! ¡Te lo canté! Vamos con cuidado. ¡Te lo canté! Vamos. Ahí está. Estoy nerviosa, pero ya estoy aquí, debo hacerlo. A ver. Banano Platanazo, vine a buscarte. ¿Qué haces? ¡Es verdad! Si vienes a buscar a Banano Platanazo, buscas en el lugar equivocado. Seguro su vuelo ya ha salido. Es verdad, gordo, estaba con ella. Fue. No, pero estaba con ella antes. Estoy... No. ¿Estaba con ella? Gracias. Y seguramente. Sí, le pegaste para mí. No, le vendí a la casa, nada más. Uy, mirá lo que Hola, es la no, vamos piña. a exponer infieles. Veamos a quien encontramos por las calles de Dubai. ¡Moki! Miren que... ¡Ahí está la banana rancia, boludo! Se hizo real la banana rancia, amigo. ¿Por qué? Hizo una banana re... Es cuando fue a comprar los trajes con vos. Es cuando fueron a comprar los trajes. Es cuando fueron a comprar los trajes, amigo. Pero pará, el Esa brazo tienda de- no tenía ese brazo de banana. Bueno, no importa. No, nada. ¿Qué metió en la Trajes, dieta el de famoso ¿qué hizo? banana. El Ya volumen saben que de vamos a Chris Grow, entrevistarlo. boludo. Esta entrevista va para Estudio LLC.
Mirá, La pregunta boludo. es, ¿qué hace aquí en Dubai? Vengan, vamos. ¡Está con Moski, piña! Hola, Banana. ¿Qué te trae por aquí en Dubai? Vine por negocios. ¡Ay, va! Los negocios Este de lo la hizo en Moski. el chat, esto lo hizo alguien ¿Vos del chat, sobreviviste a sí ver o sí, alguna de sí o tus sí. amantes? No, yo le soy fiel a mi naranja y limone. ¡Ay, Simone! Si eres fiel, vamos a revisar tu celular. No tengo nada que ocultar. ¿Por qué embarazaste a las dos al mismo tiempo? Ese no era el plan, todos cometemos errores. Claro. No me llames ahora, estoy en una entrevista. Era mi abuelita. Sí, ¿cómo adivinaste? Entonces no nos vas a mostrar tu celular para ver qué tan infiel eres. Mi palabra vale más que mostrar mi teléfono Claro. por dinero. Como vemos, encontramos un infiel más. No. ¡No! ¿Qué sí, flaco? Cualquiera se mete con la mejor amiga de nuestra novia por No. error y las embaraza. Pero es peor. Aquí está la prueba del infiel que eres. Ya termina esto. ¿Y este sería Voy a Moski? decir algo, No subas ponelo esto, como no frase me- estelar, Cualquiera se mete con la mejor amiga de la novia y la embaraza, pero es un error. Yo banco, muchachos. Yo banco, pongo el pecho, banco a morir a mi amigo Ya lo vi. Platanazo. Coco. Embaracen a la mejor No, amiga de no. sus novias. ¿Qué Tú no la Embaracen, tienes. embaracen. A ver. Tú no la tienes. ¿Qué es esto? No. Tú No, no la no, tienes. no. Tú tienes. Otra pregunta. ¿Cómo se hace para...? Porque Hola, en tendencias argentinas, lo sí, sí. acusan de infiel por una pelotudez, porque el chabón no tiene nada para que lo acusen de infiel. Mi pregunta es, ¿cómo hago para... A mí me caga la vida el famoso abrir Instagram con otra persona al lado, ¿entendés? Sí. Tipo, meter IG ahí, tac, abro IG, y capaz se ve un mejores, se ve algo que me caga la vida. ¿Cómo se lleva, vos que tuviste novia durante Sí. mucho tiempo, cómo se lleva adelante eso cuando tenés pareja? ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Vos tenés algo que ocultar? Nunca, mira, vos tuviste novia durante ¿cuánto? 3 años. 3 años. Cuando estabas con ella acostada. Acostado, sí. ¿Te pasó de tipo que ella esté con el celu y vos mirando? Sí, es la Sí, típica, acostado obvio. y uno de los dos tiene el celu acá y mirás. Sí. Y cuando veías un pibe mejor, eso no te ¿Qué caga me la importa vida. que esté un pibe mejores, Santiago? ¿No? Estás re loco. ¿Qué te importa que un chabón la tenga mejores? Me ¿Qué es lo más normal del mundo? ¿En serio te da celos eso? ¿Te da celos que un chabón la tenga mejores? Todavía Está no, mal, porque no gordo. tengo a nadie, pero el día que tenga a alguien me va a cagar. ¿Pero te da celos que un chabón la tenga mejores? Pero vos cuando tenés pareja, ¿abrís Instagram enfrente de ella? Sí, me chupo un huevo. No tengo nada que ocultar. Claro, yo no te abro nada. ¿Es lo mejor el emo? No te abro ni la yo no tengo inflación. nada. No te abro ni De la hecho, no puerta uso de la. mejores. Ni te abro ni la puerta de la propiedad A ver, argentina. siguiente. Nada, ¿qué te voy a abrir, amigo? Ya te cago, Bayo, quédate tranquilo. No, yo no tengo pareja, amigo, tranquilo. Pero bueno, yo te hablo para el futuro. En algún momento voy a tener, supongo que en algún momento voy a querer formar mi familia. Hoy en día ¿Pero no te me da quiero celos eso? buscarme ¿Sos puta inseguro salida. entonces? No soy inseguro para Sos nada. re inseguro. Para nada. A ver. No soy inseguro, pero soy consciente que Bauletti y es medio pelotudito. Vos le preguntás a cualquiera, ¿qué opina de Bauletti? Sí, un boludito. Capaz grave, pero el famoso boludín, el que es fácil cagarlo. Yo soy fácil de cagar. A mí me tirás una bananita y me la como. Soy el famoso, ese es un tiernito, un chiche. Pero bueno, tengo miedo a mí por eso, solo por sentirme un pelotudo, por sentirme un boludito, nada más. Pero vos, Yo vos, siento Moki, que la te da gente me celos ve como un que- boludito. ¿Te da celos Instagram, por ejemplo? ¿Te da inseguridad Instagram? Me causa gracia que uno pone, si sos así inseguro no tenés chance con Zaira. Flaco. Créeme. Qué mierda decís, flaco. Me parece que hay 10.000 razones antes de ser inseguro, pelotudo. ¿Qué mierda decís, Lucas? ¿Qué mierda decís? ¿Qué pensás? Nah, no me jodas. Ok. Mejor es no mejor. Ok, ¿vos por ejemplo te compararías con el ex de tu pareja? Sí, eso sí. ¿En serio? ¿Vos sí? El ex, no sé. Perdón, no solo con el ex, con todas las personas que se ha cogido en su vida. No, pero no deberías ni saber esas cosas. Es que no tengo pareja, entonces. No Bueno, pasa pero en el hipotético caso que tengas, no deberías ni saberlo, gordo. nada. No coincido. ¿Vos sí, Moki? Obvio. Sí. ¿Vos sabés, Moki, ¿Qué? estás al tanto de todo? No. Tipo, ¿manejás toda la data? No. Ok. Preferís que no. Preferís no saber. Sí. Bien. Pero nunca indagás. No. No vas a indagar nunca. Me da lo mismo. Juro me da lo mismo. ¿Vos? Yo, ¿Indagabas? a mí me divierte. ¿Sí? Sí, a mí me divierte. Ah, o sea, eras de hacer chistes incluso con eso. Sí, recontra. Te banco. Recontra, pero todo el tiempo, constantemente, me parece gracioso. Y si, Pasa lo, que- y si lo llevas para el lado del humor, es gracioso. ¿Qué te importa qué hizo en el pasado? O sea, ¿por qué tiene que afectar a vos qué hizo en el pasado? A mí No me me afecta, no me importa. afecta. A ver, a mí A mí no me afecta, pero. Primero que nada, o sea, no es una cuestión de afectar o no, es. Te comparás, boludo, no tiene de malo, te comparás, puede pasar. O sea, la comparación, amigo. para ¿Revisarías mí, un celular? En todo existe la comparación, en cualquier cosa que hagas en la vida. ¿Revisarías un celular? No, ni en pedo. De enfermo. No, de enfermo tóxico, no lo haría.
Pero pará. No te creo. Quiero hacerlo. No te creo nada. Si pudiese apretar un botón para ver todo sin que se entere, lo haría. Si tenés clic, ¿viste la película? No, que obvio. para el tiempo. Obvio. No, pará, no sé qué es click, no vi la película, no. Él tiene un control remoto que hace tac y para el tiempo. Todos quedan así y ahí se puede mover, puede hacer lo que quiera. Claro, todos los días una revisión de quién era. Todos los días le abro WhatsApp, mail, Twitter, Instagram. No, me interesa. La vallita sintoniza todo, galería, todo. Yo nunca No, revisé. parece que tenés que revisar el celular. No, claramente no lo haría porque es de enfermo mental. Nunca revisé, Enfermo. pero me han revisado el celular. Pero amigo, yo soy, por encima de todo, olvídate Sí, de la seguro. toxicidad, la inseguridad. Yo soy muy chusma, muy. O sea, No, puedo, no te amigo. justifica. Chusma de sos con Janina La Torre, Con boludo. todo, amigo, quiero ver. O sea, no es una cuestión de toxicidad. Yo estoy con vos y te llevo un mensaje y quiero ver quién es. Quién lo mandó, quiero ver qué te dijo. No puedo controlarlo, se me Bueno, dan los ojos. el que le pasa eso es Balsano. Balsano Balsano es muy Balsano bueno. es directamente. Ahora, Balsa, estás con el celular, se te pone atrás, te espías todo el tiempo. Es verdad. Pero todo el tiempo, ¿eh? Es verdad. O sea, vos no podés usar el celular si estabas en el mismo cuarto. Porque- Es verdad. y- Pregúntame, y- seguime preguntando, me gustó. ¿Te molesta que tenga amistades, muchas amistades con hombres y haga muchos planes con hombres? No, me chupo. ¿Vos, Mosqui? No. Ya No. te Hasta digo. un punto. La mosquita directamente. Es Joe Goldberg, la mosquita. La primera de cambio que no le gusta algo marca la cancha. Sí. Hasta un punto. Mosqui. Pero amistades. Amigos. Hasta un punto. Bueno, mira la historia de la fruta. Todo yo, mi amigo. Claro, hay que tener cuidado, amigo. O sea, las frutas siempre decían Pero lo por mismo. algo son amigo, frutas, amigo. boludo. Ah, se los cogía a todos, boludo. Hizo una orgía con unos negros. Dijo, no, porque esto es Por la banana ejemplo, negra Mosqui, ¿qué haces si está conociendo a una chica y te dice, a ver, te tatuaje que dice, ¿qué dice? Dice Miguel. Y es el nombre de su ex. No. ¿Te bajaste? No, me tatué el nombre de mi ex hace 2 años, pero ya corté, te dice. ¿Te bajás? No, Ah, bien. sácatelo. Sí, sí, Sacala Miguel y poné ruso. Miguel Ángel Ruso. Claro. Que se haga hincha de- Miguel Borja. Bien, Que vos. se ponga algo. ¿Te bajás? No, que se lo. Que pone, si tiene Miguel, le pongo Borja al lado. Como Ok. si se tatúa Borja. No Ok. puede tener algo del ex, amigo. Me caga la vida. Pará, ¿qué me Pero, dice? sin lugar a dudas, ¿Qué te haces el mente libre, Manuel? Recontra No, tóxico. te juro que no, Puta no, boludo. El Te emo juro que no. tiene muchas cosas que yo digo, ¿cómo haces Te emo juro para que que no, te chupe un huevo esto? Yo soy muy tranquilo. La mayoría de Únicamente. cosas no me importan. Sí, te no. ¿Sos de sentir muchos celos? Si la ves tipo a una chica que vos estás hablando con otro hombre en un boliche, ¿te da celos? Hablando nomás. Ahora, ¿lo conozco al pibe? No. No lo conozco, nunca lo vi. No lo conoces. Y me da paja. ¿En serio? ¿Y vos? Ok, Sí. bueno. Si lo conozco, no, Si sé quién es. Coincido. Sé que es un amigo de ella. O, No, o si no lo amigo conoces. mío. O un No, chabón no, que. no lo conoces, no lo conoces. No, me da paja. ¿Sí? Pero está mal, Está mal. Está mal. Es que a mí me jode hasta que le likeen las historias. ¿Qué? ¿Te jode en las historias? Cualquiera se mete con el mejor amigo de su novia y por error la embaraza. No, que likeen las historias los futbolistas. Eso me caga la Cualquiera se mete con la mejor amiga de su novia y por error la embaraza. Banana rancia, viejo nomás. Putañero, viejo nomás. Está mal. Mira la frase, ¿qué es esta frase? Merno, pará, a No, ver. posta, amigo, eso a cualquiera le jode. Preguntale a cualquiera al chat, muchachos, todos los chavales que están mirando esto, si a sus novias les likea una historia a un futbolista, les re jodería. Les jode. O capaz les pasó y les jode. ¿Pero por qué te jodería que le Porque likee una historia a ella si el ella no hizo nada? futbolista está por encima de nosotros, los mortales. Entonces duele porque si, mira vos, este hijo de puta, yo grito su goles, yo lo aliento como un boludo de la tribuna, pago, Bueno, laburo todo el mes te para puedo- pagar la entrada. ¿Te puedo decir algo? Sorete, me caga. Para mí tienes un trauma. No, ¿por qué? ¿No tenés un trauma capaz? Me pasó, pero no es un trauma. Me pasó, obvio, lo digo. Me pasó. No es un trauma. ¿No? No es un trauma. Yo no sé si trauma, pero lo veo como algo que decís, ok, como te pasó, te duele eso, bueno, pumba. ¿Qué es esto? No, del momo? es que no me pasó nada igual, boludo. ¿Qué es esto del momo? No lo digo yo, lo dice la persona que me entrena. Tengo 2 ladrillos en la mano. Y si Puede decir algo, yo cuando entrenaba también me sentía que tenía 2 ladrillos en la mano. A mí me decían, no, vos pegas muy fuerte, para tu contextura vos pegas muy fuerte, y capaz era un chamullo bárbaro, ¿entendés? Y me el chamuyo, tienen que Y chamullar, bueno, sí, te sí, tienen que chamullar un poco, boludo. ¿Qué querés que te diga? Acá toca bancar al momo, boludo. A mí también me chamullaban cuando entrenaba y iba a entrenar y me decían, no, Manuel, vos tenés 2 ladrillos en la mano. De la mano pesada, ¿es real? Hay gente que tiene manos pesadas que Sí, otras. boludo. Sí, pero en se nota para mí. ¿En qué está basado el tema de la mano pesada? ¿En la tu mano. contextura física o es algo con lo que naces? No sé. No sé. con guantes, hoy entrené con unos de 14.
Si con estos mismos guantes tengo veneno, quédense tranquilo que el día de la pelea voy a tener mucho más veneno. Lo banco. Momo, ¿qué cafetera tenés? Yo tengo 4 cafeteras en mi casa. Tengo 5 4 ahora. cafeteras distintas. 5. Pero eso no es de vende humo, sí. Para mí no. Boludo, él contó Y que aparte, tiene 4 verdad, cafeteras. fuimos a la casa y nos mostró una por Todas. una. Está el ring. Vimos todas las cafeteras. No, y tiene una si quiere que sea rápido, una tiene para viajes, ya preparada. El humo llega, dice. No, dijo Tiene que no. una especial de barista. Son formas Una de de filtro. hacer distinto café. Tengo una Vialetti, que es el típico café Vialetti. napolitano. Ah, esta sí. Ah, ¿este es humo? Sí. Por más de que todos amemos a Diego. ¿Sí? Sí, boludo. Pero Es él, demagogia eso. pero él se mete para mí. esto es una demagogia, playlist. igual lo Esto es banco. el disco Perfecto, vender Spirito humo, amigo. Italiano Vale, de Pavarotti. Este es por dos. ¡No me revuelvan los no! No, yo lo banco, Pasa que, amigo, igual. Bienvenido. Yo siento que con el tiempo se fue llevando el concepto de vender humo hacia algo malo. Para mí no es malo, boludo. Está perfecto vender Vos humo. bancás vender humo. Banco ¿Cómo? a morir. Mejor vende humo en la historia del fútbol. Teo Gutiérrez. Gran vende humo. Teófilo Gutiérrez, amigo, un chabón que masterizó el hecho de vender humo. Y está impecable, amigo. Hoy en día se llevó todo un extremo en Twitter que no, cualquier cosa, sos un fantasma. Flaco, cuando vos jugás al fútbol o cuando haces una actividad de competir, está bárbaro vender humo, está bárbaro. Hay que vender humo. Obviamente después si te sale mal y te perdés, te la comés. Es parte del juego y bueno, te la comés, boludo. ¿Qué sé yo, amigo? El otro día... A mí me molesta un poco la gente muy vende humo. Bueno, yo siento que a todos, pero para mí no está mal. No te define como ser humano vender humo. Es hermoso vender humo. Caruso, amigo, Caruso el Hoy Maraneca, nos sumergimos en una historia de conexiones Vendan humo. inesperadas. Ah, pero estos no son ¿Quién es frutas. este pelotudo? Por favor, boludo. ¿Quién es este boludo con patas? Déjame de No, joder, cualquier. amigo. Este es el viaje de Dubái. Esto es lo de Dubái. No, pero háganlo con frutas, boludo. No, bueno, pero muchachos, si vamos a hacer... ¿Qué es esta garchita atómica? A mí la manda. A ver. No, Pablo. A ver este. Está embobado el boludo este. Ok, mando un tito de él. Perdón. El más Mira, tomarnos. monumental. A ver. Perdón, estadio más monumental. Y el mundial. Oh, Santiago, con ese pelo. El López me pasó de otro. Hola, ¿qué tal? Le hago una consulta. ¿La calle Santa Fe? Sí. El 168 te deja Santa Fe. buen poja! Poca tu vieja. El 168 te deja. Estos videos yo los veía, los videos de Nico de Trasí. Fenómeno. 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 ¿Qué es el boludo. Pinamar esto? Sí, No. Pinamar, amigo. ¿Cómo? Por eso lo pidió ir de Pinamar hasta ahí. Plata y no vas fatal. ¿A ti no te interesa estudiar nada? Profe, a mí lo que me gusta es la calle, vivir la vida, ¿sabe? Oh, Usted es muy sana, profe, necesita un poco de peligro en su cáscara. Eso no es natural, pero se ve tan brillante. Hola, amor, ¿cómo te fue? ¿Qué es eso? Me fue No. bien, amor. ¿Es un nuevo maquillaje? ¿Te gusta? Si estás como siempre, amor, ya está la Sí, cena. ya está lista. Uy, profesora, ¿no la había visto bien? ¿Ya se va? no. Sí, ya me voy. Es igual Si a quiere, yo la ¿qué puedo llevar. decís? ¿Qué tal, profesora? ¿Está bien? No me digas profesora, dime manzanina. Y sí voy bien, mi esposo nunca me saca a pasear. No hay uno que No me sea divertí Jeropa. así en mucho Nueva York. tiempo. Me alegro mucho. Yo también disfruté de su compañía. ¿Qué hará el sábado por la noche? ¿Le gustaría salir? Pero él es infiel con su. Che, Merruel. Todo esto es muy divertido. ¿Qué? Me hace ¿Vos sentir tuviste una tan profesora, joven. ¿Cómo? ¿Vos tuviste una Platanino, profesora? lo no? estoy pasando No, increíble. una preceptora. ¿Qué te parece si vamos a otro lugar con pizarras y plumones? Al colegio. Platanino, tú sí sabes cómo hacerme sentir viva. Qué buen traje. Uy, Qué boludo. pajera esta vieja, por favor. Hoy vieja celebramos los pajera. premios a los mejores profesores del colegio. También mi esposa es la mejor mujer del mundo. Qué bueno, el perita. ¿Qué es esto? ¡No! ¡Manzanina, qué estás haciendo! Sí, sí es lo que parece. Todo esto es tu culpa, tú me descuidaste. Tú tienes la culpa de que te hayas sido infiel, yo soy la víctima. Ya no soy más una simple manzana aburrida, ahora soy una manzana encaramelada. Platanino. Ah, bueno, pero le chupa todo un huevo, hermano. No, pero ya se fue. Imagínate que te sean Para, cornudo para, y no solo te sean cornudo, sino que te digan, no, ¿sabes qué? Es tu culpa. Es tu culpa. Anda a cagar, flaco. ¿Qué mierda me estás diciendo? ¿Qué hace mi culpa? ¿Ser cornudo es lo peor que te puede pasar en la vida? No, para mí ser cornudo es peor. ¿Cómo?
¿Vos Yo prefiero. ¿Qué preferís, que te caguen o cagar? Que me caguen 10.000 veces. No, que me caguen. Que me caguen, gordo. Equivoca, ¿Qué preferís, cagar? Obvio que me caguen. ¿Preferís cagar a la otra persona? Que me caguen es no sé, o sea, me mato. Si confío mucho en la otra persona, estoy ya casado mucho tiempo y me entero que estoy saliendo con otra, no sé cómo reaccionaría. No, amigo. Mucho, amigo. No, gordo, prefiero cagar. Digo, prefiero que me caguen. ¿Por qué? Porque si te cagan, bueno, vos no te sentís mal, no tenés el sentimiento. Y bueno, te cagaron, qué sé yo, ¿qué vas a hacer? Bueno, pero vos cagar. No. Me Yo hizo lo un que digo favor. es cagar, pero que no se entere. No, si se entera, obvio. Y gordo, ¿qué me estás diciendo? Bueno, entonces, ¿qué preferís? ¿Que te caguen y no enterarte vos? No. Y bueno, ahí sí. ¿Vos pensás que no hay en este momento infieles sueltos por el mundo que todavía no se enteró la otra persona? Obvio que sí. Hay más que. No, para mí se entiende siempre. Igual para mí la gente se termina enterando, boludo. hace bien, ¿no, gordo? Para, vos A ver, acá en chat a ver, nadie dale, se ojo, entera ahora. vamos a hacer como Bauletti, que Bauletti la hace bien, che. Dale que el Baulo la hace bien, a ver. ¿Cómo sería hacerla bien? Es que nunca tuve pareja, entonces Y no puedo no, opinar. entonces, ¿qué Entonces, decís? no sé cómo funciona la dinámica de una pareja, no sé qué tanto le contás a otra persona, qué tan activo estás en el chat. Todo, qué amigo, tan- todo. No sé. Todo. Mira, yo te decía algo y a la Pero- gente que es infiel, si haces infiel, ¿para qué tenés novia, boludo? Para mí, si te atrapan es porque sos boludo. Baulo. ¿No? Te voy a decir algo, vos para mí, en unos meses vas a tener novia y te van a hacer infiel. No. Y yo No me digas. voy a enterar yo y me voy a reír mucho. No me digas eso, Yo, amigo. Bota, me voy a Yo soy reír. un pan de Dios yo, no Y me bueno, lo merezco. y bueno, gordo. No me lo merezco, amigo. Y bueno, Pará, gordo. pará. Estás jugando mucho al límite con Si eso. sos un huevón, amigo. Sí. Si vos sos huevón y no le hiciste bien, quédate tranquilo, amigo. ¿Pero qué significa no le hiciste Sí, bien? amigo. No sé. Cada uno tiene su pretérito imperfecto, su pretérito perfecto simple, boludo. Son cosas que suceden y pasan, amigo, qué sé yo. Por ejemplo, te hago una pregunta. Si vos ahora organizás, por ejemplo, un viaje a Japón. Sí. Mernosqueti en Japón. Sí. IRL toda la semana. Me iría a Japón, Por ejemplo, Balsa, que está de novio hace cuánto, 5 años. Y ahí tiene otras libertades. Vaya, no está de novio. ¿No? No, está de ¿Para novio. qué si en Japón puede estar con una japonesa? Para, el sábado en Mata me agarró una chica y me dijo soy la novia de Balsa. No, te mintió. Te lo juro por mi vida. Bueno, te mintió, no está de novio. Pero si vos no sabés que Gordo, me agarró una mujer el sábado y me dijo soy la novia de Balsa y le mandamos una foto. ¿Qué le respondo? Por mi vida entera. Ah, bueno, sí, entonces está de novio. Es una semana. Es eso. Es nueva. Es nueva, sí. Es la chica que trabaja en Olga. Pero vos decís que si se va a Japón, ¿vale? Está con. En Luzu, digo. ¿Cómo? Están con Miu Miu. Está bueno. Para mí sí, amigo. ¿Es infidelidad o no? Para mí no. ¿No? No. ¿Qué no Son va a ser opiniones, gordo. infidelidad, Son flaco? opiniones. Bueno, son opiniones. ¿Qué no va a ser infidelidad, flaco? Son opiniones, amigo. ¿Qué mierda estás diciendo? Pensá, ¿cuál es tu pareja favorita de toda la historia? O de Esta. actualidad. Esta. Ah, bueno, se cagaron los dos de arriba abajo. Bueno, gordo. vos Marquesina y Neymar son directamente las dos personas más infieles del planeta Tierra. ¿Cómo Marquesina? Marquesina. Marquesine. ¿Quién es Marquesina? Ella. Adrián Lima se llama. ¿En serio? Sí. Esta es mi pareja favorita. ¿En serio? Sí. Pensé que era Bruna Marquesine. No. ¿Adriana Lima? ¿Neymar estuvo en Adriana Lima? Sí, amigo. No sabía. ¿En serio? Esta es una de mis parejas favoritas. ¿Cuándo? A ver, buscame la pareja de Neymar. Neymar, Adriana. Es Bruna Marquesine esa, boludo, no es Adriana Lima. Es esta, foto de Neymar con Adriana Lima. No, pero es IA esto, boludo. Es falso esto, amigo. No ¿no? salieron. Mentira que me comí Es falso, amigo, esto. Si la primera novia de Neymar fue Bruna Marquesine, amigo. ¿En serio? ¿Es falso? Sí, ahora es la novia de Shawn Mendes. Buscame novia de Neymar. Te lo juro por mi vida. ¿Con quién estuvo Neymar? Con Bruna Marquesine, con otra que después la recontra cagó y era la madre de su hijo. Una rubia, ¿no? Sí. Buscame en Wikipedia, amigo. ¿Pero cómo? ¿Qué te busco? Neymar. Y no ponga. Neymar, novias, sí, todas las novias. Pero no van a aparecer No, tipo no, flaco. Novias de Neymar. Pero si vos bajabas un poco. No, vos no sabés buscar, amigo. Se Son nota- Google, amigo. tenés- Pero te va a aparecer con todas las minas que salió en tu vida. Obvio que sí, amigo. Obvio que sí. Principales parejas. Mira, hoy hay que bajar un poquito. Sí, pero no. Pero vos Primera pensás novia. Que solo garchó 5 veces en su vida. No, las novias. Bueno, yo te digo que. 2010, Carol Dantas, madre de su primer hijo, David Luca. Después estuvo con Bruna Marquesini, como te digo yo, 6 años, actriz brasileña, considerada una de sus relaciones más famosas. Hoy en día esta chica sale con Shawn Mendes, que recordemos en su momento estuvo con Camila Cabello, con Sabrina Carpenter, entre tantas el gran Shawn. Después tenés Gabriela Lenzi en el medio, o sea, acá corta con Bruna y se coge a Gabriela Lenzi, que no la tengo, así que la voy a buscar. Y después estuvo con Bruna Biancardi, esta es la que le fue infiel cuando volvía para la fiesta de su hermana. Esta chica no la tengo, a ver, la vamos a chequear un poco. Ok, bien, el chico Neymar. Y después tenés Carol Dantas, que si no me equivoco tiene el mismo nombre que la actual pareja de Militao. El problema es que Militao creo que ya fue infiel 14 veces y en todas lo... ¿Militao fue infiel? El Bayo. Ay, ¿mostré algo? No sé, amigo. Mostré la IP. ¿Militao es infiel? Ten cuidado. No. ¿No? No sé, no lo conozco a Militao. Para, me suena que sí, por eso, tipo que había salido. Que son todos infieles, amigo. Si sos brasilero, sos infiel, amigo.
La posta. No, Hendrik no. Dale, amigo. Pero sí que la joda te termina llevando a la Yo infidelidad. creo que el brasilero de por sí nació para ser infiel. No hay brasileros que en pareja. Está bueno, boludo. ¿Quién se va a enojar cuando vea esto? Primero, No, no lo van a nadie. brasilero. Segundo, todos van a coincidir, amigo. Si sos brasilero, naciste para estar de fiesta, de putas, drogándote, alcoholizándote y cagando a tu mujer o a tu marido. Y en el caso, cuando vas creciendo, 60 años, muta y pasa de ser cagar a tu mujer a meter algún travesti, algo de eso. Los brasileros son así, son el alma de la vida, amigo. No hay brasileros fieles, no hay brasileros que tengan familia estambrada. Hendrik, amigo. Para mí hay. Amigo, está con una mina que tiene 15 años más que él, que le va a chupar toda la billetera. Y obviamente entre los dos se deben recontra cagar, amigo. Porque el brasilero tiene ese alma, tiene alma de infiel. Es así, boludo, de Vos fiesta. decís brasileño futbolista. Claro, vos decís, No, si todo, vos decís todo, futbolista, todo. no. Amigo, Vos decís futbolista. buscá el país, ¿cuál es el país con más casos de doble vida? Brasil. ¿Cuál es el país con más casos donde descubren una doble vida o algo? Es Brasil. Casos de infidelidad. Sí, es Brasil, te lo juro. Tailandia, amigo. Bueno, no cuenta. No Tailandia. cuenta porque tenés los Lady Boys. No cuenta. Dinamarca, Alemania, Italia. Italia es altísimo, ¿eh? ¿Italia? Sí, el Tano. Ah, bueno. Pará, el Tano. Sí. ¿El Tano es gatero? Acá. El Tano es Jodiendo, putero, ¿no? boludo. Che, ¿Argentina cómo está en esto? No sé. A ver, dice acá. No dice, ¿no? Una mina. Argentina es uno de los países más infieles de Latinoamérica. Me pone Bianca. Un poco es verdad lo de los brasileños. Trabajé con muchos brasileños y me garché a la mitad. Bien, Bianca. Mirá. El top 1 de Latinoamérica, Brasil, Colombia. Tranquilo, manejate. Argentina campeona de la infidelidad. Un estudio realizado por la plataforma de citas Gliden reveló un dato que generó debate. Argentina encabeza el ranking de infidelidad en la región, con un 27% de usuarios que admiten haber sido infieles. Amigo. Bueno, para mí no, amigo. No, ni en pedo. Para mí no. Argentina está top 4. Amigo, Brasil es la cuna del gaterío mundial. Mirá Francia, boludo. Y es la ferviente pasión por la trampa, amigo. Vos buscás trampa en el diccionario y aparece la bandera de Brasil. O sea, la trampa se originó en Brasil. ¿La gente banca esto? El amor al peligro es Brasil. Kaká es el único diferente. No es diferente Kaká, muchachos. Y aparte ya lo dije. ¿Paquetá fue infiel? Paquetá infiel. Era una pareja recontra viral en TikTok. Todo el mundo la idealizó. Dijo, mi pareja ideal. Se cagaron los dos, cortaron. Amigo, es Brasil. Bienvenidos a Brasil. Y te digo más. Algo que es absolutamente irreal. Que lo dije en un clip que se viralizó. Y la gente piensa que yo jodo. No jodo. Las brasileras tienen un problema. Y es que no se puede creer lo bien que chapan. Bien. O sea, tienen una adicción a chapar. Y entonces se enamoran. Las brasileras saben chapar como el argentino sabe jugar al fútbol. Esa es la frase, es el dicho. Así como el colombiano sabe hacer café como nadie, la brasilera chapa como nadie. Bien. Entonces por eso le son infieles. No sé, es uno de los comensales, digamos. Son atenuantes que se van acumulando. Qué sé yo. Es mi opinión, ¿eh? Yo siempre opino desde la ignorancia, Mosqui, obviamente. yo en porque esto no confío nadie. más en Mosqui, Jamás yo en esto probaste voy a- mentir. No, pero de Latinoamérica para mí un top 3. Y el top 1 Brasil. Sí, más que Argentina. Colombia está ahí también. Nah, amigo, para mí Sin duda. Argentina. Colombia tiene Colombia un par de barros de abajo de la mesa.Igual Argentina está alto. Amigo, Argentina son todos hijos de puta. ¿Dónde les Argentina. gustaría salir de fiesta si pueden elegir hoy? Acá. Por ejemplo, no vale acá. Por ejemplo, salir en Colombia. Yo siento que Colombia. Yo salí en Colombia. No, pero Mucho saliste mejor que con- Argentina. ¿Sí? Sí, amigo. No es que yo tengo entendido que en ¿Pero Colombia. dónde saliste? A todo lado de Colombia. te lo Roberto Carlos tiene 17 hijas. ¿Eso es verdad? juro. No, hijo, supongo. A ver, busca. ¿Cuántos hijos tiene Roberto Carlos? No me digas eso, güey. ¿En serio? No. No. Tiene, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11 El ex hijos. futbolista tiene reconocido. 11 hijos reconocidos con 7 mujeres diferentes. ¡Claro! Si te lo estoy diciendo. Si no te mentí nunca. Mirá el árbol genealógico. Mirá lo que es eso. 9 hijos, 4 mujeres y los que están por venir. Tiene una nueva cepa, una nueva... Es una cepa, es un COVID. Es el COVID Roberto Carlos. No, te estoy diciendo, amigo, que los brasileños directamente dejan hijos por todo el planeta, amigos. Así es un dicho, es un versito, es algo real que sucedió y sucedió siempre. Amigo. Pero para, 1, 2, 3, Amigo, 4. y encima juega bien al fútbol, obvio. Mirá, Mirá boludo. vos. Antonio Ríos, busca. ¿Quién es? No sé. No lo conozco. 12, ¿eh? El Ah, es un cantante, cantante. es reconocido por tener una familia numerosa, confirmado tener entre 22 y 23 hijos con distintas parejas. No, bueno, parece que no es conocido. ¿Para qué decía que ¿De decía? dónde es? No sé, pero es, Argentino, amigo, si tiene un buzo de River ahí en ¿es conocido. Pero no sé, yo no lo conozco. No voy a Reconocido opinar de alguien cantante. que no conozco. Nunca me faltes. No. ¿Ese es? ¿Qué Este, sin tu sí. amor? Sí.
Yo no soy nadie. Miren esto, a ver. La verdad que no sé, Mosquito. Si te digo te miento, como en el 99% de las cosas que te digo todos los días. Pará, ¿me pueden ayudar a intentar crear un video de frutas? Pero ¿cómo se hace, amigo? Yo no lo sé hacer, amigo. Hoy creo que me explicaron igual un poco. O sea, la realidad es que tendría que ayudar el chat, que Para mí generalmente no es fácil porque no a si nivel... no se lo haría todo el mundo, ¿cierto? Claro, igual lo hace todo el mundo. Lo hace todo el mundo, no, amigo. te juro que no. Pero que se peguen... Me dijeron, el video se puede hacer con Google Labs. Tenés que entrar a la parte donde dice Flow. Primero haces con Gemini las imágenes de los personajes y con Flow las animás. Haces un prompt con ChatGPT. No, amigo, es una locura. Es una banda, Manuel, eso. Haces un prompt con ChatGPT para que te mande bien el guión y cómo escribir lo que querés. Lo pegás en el Flow, lo tenés que ir haciendo por escenas. Deja. Pero vos decís que esto lo hacen gente muy chica, boludo. ¿Vos decís que estos chicos hacen todo eso? Amigos, si son todos de infidelidad. Los chicos no saben lo que es la infidelidad. A lo de la infidelidad descubrís a los 18 años. No, para mí lo hace gente grande, 100%. ¿Vos decís que lo hace gente grande? Es como Andrea Pero tiene Kiss, muchos amigo. errores, boludo. ¿Sí? ¿O no? ¿De qué? ¿De ortografía? Y sí, boludo. ¿O del concepto? ¿Andrea Clips qué? Garrincha tiene 14 hijos, ¿en serio? Ah, terrible. No, ves que yo no miento, amigo. Es una nueva cepa, es la cepa brasilera. Dejar hijos por el mundo, dejar esperma por el mundo. Es así, amigo. ¿En serio, boludo? ¿Tan difícil es hacer estas cosas? Qué locura, amigo. ¿Qué es esto? Como hasta arriba de la mesa. Si no habla de mí, a mí no me interesa. Tengo en la heladera 1 kilo de milanesa. Encima de arriba le pongo mayonesa. A veces lo como hasta arriba de la mesa. Si no habla de mí, a mí no me interesa. Si no hablan de Mila, no me gusta. Si no habla de mayo, no me gusta. Si le pongo tomate, le gusta. Siempre me lo pide con papá, la hija de puta. Bueno. Ok. Muy bueno. Ah, bien, ¿te gustó? No. No, mentí. No puedo creer cómo tiene 300.000 años. ¿Habrá alguna actividad? Evidentemente estoy mal yo. ¿Habrá alguna actividad más que está mal divertida? vos. ¿Habrá alguna actividad que divierta más al hombre que cambiarle la letra de una canción por algo que te haga reír a vos? Da igual, para nosotros no podemos opinar mucho con Amigo, cómo le ponemos canciones nosotros. Yo creo que yo desde que lo conozco a Mosqui, creo que hemos hecho más de 100 canciones. Te podemos hacer un disco. Con las que no son en stream, las que cantamos en el auto, en Los Ángeles. Todo eso. Sí, en el aeropuerto. ¿te La acordás? mejor no salió. No, el top 3 no salió, amigo. Salieron las chotas, pero las que se pueden contar, las que se pueden cantar, digamos. Que ahí se pueden cantar, digamos. Amor tranquila. Pueden terminar mal. Pero Solo bueno. saldré con unos amigos. Igual te decía algo, la mayoría de cosas que disfrutas, la mayoría de las infieles son las mujeres. Así que. No coincido. ¿Quién es más infiel? El hombre, lejos. ¿En la vida real? Sí. El hombre. El hombre. Pasa que el hombre es pajero igual. Sí. Está bien igual, Para mí. Yo respeto. Parecido. Pero está bien igual, amigo. No sé. Parecido. No sé, boludo. ¿Qué intentas hacer, amigo? ¿Qué mierda estás haciendo? La concha de tu madre. ¿Qué mierda? Estás hace una hora con un puente de mierda. Para mí está bastante igualado, Para mí está bastante igualado. No creo que ni que la mujer sea por mucho más infiel que el hombre, ni al revés. Ni una ni la otra para mí. Para mí está parejo, gordo. muy claro que gana el hombre, pero por algo que es... Siento que a veces se lucha contra algo que no va a cambiar, que no entiendo por qué se lucha contra cosas que son reales. Bueno. El hombre en su gran mayoría es pajero. Jeropa. En el 90% de los casos el hombre peca de jeropa y caga por eso. ¿Qué crees que te diga? Es algo El que hombre sucede. sí o sí es más infiel que la mujer, dicen. Ok. A ver qué. No, estoy muy enojado. ¿Qué pasa, Mosqui? No puede ser un dragón. No puede ser. Lo voy a hacer. Pero pará, contanos qué estás haciendo, Es que no lo hagan, no pasa. Es verdad, las minas generalmente cuando están en pareja son más de poner un freno que el hombre. El hombre generalmente juega al límite. Y yo banco. Toca bancar. ¿Esto lo hacen nenes? No. Esto, ¿no? Esto se debería enganchar. Vamos. Esto va acá. No, es de este lado. Así. El dragón camina así. Entonces, esto va acá. Ok, ¿por qué están? Si esto va acá, esto va acá. Pero vuela y la lava acá. Paulo, tengo 10 años y ya sé perfectamente lo que es una infidelidad. Ya me garché 3. Ah, qué bien. Está roto, ¿no? No está roto, Mosqui, no está roto. Nadie sabe hacer eso. O sea, no, está roto. Pero si estaba hecho recién, lo he hecho Claro, yo. amigo, si ya estaba hecho la Estaba hecho, concha de tu madre, Mosqui. No, está roto. ¿Qué te cuesta entender? Ya lo había hecho yo. ¿Cómo está roto? ¿Esto no va acá? No, porque me he enganchado con el otro. Dame. Me he
diferenciado con el otro, amigo. O sea, fíjate Tópicamente el hombre, hoy en día la mujer. Fíjate, son Ah, patas. esto. No coincide. Mira. I disagree. Elijo no coincidir. Hoy en día opto por no coincidir. No sé qué es eso, al amigo, ¿qué es de huevo Kinder? Amigo, ¿cómo se pajean con esos juguetes de mierda? Ay, que tampoco puedo, gordo. Son una garcha, gordo, esos juguetes, por favor. Boletín, mogólico, haz esto. Ahí está. ¿En serio te digo? No, es que no tengo interés por hacerlo, gordo. ¿No? No, el día de mañana cuando mi hijo me pida, papi, ¿me armás el juguete? No sé, le digo. Pero para vos, ¿te acordás en el avión que estábamos jugando un juego que era dificilísimo? El ¿Quién quiere ser millonario? ¿Quién quiere ser Versión millonario? británico. Y yo Sí. te miré y te dije, hasta que no lo gane no me duermo. Sí. Todos se durmieron y yo a las 3 horas dije, ¡vamos! Pegué un grito. Es verdad, y lo ganaste. Habían todos dormido, lo gané. Es verdad. No voy a poder irme a dormir si no lo hago. ¿La ves mal? No me voy a dormir si no lo hago. ¿La ves dura? Me acuerdo que lo ganaste, pero también lo ganaste con mucho culo para empezar. No, la última la pegué. Quiero indagar, porque viste que La última era ¿en qué ciudad fue Breaking Bad? Fue en Nuevo México. viste que cuando uno va creciendo, a medida que uno crece, Sí. es como que vos ves a tu papá como un superhéroe. Sí, lo hablaba. Ayer lo dijo Manuel, ¿no? Lo dije yo ayer, sí. ¿Sí? Sí, lo del asado. Ah, no sabía. Sí, amigo. Pero ¿cuál es el punto? ¿A cuál es el punto? Sí. O sea, te banco. Pero. Tengo miedo que mi hijo me vea como un pelotudo. Sí, sí. No, puede ser superhéroe, Estoy pero. empezando a pensarlo ahora. Capaz que mi hijo va al colegio y dice, no, mi papá es un pelotudo. Mi papá me armó una casa para que juegue con mis amigos. ¿Y el tuyo? No, el mío, pobre, le pedí que me arme un dinosaurio de la cajita de Max Steel. Y no pudo. Y no pudo, el mucho. Ay, vos decís que tu hijo te va a tratar de pelotudo. Sí, amigo, no. Que le va a dar vergüenza el hecho de que su padre no pueda hacer nada. Claro, es duro, gordo. Siento que todos van a contar las anécdotas de sus papás con orgullo. No, sí, mi papá es un campeón. Mi papá me armó una casa. Mi papá me armó un arco de fútbol. Y el tuyo, me enseñó a lavarme los dientes. Terrible. No, gordo, terrible. Ya te digo la vallita, la humillación de los pibes. ¿Qué es esto? No, Adriano, una pelotudez. ¿Qué era? Una pelotudez. ¿Se refuerza mi teoría de los brasileros? Más o menos. Amigos, los brasileños nacen cogiendo. O sea, en lugar de que nunca, viste que en general mamá te parió. ¿Qué es esto, Mosqui, perdón? Los brasileños hacen parir a la persona que los ha parido. ¿Qué es Para esto? tomar dimensión de lo que estamos Paulo, hablando. a los 8 toda la clase ya sabía todo. Claro, es verdad. Yo Hoy no, en día yo está no. mal Yo eso. no, Hoy en día Yo está no, mal, yo- boludo. Yo no sabía Yo me nada. acuerdo que amigo. con mis amigos. Yo de hecho sabía lo de la cigüeña, amigo. Amigos, yo con mis amigos en el diccionario de Cambridge, a los 12 años, 11 si querés, recién a los 12 y a los 11, buscamos la definición de sexual intercourse y nos reíamos. Nos reíamos porque Yo tampoco, amigo. Yo decía de la chico no palabra sabía. penis. Bueno, me pasaba en amigo, clase. En clase me acuerdo que yo tenía tipo 16 años. No, menos, 14 años. Y es que eso no puede ser un stream así, amigo. Más fuerte que yo, te juro. Pero estos son juguetes que lo dan para nene de 3 años. Eso, no. Esto para grandes. Esto No le voy a para decir, grandes. voy a decir algo. Para mí, para cuando te recibas de ingeniero, no tenés que hacer la maqueta, no tenés que poner el ladrillo arriba, nada. Tienen que tratar de hacer esto. ¿Vos sabés hacer el cubo de Rubik? No. Es imposible, amigo. O sea, ¿Para vos es tan difícil en serio hacer esto? Sabés que después eso no lo limpia nadie. Concha de su hermano. ¿Qué? ¿Tanta bronca te da? Porque no puedes armar un juguetito, Mosqui. Hay que internarte, Mosqui. No puedes armar un juguetito. Necesitas Y ahora lo va a buscar y lo va a buscar y se va. Bueno, va a hacer un stream de Mosqui intentando hacer el juguetito, básicamente. Escuchame una cosa. Hable muy buen día. No, quédate acá. No, por eso. No me voy a ir de stream. Hasta que ¿Pero no. te querés que te ayude? ¡No! Empezá por la cola. Empezá por la cola. Si lo tocas me mato. Empezá por la cola. ¿Qué haces? ¿Qué pones esa cara? Esto también se lo pondría yo. Y esto se sostiene el otro. ¿Entendés? Esto te va a sostener el otro. Esto ponelo. ¿Qué haces? ¿Arriba dónde? ¿Va abajo? ¿Cuál fue tu peor hijo en el colegio en un lugar indebido, Manuel? Ya que me decís Y que estallaba cuando digas pene. No, en la uno. dirección. Una vez en la dirección. Pero- Estaba firmando y me mandaron a dirección y en la dirección me reí. ¿Solo? No te puedes reír solo, amigo. No, Sos con un dos bobo. amigos. ¿Y por qué se tentaron? Nah, no me acuerdo. Yo tuve uno muy fuerte. Que básicamente, en una ronda, estábamos toda la camada junta.
primer año secundario, yo era nuevo, aparte tenía 5 o 6 meses en el colegio. Cada uno tenía que contar por qué estaba ahí. Bien. Arranca a contar cada uno cómo llegó al momento puntual de su vida. Arranca Bien. la vallita, sigue, no sé, un muchacho y una mina, tac, tac, tac. Y yo tenía una compañera rusa. Y la vallita... Racismo. No. Ya lo dije, es el hecho de no poder hacer algo te lleva a hacer algo. Y en el momento en el que arranca a hablar, la vallita se explota. Quizá Muy mal educado. Esto es mal educado. Esto de... La última media hora de Mosky es mal educado. Terrible, amigo. Es mal educado. Lamentablemente mal educado. Que conste, porque después el desubicado soy yo. ¿Pudiste? No, ni siquiera autismo. Estamos hablando de mala educación. No es toda la fuerza, no entra la fuerza. No sé de quién hablas. ¿Cuál es tu hermana? La chica que puso con letra. No sé. Pará, no, para que venía bien. Te falta una cosa. ¡Mosqui, no! ¡Mosqui, no! Te faltaba una alita. Sí, entraba, podía entrar. ¿Por qué crees que esto connota tu Sí. inmadurez, Mosca? ¿O cuántos años crees que tenés vos? No de edad, de madurez. 41. 12 hemos quedado. ¿En serio? ¿No pudiste armar un juguetito? Después de lo que acaba de pasar. 41. No pensás eso, sí. 41. ¿Vos pensás que tu edad de madurez es superior a tu edad física? Sí. ¿Por qué? Porque yo ya viví un par de días. ¿Pero eso fue siempre así o vos creciste de golpe en madurez? Porque No, crecí de golpe. Mirá. Yo era muy mogul hasta la pandemia. ¿En serio? Sí, retrasado mental. ¿Y qué pasa en la pandemia? Tuviste un... Change total. ¡Epa! te ayudó a vivir solo. ¿Cómo fue? En la residencia. No. Si ahí estabas todo el día trabajando serio. Pero... No era pandemia, fui 2 años. No, pero por ejemplo, ¿qué? 2 años antes. ¿Qué hacía? Todo, mi forma de pensar en todo. Me dijiste Yo me que te rascaba la preocupaba bola. mucho por el que dirá, me preocupaba mucho por esto, por quedar bien, por pertenecer. Bien, bueno, es lo que yo te decía entonces. Todo mal hacía. Para lo que yo decía entonces de la edad. Sí. Bueno, bien. Obvio que el tema de Obvio, la edad yo es una- tipo, si veo a mi yo de 14, 15 lo cagué de trompada. ¿Viste? Bueno, Como te un banco. mogulacho. Te banco. Ahora también igual. Te Pero... ¿Cómo? Yo meto change, a mí la pandemia me cambia. Si vos hoy Me en cambia día... la mente, me hace... es un nuevo despertar. Te hago una pregunta. Lo que tiene el despertar es que... No hay vuelta atrás. Si vos hoy en día tenés un hijo. Sí. Y te sale... O sea, vos lo ves así... Y es el Mosky de 10 años. ¿Firmás o te cortás los huevos? Firmo. Bien, porque sabes que No, después puede cambiar. no. Puede salir para cualquier lado. Sí. El Mosquito 10 años. Ese mogulacho que solo miraba 90 minutos, que se llevaba todas las materias. No, pero y no que fue te esa, metía- ese es el tema. Vos me dijiste a los 10. Bueno, Ahí estaba en cuarto de primaria. El de fijo. 15. Pero no quiero interrumpir. ¿Es verdad que hoy en día no se puede repetir? Sí, es verdad. Mira, boludo. Tengo entendido que no se puede repetir. No. Con el cambio de... No tenía tenía idea. en el sistema Mosquita, educativo. siempre amenazaron con eso. No, yo si tenía eso me llevaba 13. Todavía no hubiese terminado. Era como Lamentablemente. el gordo mármol. ¿Se puede? Dicen que se puede. Ah, ok. Ah, sí se puede, ok. ¿Se puede? Depende Para mí de... no, Creo que... Depende de si es... O sea, sí, pero tengo que tener 6 predios, una cosa así. O sea, Bueno, tenés- yo en pandemia arranqué a trabajar. No trabajaba. Sí, boludo, hacía torneos. No trabajaba. Eso de trabajar, boludo. no hacía trabajar. Estaba todo el día organizando torneos. Durante la noche estaba pendiente de gente que me hablaba. Recibía pagos, daba pagos, ganaba mi plata. Era un trabajo, boludo. Chance de que hacer un torneo de Club Pro sea Sos, trabajar. ey, me da mucha bronca que hagas esto. ¿Por qué? Porque qué vida cheto de mierda. Yo trabajaba y ganaba mi guita, boludo. Recontra es trabajar. Pará. ¿Por qué me atacás? Porque me está diciendo que no era trabajar y yo, desde que me levantaba hasta que eran las 11, estaba todo el día organizando un torneo en el que había plata de por medio, me pagaban, hacía cosas, organizaba cosas, o sea, esto es recontra trabajar, boludo. Falso. Tenía No diseñadores. me digas que te estabas todo el día con... Todo el día, amigo, todo el día. Todo el día. ¿Qué era? Porque desde que me... En esclavitud, si no ganaba 150.000 dólares... Mirá, boludo, mirá. Mandaba gente a hacer diseños. Bueno, pero no me digas que trabajabas Bueno, todo el día. Gordo, no vivía de... No importaba. Qué diseño. Y boludo, mirá, tenía una tabla de posiciones que también la hacía yo. Todo esto lo hacía yo, boludo. Te habla de goleadores. Esta la manuquía era yo, amigo. La manuquía era yo. ¿En serio? ¿Cómo que no trabajar? Mirá. No se salí puede en equipo de la repetir en semana. provincia, dicen. ¿En serio? Paren, para la gente esto no es trabajar. No, Pregunto en serio, Para mí es más digno vender droga que esto. Bueno, está bien. Ser dealer es más laburo que esto. Boludo, es recontra digno esto. No. No, obviamente que no es trabajar. Bien, Pero bien, ¿cómo? Mosquito, siempre bien. Espalda con espalda, Mosquito. Que lo llore toda la masonería, bien. O sea, Amigo, es recontra trabajar, gordo. Yo O sí sea, trabajé.
Dale, Santi. Yo sí trabajé. ¿En qué trabajaste, boludo? Yo trabajé, amigo. Dale, ¿fuiste una vez a comprar una coca en un supermercado? No, amigo, bueno, a ver. Pasa que ahí depende cómo es el trabajo. O sea, el trabajo en realidad no tiene... O sea, tiene una definición muy concreta, que es prestar un servicio a cambio de una remuneración. Ok, ¿y vos? Justamente vos, en ese caso, no estabas prestando servicio. ¿Qué no? ¿Cómo que no? Yo, ponele... ¿Organizaba torneos? Muchas veces trabajé. ¿De qué? Y mi mamá me pedía que vaya a comprar pan lactal, iba al chino a comprar pan lactal. Y cuando volvía me daba un caramelo. Ahí yo estaba trabajando para mi mamá. O me pedía, che, Santi, no tengo crema. Yo cruzaba al chino, compraba crema de leche y ella siempre me daba un pico dulce. Entonces ahí trabajaba a cambio de algo. Yo lo hacía por eso, ¿a cambio de qué? Ah, si te decía comprar crema de leche y no había nada, no lo hacías. A mí era tipo comprar crema de leche y si no, no comías. Claro, si no... Jamás un pico dulce, por favor, pico dulce. Mira, nene, anda a comprar No, leche, porque si no, lamentablemente... No, yo le decía, no, bueno, listo. A la calle, No comés. A la calle, querido. Era no comés. Te mete un bife, te mete una piña. Obvio. Yo también. A mí me Igual- mandaban a hacer las compras. Yo tenía que hacer las compras, poner la mesa. Es un incentivo. Iba a hacer las compras, poner la mesa, sacar la mesa, limpiar todo. Yo también, amigo, ¿qué te pensás que era así? No entiendo, en el palacio... Ah, luego lo tenías una chica que trabajaba en tu casa todo el día. No tiene nada que ver. ¿Y a lo hacía ella o no? No. ¿No? No, pará. No, mezclemos las cosas. Una cosa es la semana. A mí me cuidaban porque mis papás no estaban nunca en mi casa, amigo. Nunca estuvieron. Yo no viví nunca con mis papás en mi casa. Yo no los veía la cara. Los veía recién a las 8:30 de la noche, 9, cuando volvían de trabajo. Entonces, obviamente tenía que tener a alguien que me cuide. Si no, ¿qué voy a hacer? Volví a estar solo. Claro. Después, bueno, ahí eso depende de cada uno, boludo. Hay ¿Vos, gente Mosca? que tiene la posibilidad. ¿Cómo era la vida de la estar con los Mosca? papás todo el día, yo no. No, pasa que mi hija es ama de casa. Claro. Entonces, no, nunca tuve a alguien que limpie, nada. Nada, tipo, siempre con mi hija. Claro. Pero- Pero tenías que hacer muchas cosas. No, cero. O sea, ponía la mesa, juntaba en un momento y después era todo medio con mi hermano. Pero Yo pará. ponía, juntaba, él cortaba el pasto, yo pileta. Bien, che, bueno, todo, bien. Todo división así. ¿Qué hacías? Pileta, cortar el pasto. Limpiabas la pileta. Claro, barrefondo y Claro, saca pero bicho. acá la pileta de acá la limpiaste el primer día, después esto no la limpiaste más. Bueno, está bien, gordo. Si tenemos un Ya está. ¿Quién se va a meter la pileta en invierno? piletero. Sucia, pileta es una Pero mierda. ¿quién se mete en tenemos una boludo? No, gordo, ahora levanta la temperatura. Esta semana pues está fresca, pero la semana que viene levanta la temperatura. y se Ya va. está, ya terminó la temporada de pileta. Amigo, la semana ¿No te vas pasada... a tener en abril una pileta? Bueno, voy a decir No algo. existe. La semana pasada, el calor que hizo toda la semana... Bueno, pero no podés se dio. mantener la Ya pileta. está, gordo. Es un calor infernal toda la semana, muchachos. Oh, sí. Ustedes pues no salieron, hubo día de pileta todos los días la semana pasada, todos los días. Martes fue día de pileta, miércoles fue día de pileta, jueves fue día de pileta, una humedad tremenda, tremenda. La mosquita a los 5 años estaba a los tiros en Rosario. No. Y sí, verdad que No, vamos esto va, no, un poco más. en Banfield. Ahí directamente a los espadazos. Ahí a las granadas. ¿Qué es lo que más te costaba hacer en tu casa cuando eras chico? Que tenías que hacerlo y decías, no, me quiero morir. No, yo siempre fui muy... Tipo, mi hermano tenía que hacer algo y yo otra cosa, ponele. Si él hacía algo mal, yo no podía. O si él no lo hacía, yo no... ¿Cómo O sea, que no? yo no... Si había que poner la mesa y él no la ponía, yo me resistía lo máximo posible y después no la juntaba ni en pedo. Así se esté muriendo alguien, yo la dejaba ahí sucia. Yo tenía que regar las plantas antes de irme al colegio, todos los días. Y me daba una paja, porque yo sabía que quedaba el bondi, tipo, me lo tomaba a ponerle a las 7:50 y llegaba a... Pará. ¿De qué edad estamos hablando? Y 14 años, Ah, bueno. Está bien. 13 años. Yo el bondi me lo tomaba capaz a las 7:50 estaba en la parada y llegaba a 8:15 al colegio, llegaba bien. Y siempre yo tenía calculado que capaz me levantaba a 7:40, me levantaba y en 10 minutos estaba listo, no me bañaba nada antes. Vos te bañabas todo, ¿no? Yo me bañaba a la noche, amigo. Nunca me bañaba a la mañana. Me daba Boludo, bueno, mucha yo no paja. hacía nada. 7:40 me está levantando. Y ahora me tiene que levantar 7:20 y esos 20 minutos, lo que me costaban esos 20 minutos de tener que subir a la terraza a regar. Si te bajabas, No me podía bajar. ¿por? No, gordo, no, me cagan a pedos. Claro, se moría la planta. Sí, no solo se moría la planta, sino que me cagaban a pedos. Que es lo que no me importaba. O sea, todo bien con las plantas, pero no te voy a mentir que el hecho de que... Bueno, no, yo esa realidad no la viví. No te voy a mentir. La verdad, No, bueno, no hace falta que haya vivido lo mismo que yo. Pero pues vivía en departamento. No sé si amigo. tenía una así tampoco. Yo vivía en departamento, amigo, qué sé yo. No sé, la planta no tenía, tenía la maceta que hacía en el colegio. Duraba una semana, réguenla, chicos, cuídenla. La semana estaba muerta. Esa era la planta que tenía yo, la macetita que hacía en el colegio, los proyectos de lombriz, esas cosas, boludeces. Bueno. Uy, qué paja, El proyecto lumbricario. ¿Cómo se Ese llamaba todo- la...? Proyecto lumbricario. Que No, todo ¿qué con lumbricario? tierra, banana, cáscara de banana, que el cápsula de café, eso fue mi joyita de esto? planta. No, nunca Pero hice eso.
Sí, ¿cómo que no, gordo? Proceso lumbricario. No hacía, yo hacía todos los años proceso lumbricario, primariamente. ¿Qué es esto? Comer como un hombre. Germinación. Eso, la germinación. ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? ¿Yo lo guiando? Podemos decir que la comida está rica de la forma más varonil posible. Parte 3. Sabroso. Lo que mandan. Además yo te digo algo, yo tengo mucha vergüenza de público, así que ya verlo ya me da vergüenza, lo único que te voy a decir. Me da mucha vergüenza el tema de hacer cosas en público. Tipo, lo que hacía Fede y Giovanni yo nunca lo podría hacer. Hoy en día sí. Ni en pedo. ¿Te acordás vos que cuando nos da vergüenza entrar a un lugar a merendar? ¿Cómo? Sí, pero pero para sí, mí, amigo, cuando cámara. entras con la cámara ya hay una impunidad. No, la cámara peor. Yo nunca podría, tipo, yo de hecho la balsa le digo, graba vos, pero a mí una vergüenza entrar con la cámara a un lugar. Lo del hotel no sé lo que me costó, Igual, amigo. esto es una pelotudez. Esto es una pelotudez. O sea, No, yo no nada podría que hacer cause esto. menos gracia que No esto. podría hacer esto. No, es que para mí es muy Pero flojo. lo no sé. A la Pero- gente le gusta eso. No sé, amigo, cómo puede ser. O sea, a mí... ¿Saben qué video quiero hacer yo? Tengo ganas de hacer un video para O sea, YouTube. me causaría gracia si entra Alfred Monte de Oca así a los gritos, ¿entendés? Porque no puedo creer que un viejo de 40 años te diga que está gritando sabroso, de verdad. ¿Puedo decir algo? Es más trolazo que otra cosa. A mí me gustaría mucho hacer una tipo broma tipo oculta de eso que la gente piensa que sos un maniquí. Hoy vi un video de Ibai, me encantó. Tipo, No lo vi, no sé qué es. ¿Maniquí? sí. Ah, no, yo sí estoy. ¿Viste? Hermoso. ¿El que es una planta? Eso. Yo le pateo la cara. ¿Hay videos de ese estilo? Esos son increíbles, boludo. Voladora de pecho. Esos son increíbles. No lo vi, no sé qué hablan, Y a ver, por ejemplo. No sé de qué habla la people acá. Ay, es que debería mandar a la gente, la verdad. No tengo la más remota ni pálida idea de qué concha hablan. Tipo, los que aparecen en las plantas. ¡Papu! Los que aparecen en las plantas y todo eso, ¿no viste nunca nada de eso? ¿Uno que aparece en la planta? Me acuerdo un video de... ¿No? Cabrera, creo. No. Que le tiene que meter el tortazo a la mina de la farmacia. No, pero... No. Yo te digo uno que básicamente... Una genialidad. Haces como que sos una planta y tipo... Y fakeás y la gente piensa como que estás ahí, pero no estás ahí. Ah, no sé, se entiende. ¿Cómo se puede buscar? Y calculo que algún chupapija del chat lo va a entender, ¿no? Em, Algún jeropa del chat. ¿Qué te pasó en la cabeza, Boletti? Me encanta mi pelo, amigo. A ver si encuentro. Me encanta. Me Giovanni. ¿Ven a Giovanni? Me voy a hacer pasar por una figura de cera de Fede Vigevani en el Museo de Cera. Hoy me voy a hacer pasar por una figura de cera de Fede Vigevani en el Museo de Cera. Y cuando menos se lo esperen, los voy a asustar. Vamos a ver cómo reacciona la gente. Para tu prima. Esto no les divierte, a mí posta me divierte, genuinamente. Los sustos me encantan. ¿Cómo vamos a hacer? Porque estás en un museo de cera, gordo. Perdón. Hola. No, esto no le divierte. Esto es bueno, gordo. ¿Por qué? Hola. Hay que hacer esto, boludo. Es difícil, amigo, es difícil. De nada. ¿Hay museo de cera en Argentina? ¿No hay? Hay Amigo, museo de esto cera es en Argentina. increíble Buscá, para buscá. mí. Buscá museo de cera en Argentina. A ver. Yo me acuerdo, fui al Madame Tussauds en Nueva York. Fue la peor garcha que fui en mi vida. A ver. No recuerdo una experiencia tan Acá, floja como esa. acá hay En uno. Londres, Acá hay zafa, uno. bro. Casa Museo 1902, Museo de Cera. Vamos acá, boludo. Entra. Y nos hemos pasado por Manoschetti. Foto. Ahí está Garchita. No, ¿cómo Garchita? Respetá, flaco. Sí, son Garchini los museos de cera, son Garchini. Pero no va a llevar a Marroquete acá. Acá proponemos los Marroquetti. Ya que nada, ya le chupa la poronga. Yo si veo la cara de Bauletti me asusto. Dice que no viene más cerca. Chupame los 2 huevos, bien chupado. Claro, ni te acercás, cagón de mierda, puto. Para igual, para tienen que mandarlo, que tipo es una planta, se pinta de planta y está así, como un arbusto, en el medio de la calle, hace así, salta y asusta. Eso. Pero tenés que pararte en Eso. la calle, amigo, no lo haría ni pedo. Eso. No lo haría ni pedo. Yo sí, boludo. Te conozco como si fueras mi homogéneo. Yo sí. Obvio que no lo haría. ¿No lo harían en serio? No. ¿Nada? No, pero si me lo hacen, Papá. me río, me haría mal. Pasa que... ¿Pero qué haces? Odio el susto, lo odio. Hombre planta, por ejemplo. Odio que me asusten. A ver. No tolero. No, ¿qué es esto? Ahí está, ese. El tercero. Los mejores sustos de agosto. No, pero estos son flojos. ¿Esto no te divierte hacerlo? Yo no me reiría.
Ahí cuando está así. No, es que pará, voy a decir algo. Acá, en estos casos, para mí, está justificado meter una patada a la planta. Sí. Si te comes una patada en la cabeza, una voladora, te la tenés que bancar. Es parte del juego. Amigo, no, se cayó. Yo quiero hacer esto, gordo. ¿Dónde es esto? Es increíble, no sé, pero yo lo haría, boludo. Sí, parecía. Córdoba. Había uno que tenía el acento. Córdoba, A mí el susto es lo que más me hace reír lejos. El tema del susto a mí me vuelve loco, mira. Me pasó igual, que me pasó. ¿Sí? Sí, no otras plantas, pero me acuerdo que me ha pasado. ¿Cuál fue el susto más grande de tu vida? El susto que dijiste, no, de esta no vuelvo. O que te reíste demasiado. Que te reíste, no, que te asustaste demasiado. Que dijiste, no, el susto que me acabo de pegar. Con Tonali es, el Rosario. Caminando por el centro, vino un loco de la nada, como dice, ¡guarda! Y era tipo como es conocido en Rosario. Tipo, parece. ¿Vieron el gato con botas? Que tiene la barba blanca hasta acá. Sí, que sí. Tipo medio. Sí. Estaba eso. ¡Guarda! Lamentablemente no, amigo. Ponémelo. Ponelo. Poneme gato con botas, barba acá. No, pone gato con botas y cuando cae en cana, para prisión viejo, no sé cómo buscarlo. A ver. No tengo ni idea de Ah, no está, mirá vos. Este. No es gato, es un humano. Ah, ok. Ay, no sé cómo se llama, gente. La puta madre, uno tiene que saber, boludo. El que tiene la barba que le llega, es igual. Bueno, ya entendí que el mayor susto de ustedes fue mi cara, la reconcha de tu madre, ya lo entendí. No hace falta que lo spamen tanto, la putísima madre que lo parió. No, poné- A mí no me da miedo mi cara, a mí me da Viejo, mucho orgullo, la concha de su madre. Justo se apagó la cámara. Apaga la cámara. Nah, no está ¿Qué haces, flaco? Mi amigo, ¿cómo se va a apagar la cámara ahí? No, mira. Te juro que no toqué nada. Se vayan a cagar, boludo. Canal de mierda. Triste, boludo. Pará, ¿y ahí te asustaste mucho? ¿Cómo se llama el viejo que está en una cárcel en el cual el gato con botas cae en cana, está todo apagado y aparece él? A nadie le importa. Sí, ¿qué hablábamos? ¿Qué mierda hablaba? ¿Qué habla con Sí, con el Tenés delirio, trolo de amigo. ChatGPT que no es tu amigo, no es tu amigo. Big Jack Horner? Se llama. Big Jack Horner, ok. Big Jack Horner. No existe. Que aparte se equivoca. No es. El ChatGPT se equivoca todo el tiempo, amigo, todo el tiempo. Sí. Es una máquina de equivocarse. O sea, yo no entiendo cuál es la altura de Sí, sí. Hasta la cámara se asusta. confiar tanto, boludo. Ay, qué hijo de puta. Bueno. Moki, ¿te están cagando a pedos? Pedro Luis Carp, no Grim me Reaper. rompas las pelotas. Bueno, no importa, este fue tu A mayor mí susto. me gusta mi No pelo es. y hace 1 año y medio que lo uso igual, despeinado. Entonces no puede ser que siempre sea el mismo comentario. Si ya sabes. ¿El tuyo, Pablo, mayor susto? La madre que lo parió. Mi mayor susto fue una vez que me quisieron chorear. No, pero tiene que ser no susto de robar. ¿Qué quiere que te diga, boludo? Me agarraron con un trapo en la mano, me dijeron, quédate quieto y dame todo. La vallita agarró, cruzó por el medio de la calle y lo atropelló una moto. Día de la primavera. ¿Qué? Septiembre. Ya. La vallita. ¿Qué estás diciendo? Sí, amigo, a mí me atropelló una moto. Casi muero. ¿Me estás jodiendo? No. Yo lo sé. ¿La conté en el stream, creo? Sí. No me acuerdo, gordo. Año 2016, día de la primavera, yo en mi colegio tenía vacaciones en septiembre y ese día era viernes a la tarde Spring break. y arrancaba el Spring Break. Bien. Arrancaba ese día. Spring Break. Viernes sí. a la tarde, faltamos Spring break. con la banda, faltamos Claro. a la tarde para ir a mi casa. Yo tenía mesa de ping pong, Bien. la idea era meter tarde de ping pong, play, ya estábamos, era en orto. Bien. Llegando a mi casa, a escasas cuadras de mi casa, no voy a decir dónde vivo, pero hay una florería muy reconocida. Listo, ya te regalaste. En la esquina del St. Martin in the Fields. Y te regalaste, gordo. No pasa nada. Nada, amigo. joder, una florería. En la esquina del St. Martin in the Fields, Sí. que no era mi colegio. Sí. Yo ya me había cambiado, pero bueno. Sí. En la esquina del St. Martin una florería. ¿Qué pasa? Veníamos ahí, éramos 5. Bien. Vienen 2 pibes. Uno tenía envuelta la mano con un trapo así, como cubriéndosela. Y viste que cuando hay una florería, se achica la calle. En vez de ser Claro. así ancha, está así. Claro. La florería. Claro. Pará. Y ¿Lo agarran- puedo graficar para que la gente entienda? Ah, ok. Porque capaz hay gente que no Sí, entiende, sí, sí. fuera joder. Es que, a ver, O sea, vos, por ejemplo, vos está la venías. calle completa. Si hay una florería, te come la mitad de la vereda. Por ejemplo, este es Bauletti. Sí, yo vivía con 4 amigos. Éramos 5 en total. Claro, me hace con nariz grande. No, gordo, es una nariz normal. Soy gracioso. Es una nariz normal, No flaco. soy narigón. No Estás pasa muy nada. su- por Estás eso. muy mal, El mayor susto de Bauletti fue mirarse al espejo. Ja, 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 ja. Ok. Ahí viene Mirá el vos. Baulo, pará. Y vos Mirá. y ellos venían, por ejemplo, vos venías, la calle era acá. Sí. Y en realidad acá, pará, perdón. Sí, sí, como que era el lugar perfecto para que alguien te encierre, amigo. Ok, y acá está la florería. Sí. Entonces se achica la calle. Claro, o sea, chica ahí la calle.
Claro. Y básicamente estaba todo dado para que si una persona te quería encerrar y tratar de asustar, de chorearte, era ahí. Claro. Que no tenías escapatoria. Vos estás acá. Sí, yo... Esto, perdón. Una persona muy timorata el Bayo. Muy, Nivel... Cuando camino por la calle, muy atento, siempre muy atento. Es una locura caminar con Bauletti. Igual no camino con Bauletti. Cruzo de calle permanentemente. Soy muy cagón, muy, Todo me... Soy tipo permanentemente atento. No... Trato de no usar el celular en la calle. O sea, muy atento. Y ahí... Ahora tengo 24 años, pero ahí tenía... Concha de tu madre. O sea, literalmente 14 años. Hace 10 años. O sea, ahí era directamente... Pero... Pará, era esto era cagón la de calle. época. Esto es la calle. Sí. Ok. Y esto es la florería. Sí. Ok, esta es la florería. Sí. Y acá estás vos. Sí. ¿Y te vienen a robar por dónde? No, yo venía ahí ¿Eso no es la calle? y vienen desde acá, desde el frente. ¿Está grande la florería? Así, dos Ok. pibes. Yo estaba con mis amigos. Vienen de frente ¿Cuántos serán? y me encierran contra acá. Me encierran contra este lugar. O sea, ahí, como que el vallito los quiere pasar por acá y ellos Vale, que te me están viendo. comen de acá. Es Me una comen. jugada preparada, ¿no? Sí, Pará, me ¿y comen. cómo cruzás? Me comen. ¿Qué pasa? Agarran así y me dice, dame todo. Yo estaba con 4 amigos. Bien. 2 amigos míos meten la mano en el bolsillo para sacar los celulares y dárselo. O sea, toca. ¿Qué pasa, el Bayo? Ahí, viste que reaccionás como podés. Sí, obvio. No obvio. sabés, o sea, es un impulso. Está, Obvio. lo que voy a decir ahora está muy mal y no lo recomiendo para nada, pero en el momento mi cuerpo reaccionó así. O sea, tuvo mal mi cuerpo. O sea, no sé. Fue un impulso. Bien. Agarré. Yo venía caminando último atrás. Estás acá. Me asusté mucho y lo que hago es... Perdón, deshacé. Lo que hago es, ni bien veo la situación, agarro, doy media vuelta así y sin mirar nunca para un costado, ni para ningún lado, ni nada. O sea, me olvido de todo y hago esto. Y cruzo la calle, semáforo en verde, No. autos pasando. Ah, bueno, muy mal en serio. No, muy mal. Cruzo Muy mal. mitad de cuadra en verde. O sea, puede ser generar Corriendo. un quilombo en serio. Y me pasó un auto. No solo milagro No, que te digo él. bueno. Milagro que no haya uno metido... Bueno, me atropelló una moto. Pero ¿qué pasa? La moto que me atropella, que me tira al piso todo. Pasa una moto, yo así, y la moto me atropella, pero no me da de lleno, no es que me pisa. Me engancha, yo venía con la mochila, y la moto me engancha la mochila, me caigo. Caída espectacular, O sea, toda la calle se dio cuenta del Bayo cayendo, siendo atropellado. No me debería reír de esto, ¿no? Toda la Y jugada. amigo, de la adrenalina que tenía, una adrenalina no podía más, me levanté y seguí corriendo. Y sí, boludo. Es normal. Me levanté y volé. Y la anécdota graciosa, no es gracioso, porque fue mucho miedo lo que pasó, pero entre comillas, lo que nos reíamos después a nivel, bueno, ya está, vamos a reírnos de esto. Pero pará, yo me acuerdo que vos eras ciego. Es que la banda zafó por mi culpa. Porque claro, los chorros dicen, no, flaco, ¿qué haces? Se asustan y los pibes se hicieron los boludos, siguieron caminando, pasaron así y claro, terminó en nada. Pero me contaste como que vos ni siquiera volviste con ellos. No, yo seguí corriendo y mientras yo seguía corriendo, primero el de la moto me cruza y me dice, ¿qué haces, flaco? ¿Sos pelotudo? Claro, obvio. ¿Estás bien? No sé qué, ¿cómo vas a cruzar así? No sé qué, me caga pedos. Obvio. Obviamente el chabón casi mata a un tipo. Sí. Lo banqué, yo también te hice puteado. Y pará, y después yo seguí corriendo de la nena, no podía parar, hasta llegué a mi casa, llego a mi casa y vienen los pibes y me cuentan... Pero vos te fuiste a tu casa, o sea, no iban ni a tu casa. Sí, estábamos yendo a mi casa. Pero yo no los esperé, ya está igual. Ok. Muy cagón, muy cagón. Llego a mi casa medio llorando, angustiado, llegan los pibes y me dicen... Che, gracias, nos hablaste que no roben. Y sí, porque, claro, los chorros, amigo, los chorros se quedaron viendo la situación así, como incrédulos. Pues nadie hace eso, amigo. ¿Qué chabón prefiere morir a que le roben un celular? Nadie. Realmente le das el celular y chao. Éramos pendejos de 14 años. Y el Bayo, boludo, vio que venían así, te lo juro, me acuerdo de la situación. Venían así con un trapo así y me dice, dame todo. Agarra ese. Ey, pero está mal. No, muy mal. Pero lo que te digo es que, primero que nada, obviamente está pésimo y no lo recomiendo, no lo hagan. O sea, si les van a robar, den todo. Siempre Obvio, den todo. bien. Agarran y le dan lo que tienen. Se Bien. lo dan y punto. Porque nada vale más que la vida. Pero en ese momento la posta es que esto está comprobado, es que cada uno reacciona como... Sí, nunca sé cómo se sabes, reacciona. Yo, por ejemplo, a mí, sinceramente, nunca me robaron. Y no... Sacando tuve este episodio. Sí. Pero no sé Pará, cómo yo me acuerdo de otra amigo, nota tuya que me vos da no miedo, veías. Me da miedo porque capaz que vienen con un arma en la cabeza y yo reacciono corriendo, ¿entendés? No sé. No. Estamos como el orto y hay que dar todo siempre. Pero a mí me pasó eso, me asusté, corrí, me atropelló una moto, pero bueno, acá estoy, vivo y evité el robo de los muchachos. Me cargué al equipo Pará, al yo me hombro, acuerdo esto que- lo ven los pibes, Juancho, Bauti, Loidito, los muchachos les mando un gran abrazo. Tienen celular gracias a mí.
Hijo de puta. No, bueno, ya me imagino que capaz lo cambiaron. Sí, lo cambiaron, fue en 2016. Bueno, yo lo que te estoy diciendo es, yo me acuerdo de otra tuya que vos eras ciego, no veías lo que estaba pasando y te fuiste. Algo así me habías contado. Yo uso, es así, yo desde que estoy en 5º grado de primario soy miope. O sea, veo menos que una persona normal. Sí. Hoy en día uso lente de contacto, entonces no tengo problema, pero durante toda mi vida yo usé anteojos. Por eso volvés a Santiago y siempre estaba con anteojos. Claro. Bueno, hubo un momento de mi vida en el que a mí me daba vergüenza usar los anteojos. Tenía como, como una inseguridad. Entonces yo prefería no usarlos y no ver nada. Insólito. Yo capaz de caminar, hasta que me ayudó mucho la misma oftalmóloga, me hizo de psicóloga, me dijo, flaco, ¿qué haces? ¿No tenés ganas de ver bien a las personas? ¿De ver los autos? ¿No tenés ganas de caminar y ver y los semáforos, por ejemplo, enfrente un Café Martínez? ¿Sos idiota? ¿Y los semáforos? Y me dijo, claro, tengo razón. Y ahí lo empecé a usar. Pero bueno, hubo un momento que yo no usaba anteojos y caminaba por la calle sin usar anteojos. Y entonces era una ruleta rusa, amigo. Capaz que yo decía, tipo, iba caminando así y no veía nada. Es horrible no ver, horrible. No, horrible. Y yo decía, ¿hay gente miope? Amigo, yo lo veía así, iba caminando mitad de calle, y veía a una persona así y decía, uy, y cruzaba, o aceleraba, o corría. Por miedo. Y después le pasaba por al lado y era una señora de 60 años paseando al perro. Me pasó 1000 veces, ¿eh? O confundirme el sexo. Es normal esto de la gente. No. Esto es el color es. Ya sé, pero había uno que me gustó. Yo soy miope. Buscá cómo ve un miope. O sea, cómo ve un miope. Un miope. Amigo, lo del miope es una locura. Si no usas anteojos de lente de contacto, sufrís mucho, es horrible. Yo hoy en día los lentes de contacto me salvaron la vida. Me salvaron la vida porque soy una persona normal. O sea, vos me ves así ni te das cuenta, pero veo todo perfecto. Y toda mi vida no fue así. Hace 1 año y medio recién empezó a dar lente de contacto. Es increíble. Yo usaría lente, no entiendo. Me da vergüenza. Sí, es como. A ver, Yo soy fachero. Yo usaría de facha. No. Sin vidrio. Depende de la forma de tu cara. ¿Cómo tenías vos de miopía? Yo ahora tengo 4,5, ahí ponía que tenía 3. Está bien. 4,5. O sea, así está bien, sí, está bien. Miope con 4 de dioptría. Nah, se ve todo, gordo. No, gordo, no ves las caras. Es verdad, no ves las caras. Está al lado, o sea, ves 2 pibes. Ves que no ves nada. No ves nada, gordo. No ves nada. ¿Eso qué? No ves nada. Así ves. ¿En serio? No ves, o sea, no le ves la cara. ¿Y cómo? Amigo, yo cuando estoy sin lente de contacto no los veo a ustedes y no los tengo cerca, ¿eh? No me doy cuenta, son ustedes. Sí, lo que me pasaba muchas veces es que lo que tiene el miope es que también va desarrollando impulsos y va desarrollando patrones a la hora de identificar a alguien. Por ejemplo, yo, forma de caminar. Hoy en día me sé de memoria cuál es tu silueta, tu forma de caminar, la forma de caminar de Mosqui, la forma de caminar de mi familia. Muchas veces me pasaba, voy a la cancha de la River, iba a la cancha de la River y me olvidaba los anteojos. Bueno, Juanfer Quintero ya sé cómo corre, literal. Y así con todo. Bueno, te puedo contar algo. Por cómo corren. Yo una vez lloré la risa con algo tuyo. Una vez. Bueno, sí, la de Navidad. Sí, estábamos juntos. Una vez. No, la de Aura, la de Por favor, quiero que. Pará, momento ahí, yo decía algo. Cuando empezó Mernoschetti, todo el tema de Yankees, todos los discords, yo no usaba anteojos. Tipo, porque me da vergüenza. Ha llevado el estilo. Sí, pero generalmente me lo sacaba. Bueno, voy a contar. Me da vergüenza. Voy a contar. Anteojos, no me sentía. Voy a contar lo que más me hizo reír a mí. Imagínense, y lo voy a graficar primero. Lo tengo que graficar sí o sí porque si no, no. No, Lo Celso Giovanni, que no creo que sea Gio, yo me levanto y me pongo el lente de contacto. Es lo primero que hago. Hoy en día ya no tengo anteojos, no uso marco. Está mal, ¿eh? Siempre hay que tener un marco para descansar. Yo me levanto, voy al baño, tuki y vivo todo el día con lente de contacto hasta las 4 de la mañana. Nosotros estamos, por ejemplo, acá. Esto es la calle. Esto es plena calle. Pumba. Plena calle, ¿ok? O sea, ponen que la calle está hasta acá. Hasta ahí. Barrio Belgrano. Después es todo. Bueno, no sé, se pone negro. Mirá Picasso, che. Después es todo, yo qué sé. Bueno, la calle estaba acá. Ponele, sí, no, todo, evidente todo. Bueno, gente, nosotros estamos acá con el auto. Acá. Auto de Balsa. Auto de Balsa. No. Balsa, ese día fue previa en la casa de Balsa. Eran ustedes dos juntos y estaban en la puerta de la casa de Nico esperando que baje Nico y su novia para ellos llevarnos al lugar. ¿Manejaba Nico? No, está manejando Balsa. Era Balsa. Te estás confundiendo de vez. No estaba Balsa. Sí, ahora. No está, te juro, por mi vida entera no estaba Balsa. Por mi alma, amigo. Yo memoria no fallo. Bueno, pero ¿quién manejaba? La previa era la casa de Balsa. De hecho, llegamos tarde y nos puteó. Porque fuimos los últimos en llegar. ¿Pero de quién era? De Nico. ¿No manejó Nico? Bueno, manejó ella. Ella. No voy a decir el nombre, la novia de Nico. Sí. ¡No! Si ya teníamos el auto acá. La banda me quiere discutir en memoria. No estaba Balsa, me acabo de meter el dedo en el ojo y me saqué el lente de contacto. Pero no tiene razón el Pablo. No tiene razón. Porque nosotros literalmente fuimos al edificio a esperarlos. Sí, ¿Cómo van a estar manejando? Porque fueron en Uber y después cuando él bajó, él agarró el auto y fue. Pero ustedes ya estaban arriba del auto esperándome a mí. Porque él estaba hablando con los viejos. ¿Nosotros fuimos en Uber? Sí. ¿Y por qué te estábamos esperando arriba en Uber?
No, llegaron a la puerta, ya se habían bajado, ya estaban arriba del auto. Bueno, no importa. No erro con memoria, es lo único bueno que tengo, dámelo. Y Bauletti se había bajado, esta es la casa de mi amigo, y acá estaba el auto de los padres de mi amigo, parado. El auto de los padres de mi amigo que no conocen a Santiago, mi amigo recién conocía a Santiago, o sea, quiero que se imaginen eso. Esta gente, estos dos, no conocen a Santiago, no saben quién era Santiago. No, yo no tenía confianza con nadie. No tenía confianza con nadie. Solo con y Santiago ustedes. venía... Hasta ahí, Claro, y Santiago venía caminando por acá, Este era Santiago que venía caminando por acá, no sé qué cosa, todo por acá. Venía caminando por acá y yo digo, bueno, ok. Yo le arranco a decir, yo estaba acá y le arranco a decir, Santi, y le arranco a decir. Eran la 1 de la mañana. Una de la mañana, No hay auto. Una mañana, no había autos. Una Una mañana. Una de la mañana, no hay Una mañana. Santi, vení, Santi. Y no me responde. Y digo, sigue caminando. Y le arrancó a decir, amigo, acá. La novia de mi amigo le arranca a decir, Santi, es acá al lado. Y nadie lo escuchaba. Y sigue caminando y se mete al auto de los padres de mi amigo y arranca a saludarlos. Y en ese momento, ellos no tenían ni idea quién era. Tipo, no lo conocían. ¿Ustedes entienden que no lo conocían a Santiago? O sea, no tenían ni idea quién era. O sea, quiero que entiendan eso. No tenían ni idea quién era Santiago, boludo. Y Santiago se mete al auto a saludarlos porque pensaste que éramos nosotros. Obvio. Amigo, ¿no sabés la cantidad de veces que yo me subí a auto equivocado? Más de 4 veces seguro. ¿Auto equivocado? ¿En serio? Para cualquier miope, todos los miopes que... Es una locura, amigo. Todos los miopes del mundo a los que les da vergüenza usar anteojos o les da miedo ponerse en lente de contacto, se han subido en auto equivocado. Lo garantizo. Yo me subí 4 veces a mí. ¿Qué te dijeron? No, fue re incómodo. Fue re incómodo. Intentaron como... Re incómodo y después apareció la típica del Bayo, típica. De mentir. El Bayo nunca acepta Entonces le decía, ya sabía. sabía. Ese lugar, ya sabía. Yo Ese sabía, lugar, decía. ya se- Fui a saludarlo, yo ya se sabía fue a que estaba acá. subir. Yo te, Nosotros encima, no lo vio, tardó encima una hora te dice, amigo, ya sabía yo. Me da vergüenza, amigo, me da vergüenza porque no lo conocía el pibe. Entonces, No, ya me dijo, te tengo que decir A ver, verdad. esta es la idea con miopía, me da vergüenza, ahora me da vergüenza. 2. Yo tengo mucho más. Flojo. 2 se ve poco. No se ve nada, yo no. Caballito. ¿Así ves? Así ve el vallito. No, amigo, no se ve nada, gordo. Nada. Y no, flaco. Para eso están los anteojos. Terrible, gordo. Así está la vallita. No ves nada. Usa lentes. Voy a decir algo, astigmatismo es light, Alan querido, es light. Me encantaría tener astigmatismo. Gente, ¿es heavy o no? Prefiero todo Así veo yo también. Operate, ahí sí no. Justo, amigo, los lentes de contacto te van a saber la vida. ¿Quién lo puso? No me acuerdo, no leí quién lo puso. Te van a saber la vida, en serio. A mí, yo hoy en ¿Pero para día no te operarías? me operaría, pero no ahora. ¿Y cuándo? Pasa del tema de operarse es que, primero que nada, tenés que hacer todo un proceso de control, garantizando que no te suba la graduación durante no sé cuánto tiempo para hacerlo. Y segundo, si vos te operás ahora, a los 60, también otra vez. Ah. Igual estoy dispuesto a hacerlo, porque mi prime, entre comillas, o sea, el momento de la vida en el que yo debería ver bien es ahora. Bueno, Claro, boludo, a los 60, ¿qué te importa? A los 60 ya estás, sos un viejo puto. Che, igual a mí me gustaría usar lentes. Entonces yo salía facha. O sea, lo usaría de facha, literal. Estás loco. Bueno, hay unos que son los de... A ver. Estás re loco. Que tiene cosa azul, no me sé el nombre. Gente, ¿ustedes saben el juego que jugó Oncho el otro día de ver, tipo, el tema de los colores? Quiero ver que también estás de tema colores. Capaz está perfecto. bien. No, bueno, no es que puede estar bien. ¿Sos daltónico o no? Claro, sos No, o no. bueno, ya sé, pero por Yo no tengo ejemplo, ese yo no sé cómo se llama este juego, que lo quería jugar, vi que lo hizo, que creo que lo hizo Auron, No, la operación de hombro capaz me bajo. Color, ¿cómo se llama el juego este? Capaz se baja la vallita, ya te digo. Hay verola que se baja de todo lo que se propone. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? No a todo le queda bien. No, me queda como el orto, no sé. Alguien lo debe poner en el chat, no sé. Para mí no te queda mal. Quédate Tenés en los comentarios, que estar bueno. Vamos a tener que poner, boludo. Bueno, los de Thomas Shelby que usan Peaky Blinders le quedan bárbaros. Los circulares. ¿Cuáles son? No, No sé si me voy a operar o no. A ver, quiero ver a Bauletti que también estás. Me dio paja, la verdad, operarme. Marcos Llorente Pensé no. en todo lo que Es conlleva y me dio paja. Pone a ver. Acá. ¿Pero quién hace esa voz? Me los cojo de A parados a todos. Vas vos. De Dorapa me los cojo. Vas vos. Dale. Acuérdatelo. Hacelo. ¿Qué? Tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo igual. Listo. ¿Así? Sí. Cualquiera, gordo. Estás re mal. El original no era ese igual, ¿eh? Sí, era este. Me cagaron, me cagaron. No. Era mucho más parecido, gordo. No, Era ¿qué gris decís? oscuro, boludo. Este es fácil. Este es fácil, boludo. Sí, amigo, pero.
Baulo, Es un sos quilombo, malísimo, amigo. Es gordo. un quilombo. ¡Pará! Pero sos malo. Es un quilombo, amigo. Es un quilombo. Javi. Es un quilombo porque yo no sé, boludo, cómo se usa esta paleta de mierda. Es un quilombo, amigo. No se usa una paleta de colores. ¿Qué es violeta, puchito? Un leve violeta este. Obvio que te acordás. Ah, para bien me lo decía lo de Not Human. Ah, vengo bien, gordo. We're starting to think you're not human, pero me lo dijo bien. Como que sos un animal. Ah, vengo muy bien. Pensá que esto es violeta prepucio. No, horrible. Ay, horrible, gordo. O bien, no, bien. Bien, amigo, mira, estás ahí. Pará, pero para mí está mal el juego. No es el mismo Vos. color. Te lo hago bárbaro, ya te digo. ¿Sí? Y pues yo tomo mucho vino rosado. Estoy medio adicto al No vino es el rosado. color, nada que ver. Sí, amigo. ¿Qué hacía, Gagá? ¿Qué hacía, Gagá? Pará, dejalo la mosquita. A ver, Mosqui. A ver, mosquito. Gris, amigo, es gris. Ya te digo, es Tiene una un gris, gordo. mosquita floca, lo conozco. Tiene un gris, gordo. Magul para esta cosa, la mosquita es Magul. No, ya me La la vi, mosquita es Dale, Magul. mosquita. Ya te digo, la mosquita es Magul. No, el gris lo tenés que generar con los de al lado. Tiene todo eso, mami. No hay gris. No ¿Lo puede. generás con eso? Es un desastre la mosca, es un desastre. No hay gris. Lo generás con eso el gris. Ah, yo puedo hacer gris, y vos no. Las personas de ojos claros ven de otro, no hay que ver. Bueno, Mosqui. ¿Qué? No era este. Pero es que te digo, pará. ¿Qué? Viste que yo te dije que está mal. Era gris. Esto es violeta. No, amigo. Mirá, todas las mejores las mías. No, la mía. Ah, no, el emo. Bueno, gané yo, la de segunda. Sí, tuviste 2 chances. Sí, verdad, 3. Está mal, sí, está mal. ¿Está mal? Yo no lo entiendo igual el juego. Verde. Si querés le saco una foto. Mirá. Sacale una foto, amigo, no pasa nada. Ah, se fue. Saco una foto, está mal. A vos que lo cagaron. Era gris y cambió de color. Fue a decir. Siempre ganamos, Kiche. Clavado, ¿eh? No. Gordo, ¿no? 85. 80-81. Re bien, amigo. That's so close, it's creepy. A ver. A ver, Violeta. Mira, no voy a sacar una foto. ¿No llega nunca la foto de la mosca? Sí. ¿Llegaste? Sí, llegó. Floja la valla. Es floja la valla. Malísimo. Fucsia es este. Dale, Mosqui, dale. Este es dale. fucsia, ¿no? Dale. Nada que ver, metí. Tiempo, ¿eh? Se te termina. Ah, 5, va, 3, 4, 3, 2, 1. Es una poronga eso, boludo. Este queda bien. Es una poronga. Obvio, es lo mismo, Dame, gordo. dame. No, amigo, viste que era gris y 860, amigo. Es malísimo. Este olor que yo tengo puesta remera, ¿qué olor es para vos? Un gris azul. Para mí, violeta. ¿Cómo hacer nada? Esta remera es violeta. Me preguntaron el otro día, una chica me preguntó de qué color es tu remera ¿Quién y qué tiene. violeta. ¿Qué tienes en el hombro? Ya lo explicó que tiene el hombro. Tengo el hombro luxado, amigo. Che, ¿mañana puede haber competencia o no? El hombro dislocado. ¿Mañana puede llegar a competencia? No sé todavía. Ah, no sabe. Bueno, mañana capaz anunciamos que vuelve una competencia de comida. Mañana vamos a estar diciendo por las redes. Gracias a la gente que... esta va semana poniendo bien. seguro, no sé si El me hambre que tengo. Terrible. Mañana juega Yo Boca. capaz voy a meter una mongas capaz, ¿eh? Voy a ver. Bueno, gente, los quiero mucho. Cuídense. Gracias a los que vieron el stream de hoy, a los que estuvieron del otro lado. Cuídense. Chau Patito Ceneiche, chau Capeletini, chau Alma, chau Juli, chau Milagros, chau Nacho, chau Cande, chau Nadia, chau Leonel, chau Cata, chau Diego, chau Gonza. Chau a todos. Espero que hayan pasado muy, pero muy bien. De verdad, no paramos de hablar durante 3 horas. Yo no tengo más voz. Me acabo de dar cuenta de mañana a las 7 de la mañana me tengo que levantar. No. ¿7 de la mañana? ¿Por qué? Porque me puse un prequirúrgico 8 AM y encima no me quiero operar. No vas. 8 AM análisis de sangre y el Terrible. bajito no sabe si se va a operar. Bueno, tiene el video del asado. No vas. Que le está yendo muy bien, ¿eh? Tiene 100k en 5 horas. Va, tiene que tener más. Pero vayan a verlo, los quiero mucho. Y cuídense, mañana nos estaremos reencontrando a las 22 Ayunar. horas. Es de cagón ayunar. Es de cagón. Chao, gente. Los quiero.